Okay, so we have some time to look at the two truths, which is an important concept in Mahayana Buddhism. Bueno, pues tenemos un poco de tiempo para comentar las dos verdades, que es un texto, es una idea bastante importante dentro del budismo mahayana. In the original teachings from the Buddha, there's an emphasis on going to the other side. En las enseñanzas originales del Buda, pues hay un gran énfasis en esto de ir al Which otro was seen lado, as nirvana, que se veía como el nirvana, something very different and with no real contact with samsara. algo muy diferente y sin contacto verdadero con el samsara. It's an either or structure. Es decir, en una estructura de o bien una cosa o bien otra. But in Mahayana Buddhism, with the development of the understanding of emptiness, there is more sense that you can have both and you can have samsara and nirvana. Pero en el budismo mahayana, con el desarrollo de la comprensión de la vacuidad, pues se tiene más este entendimiento de que se pueden tener ambos, es decir, samsara y nirvana. That all the forms of samsara, everything we're familiar with, everything that seems to be solid and real or to limit us, is in fact inseparable from emptiness. Es decir, que todas las formas del samsara, todo aquello que nos parece real, todo aquello que nos parece Could you put your camera sustantivo en a nuestra bit vida, more? pues puede estar unido, o sea, está realmente unido íntimamente a la vacuidad. So, with this understanding, we have relative truth, which is where we find ourselves focused on phenomena. Y entonces con este entendimiento tenemos la verdad relativa, que se centra en los fenómenos. Phenomena here simply means whatever we experience, whether it's our thoughts, our feelings, our body, or everything around us. Y los fenómenos, a esto se refiere a cualquier cosa que nosotros experimentamos, es decir, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, cualquier cosa que experimentemos. This is our sphere of operation. Esta es nuestra esfera de funcionamiento. And we move in it as a subject in relation to objects and to other subjects. Y nos movemos en ella como un sujeto en relación con objetos o con otros sujetos. In which we have our own separate being. En el que tenemos pues nuestro propio ser separado. Generally, it seems clear to us that we exist. Generalmente, pues nos parece claro que nosotros existimos. Our existence is confirmed by the people around us. Y esa existencia pues se nos confirma a través de las personas que nos rodean. As we all subscribe to the basic contract that I will take you to be real if you take me to be real. Puesto que todos suscribimos el contrato básico de que yo te voy a tomar a ti como real y tú me tomas a mí como real. Due to this, we find ourselves as a kind of separate entity, a thing in a world of things. Y debido a esto, nosotros nos encontramos como una especie de entidad separada, es decir, como una cosa en un mundo de cosas. Not only do we experience things, but we respond to them with energy, with emotion, with bias. Y no solo experimentamos esto, sino que lo percibimos con sesgo en un mundo prejuzgado. There are things we like, people we like, things we don't like, people we don't like. Hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, gente que nos gusta, gente que no nos gusta. Generally, we experience this on the basis of being sure that
the people we like have good qualities. They are the good qualities inherent in them. Normalmente nosotros vemos esto en el sentido de que la gente que nos gusta, pues que tiene cualidades positivas de manera inherente, cualidades positivas dentro de ellos. And the people we don't like have negative qualities or threatening qualities which we take to be inherent in them. Y la gente que no nos gusta, pues tiene cualidades negativas, cualidades amenazadoras, y nosotros las tomamos como si fuesen inherentes en ellos. And because we all want happiness, our tendency is to seek more of the good, that is what makes us happy, and avoid the bad, that is what makes us unhappy. Y entonces, de esta manera, pues tendemos a buscar más de lo bueno y eso, pues, para que nos proporcione felicidad y tener menos de lo malo para evitar la infelicidad. When we look around, we can see that this is the framework within which everything is operating. Our politics, economics, choices of clothing, cinema, and so on. Y cuando miramos alrededor podemos ver que así es como funciona el mundo, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito de las elecciones que hacemos para vestirnos, de lo que comemos, etc. And now, in this period of individualization, in which each of us is attentive to the specificity of our own situation, we make choices which confirm our sense of who we are. Y entonces, para concretar nuestra situación, nosotros realizamos elecciones pues para confirmar ese sentido de quién somos nosotros. And this is supported by the development of the capitalist and even Chinese communist exchange economy, the production of commodities. Y esto pues tiene que ver con la economía capitalista, con las mercancías, la producción de las mercancías. So we define ourselves through the choices we make. Pero nos definimos a nosotros mismos a través de las elecciones que nosotros tomamos. Selectivity and the possibility of doing that, given the range of commodities available to us, is confirming of the uniqueness of our own ego self. Y nuestra selectividad, las elecciones que hacemos de acuerdo con las mercancías que están a nuestra disponibilidad, pues confirman esa especificidad, esa característica de ser único de nuestro yo ego. Esa concepción que tiene de sí mismo como alguien único. Sometimes having such a wide range of options can feel exciting and life-affirming. Bueno, pues tener esa gran cantidad de opciones a disposición a veces puede parecer excitante, o sea, and sometimes it can feel just overwhelming. There's so many choices available. Puede parecer fantástica y que afirma la vida, pero por otra parte, pues, a veces puede también parecer agobiante y demasiado. So this complex world of discrete entities, each carrying a valency which we attribute to them, but which we take to be innate in them, is the basic structure of our ordinary world. Entonces, esta carga que tienen las diferentes entidades y que nosotros atribuimos como inherentes a ellas, es como realmente tomamos el mundo normal en el que funcionamos. Now, in this text by Patrul Rinpoche, y entonces, he describes this structure as impure relative truth. Entonces, en este texto de Patrul Rinpoche describe esta estructura como
la verdad relativa impura. In pure relative truth, there are phenomena, but they are not invested with our own particular egoic attitudes and beliefs. En la verdad relativa pura hay fenómenos, pero no se invierte en ellos, no se inserta en ellos nuestra creencia en que eso es una verdad absoluta, en que tienen una existencia propia. But it's difficult to get to that pure relative truth. Pero es difícil alcanzar esa verdad relativa pura. Because for each of us, somehow this sense that my opinions, my choices express a basic truth about me. Porque es difícil, porque para cada uno de nosotros mi opinión, lo que yo digo, pues expresa la verdad sobre mí. So, as usual, when we study Dharma, we are faced with an inquiry into the nature of identity. Entonces, como es habitual, cuando estudiamos el Dharma, pues nos enfrentamos al estudio de la identidad. In the general Theravada teachings, the Buddha said that there is no true existence or inherent existence in people. En la enseñanza general Theravada, pues se dice que no hay existencia verdadera o existencia inherente en la gente. That our sense of being a person is generated by the interaction of the five skandhas or the five factors of that constitute the sense of being a person. Que nuestro sentido de considerarnos una persona pues se genera a partir de los 5 skandhas o los 5 montones que constituyen lo que se considera una persona. So, as we have looked many times before, we have form, which is shape and color. Entonces, como hemos visto muchas veces antes, tenemos forma, que tiene que ver pues, con la forma, con el color, Sensation, feeling, which is positive, neutral, or negative. sensación, sentimiento, que puede ser positivo, negativo o neutro. Then we have perception, whereby we experience ourselves seeing things. Luego tenemos percepción, de manera por la que nosotros experimentamos Hearing cosas, things, smelling things, tasting things. Cosas, oímos cosas, saboreamos cosas, olemos So this cosas. perception is already infused with the feeling tone of reification, of solidification of what is encountered through the senses. Y entonces esta percepción ya está impregnada de esta cosificación, de esta solidificación del fenómeno como si fuese inherente. Then we have the factors of compounding or thickening, whereby different associations are joined into the perception to give it a sense of density. Y luego tenemos los factores de composición o de espesamiento que liga unos elementos con otros dándole determinada densidad. So in this setting, our memories, our knowledge, everything which is, as it were, our background potential for being ourselves is available to be wrapped around a particular perception. Y entonces, en este contexto, pues nuestros recuerdos, nuestra memoria, digamos nuestra historia, está disponible para envolverla en torno a determinado fenómeno, acontecimiento en el momento, para construir una interpretación y una entidad como si fuese inherente. And then the fifth factor is consciousness.
Y luego el quinto factor, que es consciencia, the sense that we are conscious of something. el sentido que somos conscientes de algo. Consciousness refers to the mental function or activity of engaging with an object. La consciencia es el factor mental que se implica con The object could el objeto. be taken to be something which is outside ourselves, houses, trees, and so on. Ese objeto puede tomarse como algo que está fuera de nosotros, como casas, árboles, It could be etcétera. a memory that you're thinking about or a plan you're making for what you'll do next week. Pero podría ser también un recuerdo sobre el que estás pensando o un plan sobre qué es lo que vas a hacer la semana próxima. But it becomes something you can think about. Y se convierte en algo sobre lo que tú puedes pensar. It could be something that you never directly encounter, which is abstract, like God, for example. Puede ser algo que no te hayas encontrado nunca, algo abstracto como Dios, por ejemplo. But by approaching the unexperienced as if it was an object that could be experienced, it is as if we can talk about it in a rational way. Pero al envolver la experiencia como si fuese objetiva, pues es como si nosotros pudiéramos hablar de ella de una manera así, de una Now, manera in the Buddha's objetiva. formulation, these 5 skandhas or heaps are placed together and form the pattern of ourselves. Y entonces en la formulación del Buda, estos 5 skandhas, estos 5 montones o factores, pues se colocan juntos para constituir nuestro sentido del yo. Just as if you are building a house, you have the bricks and the beams and tiles for the roof and so on. And when they are all placed together in the recognizable pattern, we say, oh, this is a house. Exactamente igual que cuando estás construyendo una casa, tienes los ladrillos, tienes las vigas, tienes las tejas que hacen el tejado, y cuando todo eso se coloca con un patrón When we identificable, look at the pues se puede decir, house, vale, eso es una casa. what we see is bricks and window frames and doors and tiles. Cuando miramos una casa, lo que vemos es ladrillos y marcos de ventanas y puertas y tejas. But we're not in the habit, unless we're architects, of analyzing the construction. Pero no tenemos el hábito, a menos que seamos un arquitecto, de analizar la construcción. It's a house. Es una casa There seems to be a givenness to it. que parece que que está It como just ya, is. ya se nos da. Es decir, And ya that's what es. the Buddha is saying about our sense of being someone. Y eso es lo que dice el Buda That we con, are, oh, sorry, on you go. eso es lo que dice el Buda con nuestro sentido de ser alguien. That we are a composite, we are compounded, we are put together from the operation of many different factors, and yet in their functioning, there seems to be just one thing. Que somos una composición, que estamos hechos de diversos factores y sin embargo a través de su funcionamiento parece como si todo fuese una única cosa. So if I say, well, this is me, Entonces si decimos, vaya, pues este soy and yo, I describe the different factors of me, my body, my interests, and so on, y yo describo diferentes factores míos, como pues mi cuerpo, mis intereses, etcétera, it's as if I'm here, this sense of myself is here and primary, and
Yeah, I have this body which has changed over the years. Entonces es como si esa sensación pues dice, pues sí, sí, yo soy yo, este es mi cuerpo, he cambiado a lo largo de estos últimos años, pero este es mi cuerpo. So that this felt sense of myself seems to be an enduring fact. I exist. Y entonces parece como mi yo es un factor, ese yo es un factor duradero. Es decir, yo existo como un hecho. So you might sadly experience after an earthquake, my house has fallen down. Pues quizá, tristemente, puede que experimentes tras un terremoto que tu casa pues, se ha caído. Maybe the walls are still standing, but the roof has fallen in. Y quizá las paredes todavía se mantienen, pero el tejado se ha caído. My house will need to be repaired. Necesitaré reparar mi casa. We're investing into this wreckage the notion that somehow there is an essential my houseness to it. Y entonces estamos insertando dentro de este naufragio, pues una sensación de que de casidad, de que la casa existe por sí mismo, que la casa es un When fenómeno en we sí. look at this from the Buddhist point of view, we see that the ego self, my sense of self, is generated by the operation together of these five factors. Y cuando observamos todo esto desde el punto de vista budista, nosotros nos damos cuenta de que nuestro yo ego, quien yo tomo como yo, está generado a partir del funcionamiento de estos 5 factores. Myself is secondary. It Mi, is something generated or created or manifesting from the operation of the five factors. mi yo es secundario, se genera, se crea a partir del funcionamiento de los 5 factores. This felt sense of myself is not intrinsic, but is extrinsic. It's something which is arising from the process, it's not the ground of the process. Y este sentido del yo no es intrínseco, es extrínseco. Es algo que surge del proceso. Es decir, no es previo al proceso, sino que surge a partir del proceso de funcionamiento de los 5 factores. This is very radical. Esto es muy radical. It's upsetting. Y esto es bastante molesto. If we look with this lens and we see, oh, yes, maybe it is like this, then many of the assumptions we operate on the basis of are false. Y entonces, si nosotros miramos con cuidado, pues quizás digamos, vaya, muchas de las suposiciones sobre las que me baso son falsas. So, when we're looking from this point of view, we also consider impermanence. Bueno, cuando miramos desde este punto de vista, también consideramos la transitoriedad. Many of the factors which we take as inherent in us, as belonging to us, have been developed in interaction with the world. Muchos de los factores que nosotros consideramos intrínsecos en nosotros, inherentes en nosotros, pues se han desarrollado a través de nuestra interacción con el mundo. The baby learns to speak a language by interaction with people who already speak that language. El bebé aprende un idioma interaccionando con personas que ya conocen ese idioma. If children are not exposed to people speaking, and especially speaking with them in a simple, comprehensible way, then they can find learning language very difficult later on. Si los bebés no son expuestos a gente que habla
y en particular a gente que le habla a ellos de una manera comprensible, pues van a encontrar mayores dificultades más adelante en aprender un idioma. But very often, if you're talking with a 4 or 5-year-old child, they are like an ocean of words just streaming out of them, stories and observations about everything. Pero a menudo, si tú te pones a hablar con un pequeño de 4 o 5 años, son como un océano de palabras que están soltando continuas parrafadas de sus observaciones del mundo y de cosas de aquí. Once we come into language, we tend to be unable to retrieve memories of how it was before we were in language. Y una vez que entramos al lenguaje, somos incapaces de recordar cómo era el vivir sin el lenguaje, cómo era la vida anterior al lenguaje. That is to say, that which has been learned and internalized and ripened in interaction with our potential is taken to be something which is just belonging to me. Es decir, eso que ha sido interiorizado y que ha sido madurado a partir de mi potencial, se toma como si fuese algo inherente y interno de mí. So the more we analyze the changes that have occurred to these factors during our lifetime, we see that they are unstable and situationally developed. Y entonces, cuanto más analicemos los factores que operan en nuestra vida, pues más nos damos cuenta que son inestables, que se desarrollan a lo largo de la vida y que cambian. So there is a strange paradox here. Y aquí hay una paradoja extraña. That is to say, seeing the interactive nature of the field factors or elements in self, in our embodiment rather, and in the environment, we develop this sense of self. Entonces, al ver los factores que interaccionan más que en el ambiente dentro de nosotros, pues desarrollamos este sentido del yo. Then, if I say, I am not who I think I am, that seems accurate. Y entonces, si yo digo, yo no soy quien yo pienso que soy, eso parece que es however I think correcto. about myself or speak about myself is only a very small articulation of the many factors which give rise to this moment of felt existence. Porque cualquier cosa que yo pueda decir de mí no es más que un pequeñísimo momento, una cuestión pequeñísima de todos los factores cambiantes e interactivos que constituyen And yet, esta at the same existencia time, sentida. I am who I think I am. Y sin embargo, a la vez, yo soy quien yo pienso que soy. Because it is precisely my thoughts about who I am that become the kind of container and glue to bring together the factors which generate my ever-changing sense of self and take it to be enduring. Porque precisamente mis pensamientos sobre quien yo creo que soy son el envoltorio, son el envase en el que se coloca la interacción incesante de los diferentes elementos que constituyen mi So ser. this second aspect is indicating that our sense of self is generated by the interpretive matrix we operate in. Y entonces esto lo que nos indica es que nuestro sentido del yo se genera a partir de la matriz de interpretación en la que funcionamos, a partir de la cual funcionamos. So this
matrix or patterning of interpretation arises from the language that we enter into, the culture we enter into, whether we are deemed to be male or female, whether we are healthy or sick, whether we are rich or poor. These many factors, which are not in the palm of our hand, feed into how we are able to think about who we are. Entonces, esa matriz de interpretación o ese patrón de interpretación surge a partir de, pues, del lenguaje que nosotros hablamos, de la cultura en la que estamos insertos, si somos masculinos o femeninos, si somos ricos o pobres, si somos, estamos sanos o no. Todo eso genera un patrón concreto a partir del cual nosotros interpretamos el mundo. So although we have a general statement like the United Nations Charter of Human Rights, y entonces, aunque tengamos afirmaciones generales como la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tend to find ourselves operating inside fields of assumption and belief which give us very specific limitations to how we can express ourselves. Pues tendemos a funcionar dentro de determinadas suposiciones y determinadas creencias que nos dan un marco muy estrecho en el que nosotros podemos expresarnos, en el que nosotros podemos funcionar. Living, excuse me, living as a man in London, for me, it is inconceivable that the police would suddenly drive up next to me in the street and arrest me for not wearing a scarf over my head. Siendo un hombre, siendo masculino, un hombre en Londres, pues para mí es inconcebible que la policía pues se va a poner a mi lado y me va a parar porque no llevo puesto el velo en mi cabeza. But clearly this happens for women in Iran. Pero claramente esto sucede para las mujeres en Irán. There is no flat earth, there is no evenness. We are in a very bumpy world of cultural interpretations. No hay una tierra plana, no hay una igualdad. Vivimos en un mundo lleno de baches y de diferentes interpretaciones culturales. From the Dharma point of view, these varieties in cultural orientation, family orientation, and the factors of our own personality all arise for us as experiences ripening from past activity, what we call karma. Desde el punto de vista budista, toda esta variedad de la cual nosotros experimentamos una parte surge a partir de, pues de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestra orientación personal y todo eso a su vez de nuestro karma, es decir, de nuestras acciones pasadas. So this is a further way of seeing the world as relational or relative. Y esto es una manera más allá de ver el mundo como relacional o como relativo. So when I look outside, I'm not seeing things which just exist by themselves. Y entonces cuando yo miro fuera, yo no veo cosas que existan ahí sin más por sí mismas. From a general point of view, I can see that the houses have been built and some are better kept than others. Desde un punto de vista general, yo veo que han construido las casas, que algunas las mantienen mejor que otras. I can see that the leaves on the trees are changing color since it's now entering the season of autumn. Yo veo que las hojas de los árboles están cambiando de color, puesto que ahora entramos en la estación de otoño. That's an interpretation of these phenomena existing as objects. Esto es una interpretación de que estos fenómenos existen como objetos.
But if we look through the lens of karma, Pero si miramos a través de las what is lentes del revealed to karma, me, what is the field of my experience, lo que is the revelation of the ripening of the consequences of my previous activity. Pero si miramos a través de la lente del karma, lo que se revela para mí, lo que es mi experiencia, la obtengo a partir de mi propio karma, de mi propia actividad anterior. We don't just have different opinions of, I don't know, preferring apples to pears. No es que simplemente tengamos opiniones distintas en el sentido de, bueno, pues yo prefiero las manzanas a las peras. On the basis of, well, this is who I am. Sobre la base de pensar, bueno, pues que yo soy así. It's that the potential of the environment, which is a kind of energetic resonance, vibrates with me according to my karmic resonance, and I find myself drawn towards certain factors and not towards others. Es que la resonancia energética del entorno se une a mi karma, a mi resonancia energética interior, y entonces esa resonancia energética interior activa o es activada por determinado potencial del entorno, y entonces se genera la experiencia And this again is a very radical and troubling idea. Y de nuevo, esto es una idea muy radical, muy perturbadora. It carries with it a critique of the idea of being an autonomous ego self. Lleva dentro de ella una crítica en el sentido de que no somos un yo aislado I may say, individual. I am what I am, and I'm going to live life on my terms. Yo puedo decir, yo soy quien yo soy, voy a vivir mi vida bajo mis términos. But what is revealed to me as possible will be different from what is revealed to the people living in the next flat. Pero lo que se revela para mí como posible es diferente de lo que se revela como posible para las personas que viven en el apartamento de al lado, en el piso de al lado. Not only is this saying that the world manifests on the basis of ethics, No solo nos dice esto que el mundo se manifiesta sobre la base de la ética, but it is not some neutral object formation. sino que no es una formación objetiva neutra. You live in your world. Tú vives en tu mundo. I live in my world. Yo vivo en mi mundo. Of course, there are correspondences. Por supuesto, hay correspondencias. We can, because we live in language, we can exchange comments about things. Puesto que vivimos en el lenguaje, podemos intercambiar comentarios sobre cosas. But these things that we talk about are concepts. Pero estas cosas sobre las que hablamos son conceptos. The actual thing or phenomena or appearance as it comes to us is inexpressible. La cosa o fenómeno o apariencia que viene hacia nosotros es inexpresable. If I decide I'm going to eat a banana, Si yo decido, me voy a comer un plátano, I have a concept of banananess. yo tengo un concepto de platanosidad. I have an experience of bananas. Yo tengo experiencia de lo que son los plátanos. I have learned not to eat the skin of the banana, He aprendido a no comerme la piel del plátano, but I have learned to eat the skin of apples. pero he aprendido a comerme la piel de la manzana. So the banana as an idea, as an interpretation, is something
which I can have knowledge of, and I can exchange that knowledge with someone else. Entonces, el plátano como idea, como interpretación, es algo sobre lo que yo puedo hablar, sobre lo que yo puedo expresarme y sobre lo que yo puedo compartir ideas con otras personas. But now I lift the banana and start to smell it. Pero yo ahora he cogido el plátano y estoy empezando a olerlo. What is that? ¿Eso qué es? Oh, I say, oh, it's quite sweet. Ah, pues es muy dulce. I might say it's like something else, or it reminds me of that other fruit. Ah, podría decir, es como esta otra cosa, porque que me recuerda a esta otra fruta. I put it in my mouth. Me lo pongo en la boca, There is texture, está la textura, taste, sabor. because the structure of the banana is not rigid. It starts to dissolve in my mouth, and so my tongue is moving the pieces of banana around quite easily. Y puesto que la textura de del plátano no es rígida, empieza a moverse por mi boca y la lengua pues la mueve por diferentes zonas de la I'm boca. talking about what happens. Yo estoy hablando sobre lo que sucede. But the actual taste of the banana, how is it? Pero el sabor real del plátano, Again, ¿qué I es? can only say it's like something else. De nuevo, pues yo solo puedo decir, es como alguna otra cosa distinta. If I can observe that, what I can see is I am using language to reassure myself that my ego structure is powerful. Si yo puedo ver eso, yo puedo darme cuenta que estoy utilizando el lenguaje para reafirmar que mi estructura del yo ego es That is to poderoso. say, with my dualistic consciousness, I can think and talk about this thing that I take to be a banana. Es decir, que con mi conciencia individual yo puedo pensar y yo puedo hablar sobre esta cosa que es un plátano. But what is the thingness of the banana? Pero ¿qué es la cosidad del plátano? Es decir, ¿qué es lo que le hace una cosa? It's a concept. Es un concepto. The taste is inexpressible, El sabor es inexpresable. but I am able to talk about the taste. Pero yo soy capaz de hablar sobre el sabor. That is to say, I project certain formations or parameters onto the taste arising in my mouth. Es decir, yo proyecto determinadas formaciones, determinados parámetros sobre la experiencia que surge en mi boca. And applying the functions of comparing and contrasting, Y aplicando las funciones de comparar, de contrastar, I relate what is arising to something else that I have experienced. yo me relaciono yo relaciono lo que surge con otra experiencia. This what that is arising Este qué que is surge already a melange of emergent experience and conceptualization. Ese qué que surge ya es una mezcla de experiencia y conceptualización. That is to say, I am a colonialist. The ego is colonizing the world of direct experience and pulling things into its own framework of meaning making. Es decir, yo soy un colonialista. El ego coloniza el mundo de la experiencia, atribuyéndole significado y colocándolo en determinados hilos de interpretación para darle sentido. Rather than simply giving myself to this mysterious, uncatchable taste, Entonces, en vez de entregarme
a I este... conceptualize an interpretation. Entonces, en vez de entregarme directamente a esta experiencia inatrapable, inexpresable del sabor, pues yo la envuelvo en mi conceptualización. A And esta this experiencia process misteriosa e inexpresable. confirms and intensifies the dualistic structure of I am tasting something. Y este proceso intensifica mi conciencia dualista de que yo estoy experimentando una cosa. So then, if I describe this to someone else, it would be quite usual for them to say, well, James, do you like that banana? Entonces, si yo esto se lo describo a cualquier otra persona, pues me va a decir, vale, pues James, ¿te gusta el plátano? Because liking and not liking is the second of these skanda heaps, and it's a primary method of establishing our relationship with what we take to be the things of the world. Porque este que gustar y no gustar es el segundo de los escandas, es el motor a partir del cual nosotros nos relacionamos con todos los fenómenos del mundo. If I like it, I decide to go back to the same shop and buy more bananas. Si me gusta, pues yo decido volver a la misma tienda y comprar más plátanos. And if I don't like it, I think, oh, not for me, I'll get another fruit instead. Y si no me gusta, yo voy a decir, pues para mí no, me voy a comprar mejor otra fruta. What I'm doing there is making a decision on the basis of my idea of my experience, the narrative I can generate on the basis of my idea of that experience. Lo que estoy haciendo ahí es tomar una decisión sobre una idea que yo construyo sobre la experiencia, es decir, sobre la conceptualización que surge a partir de la experiencia. So, what I have just described is the fact that we are living in a mental world. Lo que acabo de escribir es el hecho de que vivimos en un mundo mental. We think we are in direct contact with what is outside. Pensamos que estamos en contacto directo con lo que está ahí fuera. That our experience can be raw and fresh. Que nuestra experiencia puede ser cruda, puede ser fresca. So I went out of my door early this morning and it had been raining and I think, oh, the air is so fresh but a bit damp. Yo salí de mi puerta esta mañana y había estado lloviendo y entonces el aire estaba fresco, pero también un poquito húmedo. And it's just as I said, I think the air is fresh and a bit damp. Y es como yo lo acabo de decir, pienso que el aire está fresco y un poquito húmedo. My narrative about the day is based on the concepts I apply to the day. Mi narrativa sobre el día se basa en los conceptos que yo aplico al día. From the Dharma point of view, this is very important. Bueno, pues desde el punto de vista del Dharma, esto es muy importante. I'm not in touch with how it is in itself. Y no está en contacto con cómo es en sí mismo. My frame of reference is how it is for me. Mi marco de referencia es cómo es para mí. This installs the ego self in the center. Y esto coloca al yo ego en el centro. In the tantric tradition, the main deity is in the center of the mandala. En la tradición tántrica, la deidad principal está en el centro del mandala. In our egoic world, each of us sits like a little god in the center of our world, having many different opinions. Y en nuestro pequeño mundo, cada uno de nosotros nos sentamos en el centro de ese mundo, teniendo nuestras propias opiniones. Nos sentamos como dioses en el centro de nuestro mundo, teniendo What we nuestras suffer propias from opiniones. here is
what's called the first of the five poisons. Y entonces lo que sufrimos aquí, Obscurity or opacity or mental dullness or stupidity. entonces lo que sufrimos aquí es lo que se llama el primero de los 5 venenos, es decir, opacidad, oscuridad o sopor mental o estupidez mental. This is samsara according to the rules of Scottish cooking. Este es el samsara de acuerdo con las reglas de la cocina escocesa. When I was a child, everything was cooked. Cuando yo era un niño, todo se cocinaba. I would never have imagined you could eat a carrot raw. Nunca podría haber imaginado que se puede comer una zanahoria cruda. Or a piece of kohlrabi. O un trozo Salad de, was something unpleasant one had to endure in the summer. un trozo de alguna otra verdura cruda, porque el verano era bastante desagradable Everything is cooked. That is what food means. si en las ensaladas había algo crudo, porque todo, la cocina hay que cocinarse, eso es lo que significa comer. In terms of the dualistic ego self, entonces, del mismo modo, con relación o sea, en términos del yo ego, everything is cooked with concepts. todo está cocinado con conceptos. We think we're tasting the thing itself. Pensamos que estamos saboreando la cosa en sí, but the spices have already been massaged in. pero ya han masajeado dentro determinadas especias. Everything is cooked in the microwave of reification. Todo se cocina en el microondas de la cosificación. Very quick. Muy rápidamente. And that taste that we have, the taste that confirms that I know what is happening, is an artificial taste. Y ese sabor que tenemos, el sabor de que nosotros sabemos qué es lo que está pasando, es un sabor artificial. The word for relative truth, or the word that is kunzop. La palabra para la verdad relativa, la palabra es kunzop. Kunzop indicates false, unreliable, y kunzop, erroneous. Kunzop indica falso, no fiable, erróneo. It indicates a fiction. Indica una ficción. Which is something which is created. Algo que es creado. And is believable as if it were not created. Pero es creíble como si no fuese creado. So, if you read a well constructed novel, you believe in the characters. Igual que si tú lees una novela muy bien construida, tú te crees los personajes. These characters cannot be found in any country. Y estos personajes no se les puede encontrar en ningún país. But they are found in the imagined country of the book. Pero se encuentra en el país imaginario del libro. We enter into that world. Entramos en ese mundo. And if the construction is good, it rings true. Y si la construcción es buena, pues nos suena a verdad. That is to say, the characters in the novel exhibit qualities and behaviors which may be a bit surprising or interesting, but somehow are believable. Es decir, que los personajes en la novela pues tienen algunas características que algunas pues son un poco sorprendentes, un poco extrañas, pero de alguna manera creíbles. And this basic principle can be expanded to science fiction. Y este principio básico puede expandirse a la ciencia ficción. Where radically unusual environments and creatures are depicted in a way which permits us to believe in them.
en el que entornos y criaturas radicalmente diferentes pues se muestran de una manera en la que We les hace are very creíbles. fortunate creatures Nosotros somos criaturas muy afortunadas because our culture encourages deception. porque nuestra cultura anima o fomenta el engaño. We can go to the cinema, to Como the theater. We can read novels, poems, plays. podemos ir al cine, al teatro, podemos leer novelas, poesía, dramas. I enjoy being deceived. Yo disfruto que me engañen. Well, I wouldn't call it being deceived. It's just, it's an entertainment. Bueno, yo no lo llamaría que me engañen, es un entretenimiento. An entertainment in English is something you hold. You offer it hospitality. We offer hospitality to the imagined. Un entretenimiento es algo que en inglés es algo que se mantiene para ofrecer hospitalidad, es decir, para entretener, para dar hospitalidad a quien llega. So, relative truth indicates something which is imagined, yet believed to be true and indeed to be real. Entonces, la verdad relativa se refiere a algo que es imaginado, pero que se cree como si fuese verdad y aún más que se cree que es real. In the theater, we see a play which has been written by the playwright and rehearsed by the actors. En el teatro vemos una obra que ha sido escrita por un escritor, por un dramaturgo y ha sido ensayada por los actores. In the theater of our life, the play has been written by our own karma and is enacted by all the beings that we encounter, including ourselves. Y en el teatro de nuestra vida, la obra ha sido escrita por nuestro propio karma y por todos los seres que se encuentran en ella, incluidos nosotros. We believe in our life. Creemos en nuestra vida. I exist. This is me. Yo existo, este soy yo. It's a given. It just is. Es algo dado, esto simplemente es. Then we look at other people's lives. Y entonces miramos las vidas de otras personas. Why would they want to live like that? ¿Y por qué quieren vivir así? How can they bear to do what they do? ¿Y cómo es posible que hagan lo que hacen? Simply because they are not me. No, pues simplemente porque no son yo. What seems to be objectively true and real is simply a hyper-energized opinion that I hold. Lo que simplemente parece como real y objetivamente ahí no es más que una opinión What is hiperenergetizada. important for me is not important for many other people in this world. Lo que es importante para mí no lo es para los demás en este mundo. This again gives us the flavor or a chance to see, oh, this world is my mind. Y esto de nuevo nos da el sabor, nos permite ver de que, vaya, este mundo es mi mente. Other people are manifesting the drama of their own existence, just as I manifest the drama of mine. Los demás están manifestando la obra de teatro de su propia existencia, exactamente igual que yo interpreto la de mi propia existencia. When we look clearly at how it is occurring, Cuando we see nosotros, that nothing is truly existing. cuando nosotros miramos claramente a cómo está sucediendo, nos damos cuenta
de que no tiene existencia propia. And yet we can't say it's non-existing because it's impactful. We Pero are affected by what occurs. y sin embargo no podemos decir que no exista porque tiene impacto, nos afecta lo que sucede. Our life is the middle way, neither existing nor non-existing, but a ceaseless flow of imaginings. Nuestra vida es el camino medio, ni existe ni no existe, sino imaginando cosas en las que creemos. We live in the realm of it is as if. Vivimos en el reino de como si. But it's very difficult for us to see this directly because we imagine that the imagined is real. Pero es muy difícil ver esto directamente porque imaginamos que lo imaginado es real. In the world, many wars are going on at the moment. There are many crises from climate change, and there are famines in many, many places. En el mundo en el que vivimos hoy día, pues nos damos cuenta de que hay un montón de guerras, de que hay hambrunas en un montón de países del mundo. These events emerge due to the balance of the five elements and or the imbalance of the five elements and the imbalance of the five poisons. Todos estos elementos surgen, todas estas situaciones surgen debido al equilibrio o al desequilibrio de los 5 elementos y al desequilibrio de los 5 venenos. Our mental dullness manifests as the confusion that the unreal is real or the imagined is self-existing. Nuestra opacidad mental se manifiesta con la confusión de que lo imaginado lo tomamos como real, de que lo que no existe lo tomamos como existente. In English, the word real carries the sense of something which exists in itself. En inglés, la palabra, el término real, lleva inserto el sentido de que algo existe por sí mismo. If it's real, its existence is not in doubt. Si es real, no se duda de su existencia. It is. Es. And yet, from this Dharma point of view, is saying, no. What you take to be as is, it is as if. Y desde el punto de vista del Dharma te dicen, no. Lo que tú crees que, o sea, lo que tomas como sí, en realidad es como es. Now, this is very important because it's saying nothing is established in itself. Y esto es muy importante porque lo que nos dice es que nada se establece por sí mismo. Or rather, whether anything is established in itself or not, you do not know. O más bien, tanto si se establece algo en sí mismo o no, tú no lo sabes. What you have access to is experience. A lo que tú tienes acceso es experiencia. There are two possibilities of experience. Hay dos posibilidades de experiencia. One is as is. Uno es tal cual es. That is the taste of the banana before I tell the banana what it tastes like. Y ese es el sabor del plátano antes de que yo le cuente al plátano cómo sabe. The second is as if. El segundo which es is my interpretation of how the banana is. Y el segundo es como si, y eso es mi interpretación de cómo es el plátano. So, samsara, this domain of impermanence and suffering, fantasies of real existence which are misleading.
Entonces el samsara, este dominio de fantasías, de transitoriedad, de creer que las cosas existen, de sufrimiento, de creer que las cosas existen, This is, sorry, this is the domain of as if, y este es el dominio del como si. but because we think it is as is, Pero puesto que nosotros pensamos que es como es, there are two consequences. aquí hay dos consecuencias. Firstly, we can't recognize that it is as if, Primero, no podemos reconocer de que es como si, and secondly, this false belief hides from us the actual presence of the as is. y en segundo lugar, esta creencia oculta a nosotros el cómo es. So what I'm referring to here as the as is in this text called the absolute truth. Y entonces aquí a lo que me estoy refiriendo cómo es, en este texto se refiere a ello con la verdad absoluta. Absolute here means it's not relative, it's not conditioned, it's not standing in relation to anything else, it just is. Absoluta en el sentido de que no es relativa, no es condicionada, no se coloca en relación a ninguna otra cosa, simplemente es. It's Como not es. contrived, it's not invented, it's not made. No está construida, no es inventada, no está fabricada. It's present from the very beginning. Está presente desde el mismo principio. It is the uncreated, Es lo no creado, the unborn. lo no nacido. It hasn't come into existence as something. No ha entrado a la existencia como alguna cosa, como una cosa. And so it doesn't stand in relation to any other thing. Y entonces no se coloca en relación con ninguna otra cosa. Now, we have to remember what we've just been looking at is that all that we take to be things are in fact imagined. Y entonces tenemos que recordar lo que hemos estado hablando, que todas las cosas que nosotros consideramos en realidad son imaginadas. And you can imagine the absolute truth. Y puedes imaginar la verdad absoluta. You can stick your concepts onto anything. Puedes pegar tus conceptos sobre encima de cualquier cosa. If you first conceptualize the thing you're sticking your concept onto. Si tú primero conceptualizas la cosa sobre la que vas a pegar tu concepto. If you first conceptualize what you are going to stick the thing onto as being a thing. Si tú primero conceptualizas la cosa sobre la que vas a aplicar tu concepto como siendo una cosa. Now you're just playing a game of imagining. Y entonces simplemente estás jugando un juego de imaginar. Whatever we say about the absolute is false. Cualquier cosa que digamos sobre lo absoluto es falso. So from the point of view of wisdom, we could end our little weekend session here. Entonces, desde el punto de vista de la sabiduría, podíamos terminar nuestra sesión de fin de semana aquí. Because talking about it is not going to bring us to the absolute. Porque hablar sobre ello no nos va a traer lo absoluto. And yet, because we are stitched into this constructed world, y sin embargo, puesto que estamos cosidos dentro de este mundo construido, it can be useful from the perspective of compassion or kindness to understand the nature of stitching. Puede ser que útil desde el punto de vista de la compasión o de la amabilidad observar la naturaleza de esa costura. How is it that I find myself in this complexity?
¿Cómo es que yo me encuentro a mí mismo en esta complejidad? When I try to think my way out of it, I just get a headache. It's Ah, impossible. Cuando intento salir de esta complejidad a base de pensar, pues lo único que consigo es un dolor de cabeza. Es imposible. Therefore, I have to find another way. Por tanto, tengo que encontrar otra manera. On the relative level, I can see how this knotting, how this enmeshment has occurred. En el nivel relativo puedo ver cómo este tejer, toda esta mezcla, cómo se ha producido. This is all the Dharma paths from the Theravada right up to Tantra. Y estos pues, son todos los caminos del Dharma, desde el Theravada hasta el Tantra. Or we can also see directly the nature of the absolute. O podemos ver también la naturaleza de lo absoluto de forma directa. For example, when I was in primary school, aged 7 or 8, Por ejemplo, cuando yo estaba en primaria y tenía 7 u 8 años, we had to do knitting. teníamos que And I would be knitting and knitting with white wool, teníamos que hacer calcetas. Y yo pues which was hacía becoming not very white due to my dirty hands. con esta lana blanca que enseguida dejaba And de ser blanca somehow por mi it mano became a sucia. knotted ball. Y de alguna manera pues se convirtió en esta pelota, Which I tried to pull my way out of. en esta pelota de lana de la que yo intentaba salir. So in the end, I had to take it home and with many tears give it to my mother to say, I don't know what to do. Entonces al final pues yo me la tuve que llevar a casa y con lágrimas decirle a mi madre, yo no sé qué hacer. And she said, well, you just have to look, find the piece of wool that's outside the ball and see where it's going. Dice, solo tienes que observar, mira el trocito de lana que está fuera de la bola y mira a ver dónde va. And I would say, but I hate it. I don't want to look at it. Y yo le decía, pero la odio, yo no quiero ni mirarla. So that's a good way of getting further into samsara. Pues esa es una buena manera de avanzar dentro del samsara, de meterse más But of course, profundo en el samsara. slowly untangling a ball of wool that's full of knots is quite difficult. Y por supuesto, el desenredar una bola de lana que está llena de nudos es bastante difícil. Because we're starting from the position it shouldn't be knotted. Porque partimos de la suposición, de la posición de decir, es que no debería estar llena de nudos. Where, as an example, one might think, but it's all wool. Bueno, pues como ejemplo uno podría pensar, bueno, toda This is one lana. long piece of wool. Es solo un trozo de lana, un solo hilo It's de not lana muy cut, largo. it's not broken. No está cortado, no está roto. It's just going on a very complicated journey from one end to the other. Simplemente pues va en un viaje muy complicado desde un punto al siguiente, al último. So instead of focusing on my idea about how the wool should be or what I should be able to make with the wool, Y entonces en vez de enfocarme en la idea de cómo debería estar la lana o cómo lo que yo debería hacer con la lana, if I see that the wool is wool, si yo simplemente veo que la lana es lana, then it's just wool. entonces simplemente es lana. So this is like the absolute. Pues esto es como lo absoluto. Everything is empty. Todo es vacío. It has no inherent existence. No tiene existencia inherente. From this absolute point of view, whether it looks clean or dirty or beautiful or ugly, it doesn't make any true difference because it's simply patterns of emptiness. Desde ese punto de vista absoluto, si parece limpio o sucio
o de una manera u otra, pues no hay realmente diferencia, porque todo se relaciona con la vacuidad. So this is the approach you will find in Mahamudra and Dzogchen. Y entonces este es el enfoque que vas a encontrar en Mahamudra y en Dzogchen. So if we take a break now, say for 25 minutes, Si nos tomamos un descanso ahora and de then we'll start 25 to look at minutos, the text. entonces podemos continuar después con el texto. Okay. ¿Vale? Okay. Vale. So let's continue. Bueno, pues vamos a continuar. So, as always, when we look at this kind of text, it's a series of processes. Entonces, como siempre, cuando vemos textos como esto, es una serie de diferentes procesos. The first is a kind of desolidification. Lo primero es una especie de desolidificación. So that we start to see that phenomena are arising dynamically moment by moment. De manera que empezamos a ver que los fenómenos surgen momento a momento de forma dinámica. So when we start, we look out at the world and we see things. Entonces, cuando empezamos, miramos al mundo y vemos cosas. Then we can start to recognize our own participation in this. Y entonces podemos empezar a reconocer nuestra propia participación en esto. That the things I see are my own interpretation. Que las cosas que yo veo son mi propia interpretación. Then we see an interpretation is a process, it's a flow of thoughts and feelings and sensations moving together. Entonces vemos que la interpretación es un proceso, es un movimiento de sensaciones, de ideas que fluyen juntas. Then we can relax our identification with the elements in the flow. Entonces podemos relajar, soltar nuestra identificación con los elementos en ese flujo. Releasing ourselves from being a dualistic consciousness that is seeing this and thinking about this and liking or not liking this. Liberándonos a nosotros como conciencia que ve esto y que le gusta o que no le gusta. And then we gradually become aware that everything is moving in a space except for our own awareness. Y entonces gradualmente nos vamos percatando de que todo es un movimiento dentro de nuestra presencia. Thoughts come and go, feelings come and go, memories come and go. Los pensamientos van y vienen, los sentimientos van y vienen, los recuerdos van y vienen. All experiences arise and pass. Todas las experiencias surgen y pasan. But the illumination of this, the bright arena within which these forms are arising and passing, this is present. Pero la iluminación de todo esto, el escenario brillante en donde tiene lugar todo esto, está presente. It's not present as someone or something, it's just present. No está presente como alguien o como algo, está simplemente presente. This is the intrinsic clarity of our mind. Esta es la claridad intrínseca de nuestra mente. So, in the text, he's saying that there are two aspects to the dharmas of actualization or becoming clear about what's going on. Entonces, en el texto dice que hay dos aspectos, el dharma de la realización, el dharma de tener claro qué es lo que está pasando. And the first aspect is the general condition of everything that is experienced.
Y el primer aspecto es la condición, el aspecto, la condición general de todo. And the second aspect is more precisely how we ourselves actually are. Y el segundo aspecto es más precisamente nuestro, cómo nosotros somos en realidad, de manera más So how precisa. everything is considered in these two aspects, the relative and the absolute, that we've already touched Y on. entonces, como todo es, pues tiene que ver con estos dos aspectos, relativo y absoluto, que ya, de los que ya hemos hablado. In the relative, we operating with a duality that I am here and the world is there. En el aspecto relativo funcionamos desde el paradigma de que yo estoy aquí y el mundo está ahí fuera. Gradually, through observing our own mental process, we can free ourselves from the seemingly instinctive sense that there is something self-existing out there. Gradualmente, al observar nuestro propio proceso mental, podemos liberarnos de la idea de que existe algo, existe algo ahí fuera por sí mismo. Que ahí fuera existe algo por sí But mismo. even after we have done this process, which involves refuge and bodhicitta, renunciation, purification, Pero incluso después de que hayamos hecho todo este proceso que implica bodhicitta, renuncia, purificación, we find that there are still subtle traces which can captivate us and act as a thin veil. encontramos que todavía hay determinados aspectos sutiles que nos cautivan o que actúan como velo. He compares this to the way if a musk pod is kept in a box, when the pod itself is taken out, the smell lingers in the substance of the box. Esto lo ejemplifica con un cuenco de musgo que está dentro de una caja. Cuando se saca el cuenco, el olor del musgo pues se queda, permanece dentro de la caja. And in Buddhist texts, there's a lot of discussion about the nature of these subtle traces or avaranas. Y en los textos budistas hay un montón de discusión sobre estas cuestiones, sobre las avaranas, estos rastros sutiles. They're dangerous for us because they're not big and strongly impactful. Son peligrosos para nosotros porque no son fuertes, no son llenos de impacto. But because they are familiar, we can find ourselves falling into a habit formation without even knowing that we're doing it. Pero puesto que no son familiares para nosotros, podemos encontrarnos adoptando una formación, un patrón de formación, porque no nos damos cuenta siquiera que lo estamos haciendo. Now, if you wanted to lose weight, you might decide to make sure you never had any biscuits in your house. Por ejemplo, si tú quieres perder peso, pues tú tienes que asegurarte de no tener nunca galletitas en tu casa. So that prevents a sudden impulsive eating. Y eso previene un impulso súbito de comer. But with the mind, it's more difficult because when the subtle impulse arises, it's within us, through us. We don't have a front door barrier to it. Y eso es más difícil dentro de la mente, porque cuando surge un impulso directo, pues está dentro de nosotros, está en nosotros, a través de nosotros. No hay una puerta que funcione como barrera preventiva. So if you had to wash your dishes by hand with cold water,
Entonces, si, it's likely that there's some subtle trace left on them. bueno, si tú, por ejemplo, tienes que lavar tus platos con agua fría, es probable que se les quede algún rastro. So in the Dzogchen tradition, the mind is described as having these two aspects: primordial purity and instant presence or co-emergence. En el Dzogchen se habla de que la mente tiene estos dos aspectos, pureza primordial y presencia instantánea. Primordial purity is the purity that has never been defiled. Pureza primordial es una pureza que nunca ha sido manchada. But when we're starting from our current confusion, we can achieve the purity which is free of defilements. Pero cuando partimos de nuestra confusión normal, pues podemos partir de una suposición que está ausente Somehow de there's errores. a subtle limitation in this that, oh yes, it's clean now because I cleaned it. Pero de alguna manera hay ahí una especie de limitación en el sentido de que puedes decir, vale, sí, está ahora limpia, pero porque yo la he limpiado. So in the deeper practice in Dzogchen, we want to dissolve the purity which is free of defilements into the ground primordial purity. Entonces, en el Dzogchen lo que queremos es disolver esa impureza en la base que está libre de impurezas, en la base de pureza As primordial. long as you go on a path going from one stage to another stage, there is a sense of progress or production or having achieved something. Porque mientras estés en un camino de una etapa a otra etapa, pues siempre hay esta noción de logro, de alcanzar, de llegar. And this gives the subtle, this permits the presence of the subtle interpretation. Oh, I did this. I have achieved this. Y esto permite esta interpretación sutil de, yo hice esto, yo logré esto. If I hadn't done the practice, I wouldn't be like this today. Si yo no hubiese hecho la práctica, yo no sería así hoy. And this keeps us trapped within the compounded, the contrived, the created. Y esto nos mantiene atrapados en lo compuesto, en lo fabricado, en lo creado. So then he says, for a Buddha who has totally abandoned these subtle habits, there are no such appearances whatsoever. Entonces dice, para el Buda que ha abandonado todo esto, no hay ninguna apariencia en absoluto. And he abides solely in the absolute, free of interpretation. Y permanece en lo absoluto solamente, libre de cualquier interpretación. So this is an encouragement to us to trust that relaxing and releasing will bring us to the original uncontaminated purity. Y esto es un ánimo para nosotros para que relajar va a soltar, la liberación va a soltar todo lo contaminado. These are the two main paradigms in Dharma. Estos son los dos principales paradigmas en el Dharma. There are the paths of the cause. Están los caminos de la causa. Meaning you have a potential to get enlightened, and if you work on that cause and develop it, you can become enlightened. Que quiere decir que tú tienes un potencial para iluminarte y si tú trabajas sobre
la causa de esa iluminación, pues tú vas a alcanzar esa iluminación. But we also have the vehicles or the ways of proceeding of the result. Pero también tenemos las maneras de proceder o los vehículos del resultado. With this, we bring ourselves close to the result. Y de esa manera nosotros nos acercamos mucho más al resultado. The mind, from the very beginning, has the nature of Buddha. A la mente desde el mismo principio tiene la naturaleza de Buda. But this is hidden for us. Pero esto está oculto para nosotros. We don't need to make Buddha or Buddhahood. No necesitamos fabricar a Buda o fabricar la budeidad. We need to stop blinding ourselves to our own presence as Buddha. Necesitamos dejar de cegarnos, de estar ciegos a nuestra propia presencia como Buda. So this latter paradigm is the one that we follow in Dzogchen. Y este último paradigma es el que seguimos en el Dzogchen. So then he says, to believe that the ordinary world and its inhabitants are real is the false relative. Y entonces continúa el texto y dice, creer que el mundo normal y sus habitantes son reales es lo relativo falso. And that's because as soon as you see something as real, you need to work out what it is. Y eso es porque en el momento en que tú asumes que algo es real, pues tú tienes que averiguar qué es. The traditional challenge from a soldier on guard duty at nighttime El reto tradicional para un soldado en un puesto de guardia por la noche, they shout, friend or foe. ellos gritan, amigo o enemigo. So that's what we do. We look at the world, friend or foe, like or not like. Y eso es lo que hacemos. Miramos al mundo gritando, amigo o enemigo. And this Nos gusta o nos fragments the world. disgusta. Y eso fragmenta el mundo. Not only is there a differentiation of patterns of appearance, shapes and colors and so on, No solo hay una diferenciación de patrones de apariencia, de formas, de colores y demás, but they're reified into seemingly self-existing things, sino que se cosifican en cosas aparentemente autoexistentes, which we then take to have intrinsic qualities. que entonces luego tomamos como si tuviesen diferentes cualidades intrínsecas. At the moment in Tigray and this border area of Ethiopia, there is a famine. En este momento en Tigray, en esta región fronteriza de The Etiopía, government hay doesn't una want to hambruna. let humanitarian aid into the people living in that area. El gobierno no quiere permitir que la ayuda humanitaria entre a socorrer a la gente que habita en ese área. Well, why would we feed our enemies? Bueno, ¿por qué vamos a alimentar a nuestros enemigos? Well, we might say, yeah, but these are children. They are innocent. Podríamos decir, pero es que son niños, son inocentes. But from the point of view of a binary opposition, the children of my enemies are enemy children. Bueno, pues desde el punto de vista de una oposición binaria, los hijos de mis enemigos son mis enemigos. So we might say all sentient beings or all human beings are entitled to safety and protection and food. Y entonces podemos decir, bueno, pues todos los seres humanos tienen derecho a protección, a comida, a seguridad. But inside this false relative, I know who you are. You try to kill our people. You are the enemy. You must die.
you, your wife, your children, your mother, all of you. Pero desde esta otra oposición binaria de decir, yo sé quién tú eres, tú debes morir, tú eres mi enemigo y debes morir tú y tus hijos y tu mujer y tu madre, todos debéis morir. We see this throughout history, all across the world. When one group is clear that the other is intrinsically bad or dangerous, then the conclusion is we need to get rid of them. Lo vemos esto a lo largo de la historia, a lo largo de todo el mundo, que cuando un grupo se etiqueta como malo, pues entonces tenemos que liberarnos de él. And the more both sides in a conflict arrive at a fixed definition of the negative qualities of the other side, then negotiation becomes impossible. Y entonces cuanto más cada una de las partes llegue a una identificación de la otra parte, pues más imposible se convierte cualquier tipo de negociación. Of course, human beings have many things in common. Por supuesto, los seres humanos tienen muchas cosas en común. In fact, the majority of our qualities are very similar. En realidad, la mayoría de nuestra política es muy similar. But this is irrelevant when the strong definition that you are my enemy has come into play. Pero esto es irrelevante cuando tiene lugar esta fuerte definición de tú eres mi enemigo. So when we look at these situations, Entonces, cuando nosotros not only, observamos, when you cuando go, nosotros observamos estas situaciones, then not only do we have compassion for the children y entonces no solo who are tenemos, dying because of the parents' stupidity, no solo tenemos compasión por los niños que están muriendo por la estupidez de sus padres, but we have compassion for everyone involved because they are locked into a false opposition, a duality which has no real basis to it, since there are no truly existing entities. sino que tenemos compasión por todas las personas que están implicadas en esa situación, porque están atrapadas dentro de la dualidad, dentro de establecer oposiciones binarias y creyendo en entidades que existen por sí mismas. So he's saying the antidote to this false relative is to meditate on their transformation into the illusion-like pure deities and mandala practice. And this is the pure relative. Y dice, el remedio contra esta creencia, contra este relativo falso, consiste en meditar que se transforman en deidades puras y palacios de mandalas similares a una ilusión. Y esto es lo relativo puro. So in the last year, we brought out books, Longing for Limitless Light, about Amitabha and his Pure Land of Dzogchen. En el año pasado sacamos este libro de anhelar la luz ilimitada, que iba sobre Amitabha y su about the tierra Pure pura, Lands on the Palri of Padmasambhava. de Dzogchen, su tierra pura de Dzogchen, y también el nacido del loto sobre Padmasambhava y su tierra pura. In the tradition, many meditators would spend a lot of time visualizing these pure lands and praying, making aspirations to be reborn there. En la tradición, pues antiguamente se hacían muchas visualizaciones de estas tierras puras y se oraba para renacer en ellas. In the world that we inhabit, there are many provocations. En el mundo en el que nosotros habitamos hay muchas provocaciones. Things we like, things we don't like. Cosas que nos gustan, cosas que nos disgustan. We find ourselves reacting, although
we have an intellectual understanding, it's all empty of existence. Nos encontramos a nosotros mismos reaccionando, aunque tengamos un entendimiento intelectual de que todo es vacío, de que todo carece de existencia inherente. Because these 5 poisons or afflicting tendencies of mental dullness, desire, aversion, pride, and jealousy arise so quickly. Porque estos 5 venenos, estos de sopor mental, de orgullo, de celos y de todo lo demás, pues surge muy rápidamente. Suddenly, we are full of jealousy or dislike. De repente nos encontramos llenos de celos o llenos de aversión. They blow in like the wind, and we don't have time to think. We're already being carried by their force. Entran como un vendaval y no tenemos tiempo de pensar. Somos arrastrados por la fuerza. Now, we might hope that we're going to get enlightened in one lifetime. Bueno, pues podemos tener la esperanza de que nos vamos a iluminar en But una the years vida, go by. pero pasan los años. We're all quite busy with this and that. Estamos todos muy ocupados con esto, con aquello. The time we actually give to practice is maybe not so much. El tiempo que le dedicamos a la práctica, pues quizás no sea mucho. So that's why thinking of where we might go when we die is very important. Por eso es por lo que pensar a dónde iríamos dónde iremos cuando muramos, pues es Because importante. the thing about the Pure Lands is that they are places where their illusory nature is upfront. It's the simple truth. Y la cuestión sobre las tierras puras es que su naturaleza ilusoria es evidente, es la verdad. We are illusion in the realm of illusion. Somos ilusión en un reino de ilusión. There is nothing real here. No hay nada real aquí. And therefore, the factors which could confirm our habit of duality are gradually released and purified. Y entonces gradualmente los factores que pueden mantener, nuestra creencia en ser una entidad con existencia inherente, pues Dharma centers are gradualmente se full of van. politics. Los centros de Dharma están llenos de Buddhist countries política. have lots of corruption and bad behavior. Y los países pobres están llenos de corrupción y de mal comportamiento. Is not available here as something you can buy in the market. Lo relativo puro no es algo que se pueda encontrar y comprar en un mercado. When we do our practice, we might imagine that we are Padmasambhava and everything we see is Padmasambhava. Y cuando hacemos la práctica podemos imaginarnos que somos Padmasambhava y que todo lo que vemos es Padmasambhava. But unless we're in a long retreat, we're having to interact with people who have no idea about Padmasambhava and who think they know who we are. Pero a menos que estemos en un retiro largo, pues tenemos que interaccionar con la gente que no tiene ni idea de quién es Padmasambhava y que están muy seguros de quiénes somos nosotros. So we need to have faith in our practice, but also to avoid a spiritual pride that we can somehow deal with all the provocations that arise. Entonces tenemos que tener fe y confianza en nuestra práctica, pero también evitar el orgullo de considerarnos superiores. So now he goes on to look at the absolute truth. Y ahora continúa sobre la verdad That which absoluta, just is. aquello que simplemente es. So he says the essence of the absolute is all-encompassing space free of interpretation. Y dice, la esencia de lo absoluto es el espacio omnipresente libre de cualquier interpretación. So
all-encompassing space here is my translation for the Dharma Dhatu. Espacio omnipresente es la traducción del Dharmadhatu, es la traducción que yo he hecho del Dharmadhatu. Space has no top or bottom, side, it has no limit anywhere. El espacio no tiene parte de arriba o de abajo o lados y está en todos lados. All-encompassing because if there is no boundary of inside and outside, everything is of itself within. Es omnipresente, puesto que si no tiene frontera, no tiene dentro o fuera, pues todo está dentro, todo lo abarca todo. What is within this space? ¿Y qué es lo que está dentro de este espacio? Everything. Todo. Our bodies, our thoughts, our memories, our friends, our parents, Nuestros the taxis, cuerpos, the cars, everything. nuestros cuerpos, nuestro pensamiento, nuestros amigos, nuestros padres, los coches, los impuestos, todo. All phenomena are within the space of emptiness. Todos los fenómenos están dentro del espacio de la vacuidad. In the past, some of us have looked at the Heart Sutra. En el pasado, algunos de nosotros hemos estado leyendo el Sutra del Corazón, Where it's saying that everything which you experience, whether it seems material or mental, is inseparable from emptiness because it lacks an inherent existence which would keep it apart from emptiness. Lo que nos quiere decir es que todo lo que existe carece de existencia propia y está separado de una existencia propia. Empty or emptiness means the quality of not having anything in it. Vacío o vacuidad se refiere a la cualidad de no tener nada en ello, no haber nada en ello. So, the traditional examples, the 12 images of illusion, like the mirage on the summer's road, the reflection of the full moon on water, a rainbow in the sky. Y los ejemplos tradicionales, los 12 ejemplos tradicionales, pues son varios son el espejismo en una carretera de verano de agua, el arco iris en el cielo, el reflejo de la luna en el agua por la noche. Vemos un algo, pero no hay un algo. When you look at the sea, you see the waves. Cuando tú miras el mar, tú ves las olas. It's undeniable that the waves are there. Es innegable que ahí están las olas. But the waves have no private, individual, defining substance. Pero las olas no tienen ninguna sustancia privada o individual. They are all water. Todos son agua. Son todo Whether agua. they are big or small, moving quickly or slowly, they are water. Tanto si son grandes o pequeñas, se mueven rápido o lentamente, son agua. So that's an example to give us a sense of what emptiness means. Y este es un ejemplo que nos da una sensación de qué es lo que significa la vacuidad. Everything is unborn. Todo es no nacido. Say a mere appearance. Es decir, una mera apariencia. The rainbow has not somehow an existence of its own. It arises due to causes and circumstances. El arco iris no tiene de alguna manera una existencia propia, sino que surge debido a causas y circunstancias. Simultaneously, it is and it isn't. Simultáneamente es y no es. This is the same Existe for y no us. existe. Y es lo mismo para We nosotros. are, Nosotros somos, but we don't know how we are going to be in 1 minute's time. pero no sabemos cómo vamos a ser dentro de un minuto. We are, yes,
But we somos, are because our heart is beating and our breath is going in and out. existimos, somos, pero nosotros somos y existimos porque We nuestro are a corazón, process. We are not a fixed thing. Bate y Although we have a name, la sangre and fluye. that seems to point to something which is reliably there, Entonces, aunque tengamos un nombre y eso parece que señale a algo algo fiable que existe ahí, the actuality, la the how it realidad, isness of how we manifest is inseparable for our being in the world with others. We are co-emergent with circumstances. la realidad de cómo nosotros nos presentamos en el mundo está mediada por cómo es el mundo. El cómo está mediada por el entorno. Somos coemergentes con I am not a nuestro thing, entorno. Yo no soy una cosa, but that doesn't mean that I'm not here. pero eso no significa que yo no estoy aquí. I'm here, but not as a thing. Yo estoy aquí, pero no como una cosa. I'm here as a pattern of participation within a field that I have never been separate from. Yo estoy aquí como un patrón de interpretación dentro de un campo del que nunca he estado separado. So this is the sense of the Dharma Dhatu. Y entonces este es el sentido del Dharma Dhatu. All appearances are arising from and disappearing into this space of possibility. Todas las apariencias surgen de y desaparecen en este espacio de posibilidad. They are the showing of emptiness. Son la muestra de la vacuidad. Just as with the other example, many of us have looked at a lot, the mirror and the reflection. Exactamente igual que con otro ejemplo que algunos de nosotros hemos visto un montón, que es el espejo y el reflejo. The mirror itself has no image. El espejo en sí no tiene ninguna imagen. It is because it is empty of self or own image that it is able to show images which are not itself. Es precisamente porque está vacío de un yo, de una propia imagen, no tiene su propia imagen, que puede mostrar todas las posibilidades de diferentes imágenes. Y entonces el reflejo a la vez es y no es el espejo. There is appearance, but you cannot grasp it, you cannot get it. Hay apariencia, pero no puedes atraparla, no puedes obtenerla. So, no puedes in the agarrarla. first teachings from the Buddha, he said, there is suffering. Y entonces la primera enseñanza del Buda dice, él dice, hay sufrimiento, existe el sufrimiento. Secondly, he said, and suffering has a cause. Y en segundo lugar dice, el sufrimiento tiene una causa. And the cause is twofold. It's ignorance and craving. Y la causa tiene dos aspectos, la ignorancia y el anhelo. It's ignorance of the way all forms arise in interdependence. Es ignorancia de cómo todas las formas surgen en interdependencia. When this is not clear, we imagine real phenomena and then we crave them. We want more of them if we like them and less of them if we don't like them. Y cuando imaginamos que son cosas existentes, inherentes, tenemos anhelo a ellas y entonces queremos más si nos gustan y queremos menos si nos disgustan. So, with the absolute truth, we see directly that everything is illusory display. Y con la verdad absoluta vemos directamente que todo es un despliegue vacío. Intensity doesn't prove existence. Intensidad, la intensidad no prueba la existencia.
if I was being interrogated by some unpleasant police, Si a mí me interrogase un policía desagradable, they might shine a very bright light in my eye. podría poner alguna luz muy brillante frente de mis ojos. I feel attacked. Y vaya, yo me siento atacado. I'm attacked by a process. Yo me siento atacado por un proceso. Ungraspable light is impacting me. La luz inaprehensible, inatrapable, me impacta. The fact that there is an impact doesn't mean that light exists as something. El hecho de que haya un impacto no significa que la luz exista como un algo. So this is important when we look at ourselves, Y esto es importante cuando nosotros nos observamos a nosotros when we mismos, feel sad or lonely or that we failed or No. very happy. cuando nos sentimos tristes o solitarios, que hemos fallado, o cuando nos sentimos muy felices. The intensity of these emotions seems to establish that something real is going on. La intensidad de estas emociones parece que establece que hay algo real que está pasando. The intensity of the bad feeling seems to prove that there is a real thing which has caused it. La intensidad de un sentimiento malo parece que prueba que hay algo que lo haya causado. But this is a false interpretation. Pero esto es una interpretación falsa. Actually, the intense feels intense. En realidad, lo intenso, pues se siente intenso. That's it. Eso es todo. If I stick my hand into the fire, Si yo meto mi mano en el fuego, it will burn. va a quemarse. Something is happening. Algo sucede. Está sucediendo algo. I know something's happening because I'm in pain. Yo sé que está sucediendo algo porque tengo mucho If dolor. I can get quickly to the hospital, Si yo puedo ir rápidamente al hospital, the doctor looks at it. el médico lo mira Oh, this is a process. y dice, pues esto es un proceso. All kind of changings are occurring in your burnt fingers. Todo tipo de cambios están teniendo lugar en tus dedos quemados. After some time, the skin is going to peel off. Dentro de un tiempo la piel se te va a pelar. And so we will have to apply this special kind of support bandage for that condition. Y tenemos que aplicar un tipo de vendaje especial que soporte esa condición. So the process of hand in the fire, the process of the process of the doctor's diagnosis, the process of the treatment, these are flowing. Entonces, el proceso de la mano en el fuego, el proceso de la queja, el proceso de ver el médico, el proceso de sanar, todo esto es un flujo, un proceso fluyendo. I burnt my hand. Me quemé la mano. I'm so stupid. Soy tan estúpido. These are solidifying conclusions. Todo esto son conclusiones solidificadas que solidifican. They're referring to processes. Se refieren a procesos. But the conclusion hides the dynamic nature of the process. Pero la conclusión oculta la naturaleza dinámica del proceso. So this is what he's saying, is that this space within which these events are arising and passing Y esto es lo que dice. Essentially free of interpretation. Y esto es lo que dice, que este acontecimiento que surge y pasa, en realidad está libre de interpretación. The interpretation comes after the moment of the event. La interpretación llega después del momento del acontecimiento. You are interpreting your concept
of the event. Tú estás interpretando tu concepto del acontecimiento. The immediacy is mediated through conceptualization. La inmediatez está mediada por la conceptualización. He's saying the absolute is not like that. There Y is dice, nothing to think about, and so there is no thinking. y dice, lo absoluto no tiene nada que ver con eso, no es así, no hay nada sobre lo que pensar y por tanto no hay pensamiento. Now, we are trained to believe that thinking is the main vehicle of establishing truth and clarity. Bueno, pues nosotros se nos ha entrenado en que el pensamiento es la manera mejor de establecer claridad, de establecer lo que es. In Dharma, we learn to turn towards the intrinsic illumination of the absolute. Pero en el Dharma, nosotros pues lo que vemos es la iluminación intrínseca de lo The absoluto. clarity of the absolute is immediate, whereas the clarity generated by dualistic consciousness organizing thoughts is always mediated and linear. Los pensamientos siempre dan una claridad mediada y una claridad lineal, no es absoluta, no es directa. Then he says, this absolute is indistinguishable from the essence of the two aspects of the relative, the pure and the false. Y dice, este aspecto no se puede distinguir de la esencia de los dos, o sea, esto no se puede distinguir de la esencia de los dos aspectos de lo relativo. Es decir, lo absoluto no se puede distinguir de la esencia de los dos There is a aspectos de lo distinction made relativo. between the absolute and the relative. Pero sin embargo se puede hacer una distinción según el modo como se haya o no se haya comprendido lo absoluto. And he says this distinction is made according to how the absolute is understood. Eso es decir, esa distinción se puede hacer dependiendo del modo según se haya comprendido lo absoluto. So, when we practice in Dzogchen, and we're looking at the first statement of Garabdorje, Y entonces cuando nosotros practicamos en el Dzogchen y observamos, contemplamos la primera verdad de Garabdorje, to directly awaken to your original face or how you actually are, el despertar directamente a tu rostro original o como tú eres en realidad, then the path is letting go of obscuration. y entonces el camino es dejar ir todos los oscurecimientos. So in the Guru Yoga, with the sound of Ah, we release all that the ego self has been relying on, and with that, the ego self is also released. Entonces en el Guru Yoga, con el sonido de la A, nosotros soltamos todo aquello en lo que el yo ego ha estado confiando, en lo que se basa, y también soltamos el propio yo ego. That is the direct way. Y esa es la manera directa. But we also have ways of purification and so on. Pero también tenemos maneras de purificación y demás. And if we follow that path, then it is as if we proceed from impure relative truth to pure relative truth to the absolute. Y si seguimos ese camino es como si nosotros fuésemos de la verdad pura, de la verdad relativa impura a la verdad relativa pura y de ahí a lo absoluto. But from the very beginning, all the forms of the relative have been within the absolute. Pero desde el principio todas las formas de lo relativo han estado dentro de lo absoluto. So for meditators, this is very important. Entonces para los meditadores esto es muy importante. Sometimes people say to me,
Yes, we have these Dzogchen teachings, but I really don't like myself. I feel very bad because of the things I've done. Should Ah, I do some purification? y alguna gente me dice, vale, pues tenemos estas enseñanzas Dzogchen, pero es que yo no me gusto a mí mismo. Yo he hecho cosas muy malas en el pasado y yo creo que necesito purificación. So there is a crossroads. Y entonces aquí estamos en un cruce de caminos, en una You have done encrucijada. bad things. Tú has hecho cosas malas, You are an agent, an actor who does things. tú eres un agente, un actor que hace cosas. You act on the world, Tú actúas sobre el mundo, on other people. sobre los demás. And what you have done is not good. Y lo que tú has hecho no es bueno. Oh, you are a bad person. Ah, tú eres una mala persona. You'd better arrange to have a bath with Vajrasattva. Tú deberías organizarte un buen baño con Vajrasattva. What is Vajrasattva going to wash out? ¿Y qué es lo que Vajrasattva se va a llevar con ese On baño? an outer level, ¿Qué es he's lo que va a washing limpiar? out the bad deeds and the tendencies that led to them. Bueno, pues en un nivel externo, más externo, pues se va a lavar todos los hechos But on an malos. inner level, he's washing out the belief in separate existent entities. Pero en un nivel más interno, lo que se va a lavar, lo que va a lavar es la creencia en las entidades que existen por sí mismas. He's washing out the delusion of duality. Está lavando la delusión, el engaño de la dualidad. So the other fork, the other possibility at the crossroads is to sit with your own mind. Y el otro camino, en esta encrucijada, la otra carretera es sentarte The con tu thought propia mente. arises, I'm a really bad person. Y surge el pensamiento de yo soy una persona verdaderamente mala. Then you have to take out your mala, your rosary beads, Entonces tú tienes que sacar tu mala, tu rosario de cuentas and start to count. y empezar a contar. I'm a really bad person. I'm a really bad person. I'm a really bad person. Soy una persona muy mala, soy una persona muy mala, soy una persona muy mala. Uh-huh. Each time you say it, it vanishes. Y cada vez que lo dices, esa vez se desvanece. I'm a really bad person because I keep telling myself I'm a really bad person. Soy una persona muy mala porque yo sigo diciéndome a mí mismo que soy una persona muy mala. The statement I'm a bad person has already dissolved. La afirmación soy una persona mala ya se ha disuelto. In the traditional example, they say it's like writing on water. En el ejemplo tradicional se dice que es como escribir en agua. If you put your finger into a bowl of water and try to write your name, the first letter has already dissolved by the time you get to the second one. Si tú pones tu dedo en agua e intentas escribir tu nombre, la segunda, para cuando intentes escribir la segunda letra, la primera ya se ha disuelto. What is it that's establishing the truth that I am a bad person? ¿Qué es eso que establece la verdad de que yo soy esta verdad de que yo soy una mala persona? It is my own belief. Es mi propia creencia. It's an interpretation. Es una interpretación. And as he said, all-encompassing space is free of interpretation. Y como dice, el espacio omnipresente está libre de cualquier interpretación. So your own belief that you're a bad person is what keeps you separate from the inherent or intrinsic purity of the mind. Y entonces tu propia creencia de que eres una mala persona es la que te mantiene separada de tu mente pura. But I did that bad thing. Pero yo es que sí hice eso tan malo. The doing of the bad thing arose due to causes and conditions. El hacer esa cosa tan mala surgió debido a causas y condiciones. Don't be so proud.
No seas tan It's orgulloso. not all up to you. No todo depende de ti. Your conceptualization was part of the deed, Tu conceptualización fue parte de ese hecho, but many other factors were involved. pero estaban implicados muchos otros factores. All patternings of phenomena arise from causes. Todos los patrones de los fenómenos surgen de causas. They have no inherent existence. No tienen existencia inherente. Now, we have to be very careful here. Bueno, pues aquí tenemos que tener mucho cuidado. A bad deed was done, Se hizo una mala acción, but nobody did it. pero nadie la hizo. That could be ethically very unhelpful as a proposition. Esto éticamente podría ser un poco útil como proposición. Well, it's not my fault. I didn't do it. Bueno, pues no es mi culpa porque yo no la hice. But your delusion that you exist allowed you to mobilize your energy into the pattern of carrying out the deed. Pero tu ilusión de existir, esa ilusión pues te permitió movilizar toda la energía que te permitió que Okay, esa but mala don't blame acción se me. realizara. Delusion did it. Y dice, vale, pues, pero no me culpes a mí, fue la ilusión la que lo hizo. Okay, I'm going to give you a box. When you get home, take the delusion out of yourself, put it in a box, and bring it here tomorrow. Vale, pues entonces te voy a dar una caja. Llévatela a casa. Cuando llegues allí, saca la delusión, saca el engaño de dentro. La metes en la caja y So mañana me lo you are traes. deluded. Pues tú estás engañado. So sit with your mind, and the delusion will liberate because all arising things vanish. Y bueno, pues siéntate con tu mente y la delusión se va a liberar porque todas las cosas, todos los fenómenos se liberan. If you do not see clearly how the mind is, the practice of Dzogchen is impossible. Si tú no ves claramente cómo es la mente, la práctica del Dzogchen es imposible. It helps to study, but the main thing we need to study is ourselves. Ayuda a estudiar, pero lo principal que tenemos que estudiar es a nosotros mismos. So, if we're taking this graded approach, seeing how we take appearances to be real, including ourselves, and we have many strong feelings arising from this. Si tomamos este camino gradual, el ver las apariencias como reales, incluidos a nosotros, pues esto, then we need to see that there is no reality to this self-construct. Entonces para liberarnos necesitamos ver que esta construcción mental no tiene realidad. So this is why we have all the many different practices on the path. We have refuge, bodhicitta, purification, mandala, nundro, and so on. Y por eso es por lo que tenemos todas estas prácticas en el camino, refugio, bodhicitta, con mandala, nondro, todo, etc. They are all ways of thinning our grasping onto impermanent appearances as if they were real. Son todas maneras de aligerar nuestro aferramiento a las cosas como si fuesen reales. The quicker way to do this is through the practice of Tantra. La manera más rápida de hacer esto es a través de la práctica del Tantra. The deities that we relate to in Tantra are all appearance and emptiness. Las deidades con las que nos relacionamos en el Tantra son todas apariencia y vacuidad. In the visualization, we attempt to see them as clearly as possible. En la visualización, nosotros intentamos verlas lo más claro posible.
They are the appearance of emptiness. son la apariencia de la vacuidad. We start by thinking, oh, Tara, you are the appearance of emptiness, but I am the appearance of me. Empezamos diciendo, Tara, tú eres la apariencia de la vacuidad, pero yo soy la apariencia de mí mismo. So then we pray to Tara. Y entonces le rezamos a Tara. You are so kind, you are so bright, your light is wonderful, shine your light on me. Tú eres tan amable, eres tan buena, haz que tu luz brille sobre mí. Then we imagine white light is flowing into our body from her forehead. Y entonces imaginamos que luz blanca entra en nuestro cuerpo desde su frente. Appearance and emptiness means light. La apariencia y vacuidad significa luz. Indeed, the word that we translate usually by appearance in Tibetan is also a word for light. Y desde luego en tibetano la palabra que se utiliza para apariencia es también la que se utiliza para luz. So I imagine the white light is coming in and filling my body. Yo imagino entonces que la luz blanca está entrando y está llenando mi cuerpo. Light is ungraspable appearance. La luz es apariencia inasible, inatrapable. My body is full of things. Mi cuerpo está lleno de cosas. It's not a good idea to make a hole and try to grasp your heart. No es una buena idea hacer un agujero e intentar agarrar tu corazón. If you squeezed your heart, you would die. Si tú estrujas tu corazón, vas a morir. Your heart is part of a dynamic system. Tu corazón es parte de un sistema dinámico. Everything is arising in dependent origination. Todo surge en originación dependiente. There's no heart operating without the lungs. No hay corazón que funcione sin los pulmones. And the lungs are operating because of the nervous system. Y eso funciona por el sistema nervioso. Play of connectivity. Y todo esto es un sistema complejo de interconexión, de conexión. Processes, not entities. Procesos, no entidades. The flow of energy. El flujo de la energía. The flow of energy thickened by interpretive belief. El flujo de la energía es pesado por la creencia que interpreta. So when the white light comes into my forehead and my body fills with white light, entonces cuando la luz blanca llega a mi frente y mi cuerpo se llena de esta luz blanca, this is dissolving the appearance of materiality. Y esto está disolviendo la apariencia de materialidad. Which is on one level vibration. Que en un nivel es vibración. It's how what we take to be material manifests. Así es como lo que se manifiesta, lo que tomamos como material. And interpretation. That's a mental formation that's also dissolving. Y la interpretación, que también es una formación mental que también se disuelve. So my body is full of pure white light. Y entonces mi cuerpo está lleno de luz blanca pura. Then we have red light coming from her throat, and I'm full of red light, purifying all seemingly substantial forms of language. Y entonces luego tengo luz roja que viene de su garganta y que me llena y que está limpiando todos los lenguajes aparentes. Then from her heart, blue light is coming into my heart, and I'm filled with blue light, the purification of the mind. Y luego luz azul que viene de su corazón y que llega hasta mi corazón y que me llena. Esta luz azul y que es el símbolo de purificación de la mente.
this is when I have a thought, I'm thirsty. Y entonces cuando yo tengo un pensamiento It arises and passes. del tipo tengo sed, surge y pasa. The meaning of the thought is not inherent in the thought. El significado del pensamiento no es inherente al pensamiento. It relates to my interpretation. Se relaciona con mi interpretación. The thought itself is already vanished. El pensamiento en sí ya ha desaparecido. Thoughts, feelings, sensations are emergent and self-dissolving. Los pensamientos, sentimientos, sensaciones surgen y se disuelven. Self-arising and self-vanishing. Surgen por sí mismos, se desvanecen por sí mismos. So when we do the practice of the deity, this is what we're doing. We're giving ourselves the direct experience Y entonces, that what we have been clinging to as a substantial basis for our separate identity is in fact an illusion. Entonces, cuando nos damos a la práctica, lo que estamos viendo es que nos hemos entregado en realidad a una ilusión, que lo que creemos que existe en realidad es una ilusión. In Dzogchen, we don't go through the transformational process of Tantra. We go directly to the intrinsic emptiness or purity of whatever we experience. En el Dzogchen no necesitamos pasar por todo el Tantra, sino que vamos a la pureza intrínseca de todo aquello que nosotros experimentamos. But as Dzogchen texts say, be careful not to cheat yourself. Pero como dice los Dzogchen, ten cuidado de no engañarte a ti mismo. These subtle traces that are illustrated by the example of the trace of the musk smell after the pod has been removed. Estos rastros sutiles que están simbolizados con el olor del musgo que se queda en la caja después de que el cuenco que lo tenía lo hayan quitado de la caja, y cómo permanece ese rastro de olor. Sitting in the practice but feeling a little cloudy or dull and you don't quite get it. Cuando tú te encuentres sentado en la práctica, pero un poco opaco y oscurecido y no te enteras muy bien de lo que está pasando, then it's very helpful to use duality to dissolve duality. Entonces es muy útil utilizar la dualidad para disolver la dualidad. You take your two hands. Tú tomas tus dos manos. Subject and object. Sujeto, objeto. You bring them together. Las unes. Now, not two hands, not one hand. Ahora ya no son ni dos manos ni una mano. Hands are non-dual, subject and object are non-dual. Ahora las manos son no duales. Sujeto y objeto son no duales. And we bring them to our heart and we pray. Las traemos a nuestro corazón y rezamos. I am lost. Estoy perdido. I am lost. Estoy perdido. Help me. Ayúdame. And when you pray like that, you empty yourself out. Y cuando tú rezas de esta manera, tú te vacías. No pride, no construction of identity. Sin orgullo, sin construcción de identidad. Just a small voice crying in the wilderness. Simplemente una vocecita que llora en lo salvaje. And when the heart opens, Ayuda, undefended, ayuda. then Padmasambhava, Tara, and all the rest are there. Y cuando el corazón llora indefenso, pues Padmasambhava, Tara están allí. Devotion warms the heart and dissolves the ice formation of the separate ego. La devoción
caldea el corazón y disuelve la separación de un yo ego aislado. So it's important not to make a hierarchy of practices and say this is more important than that. Y entonces es importante no hacer una jerarquía con las prácticas y decir esta es más importante que aquella. The most important thing is to see how you are tied in knots. Lo más importante es darte cuenta cómo tú estás atado en nudos And you don't know how to untie them. y que tú no sabes cómo desatarlos, cómo So desanudarlos. we say, Tara, save me. Y entonces tú dices, Tara, sálvame. Now, in Tibetan, her name is Droma, Y which bueno, means the savioress. en tibetano su nombre es Rolma, es decir, la So if que you say, salva. save me, she thinks, oh, that's my job, of course. Entonces, si tú le dices, sálvame, ella dice, va, ese es mi trabajo, por supuesto. The Sambhogakaya, the pure realms of the deities, is always here. It's not somewhere else. El Sambhogakaya, esos reinos puros de las deidades, está siempre aquí, no está en Always ningún otro available, lugar. Siempre están disponibles, but hidden from us pero ocultos de nosotros, by our self-construct. por nuestras construcciones mentales propias. Dissolving the self-construct into the openness of devotion is a very quick way of awakening to the mind itself. El disolver nuestras propias construcciones mentales en la devoción es una manera muy rápida de encontrarnos. So now we have a break for just under an hour, back at 2:00 English time. Vale, pues tenemos ahora un descanso de justo un poquito menos de una hora para volver a las en punto, Good. hora See you inglesa. then. Vale, nos vemos entonces. Okay. Vale. I don't seem to be able to pin you, Kati, so we'll just go by sound because I've got the German sound. Vale, parece que no soy capaz de colocarte en primer plano, Katy, así que voy a ir por sonido, porque voy a seguir el sonido, el canal alemán. Okay, so he says, at first there is both appearance and attachment. Entonces dice, al principio hay tanto apariencia como Meaning this is this aferramiento. false or impure relative truth. Diciendo, porque eso es la verdad relativa impura o falsa. Then there is only appearance without any attachment. Y luego solo hay apariencia, sin ningún tipo de This apego. is pure relative truth. Esto es verdad relativa pura. At this stage, there is still someone experiencing the appearance. En esta etapa todavía hay alguien que está experimentando la It's still apariencia, dualistic, todavía es dualista, but there is no investment in particular forms from an ego position. pero no se invierte en ninguna forma en particular desde una posición del ego. And then he says, and finally, there is the absence of both appearance and attachment. Y dice, y finalmente queda la ausencia tanto de las apariencias como del apego. Both appearance and attachment. Tanto las apariencias como el apego. It doesn't mean, of course, that in absolute truth, the Dharmakaya mind of all the Buddhas has no experience at all. Eso no significa que en la verdad absoluta el Dharmakaya, el Buda, no tenga ninguna experiencia en absoluto. It's indicating that there is not even the slightest tilt towards any specific appearance.
sino que no hay ni siquiera la más mínima inclinación hacia ninguna apariencia. Everything is equal in emptiness. Todo es igual en la vacuidad. So although there is diversity, Entonces, aunque haya diversidad, there is no separation of these of the forms that might be identified in the diversity. no hay separación en las diferentes formas que pueden identificarse en esa diversidad. So to use the earlier example, Entonces, para utilizar el ejemplo anterior, it's like looking at the sea. es como ver el mar, Oh, water. agua. All the waves are water. Todas las olas son agua. That's the truth of them. Esa es su verdad. So the different qualities that might be attributed to various waves are irrelevant and Entonces, don't arise. las diferentes cualidades que se podría atribuir a las diferentes olas, pues, pues son irrelevantes y entonces no surgen. So he says, although this absolute truth is beyond the limits of understanding and interpretation, Y in dice order to give people who are new to exploring this absolute nature a helping hand, he makes use of notions of understanding and not understanding. Entonces, aunque esta verdad absoluta está más allá del entendimiento, hace uso de esta diferenciación entre entendimiento y no entendimiento para ayudar a la gente que son nuevas en este tipo de territorio, en este tipo de acercamiento. That is to say, if you speak too much from the absolute, it can be very persecutory for people who are in the relative. Es decir, que si hablas demasiado desde lo absoluto, eso puede ser muy molesto, muy fastidioso para las personas que están en lo relativo. So nowadays, when some Western people become teachers of Advaita Vedanta, Entonces, hoy día, cuando algunos occidentales se convierten en maestros de Advaita Vedanta, they say either you get it or you don't get it. There's nothing to be done. te dicen, pues o lo pillas o no lo pillas, no hay nada que puedas hacer. Which is true from the absolute point of view. Que es verdad desde el punto de vista absoluto, but not true from the relative point of view. pero no es verdad desde el punto de vista relativo, desde la verdad relativa. If these Advaita teachers would be deprived of food and water for a month, si estos maestros de Advaita se les privara de agua y comida durante un mes, they might be more sympathetic towards the relative. Puede que tengan más simpatía hacia lo relativo. It's all very well to say everything's illusion, Está muy bonito decir que todo es ilusión, but life can be difficult. pero la vida puede ser difícil. So then he says, in order to actualize, in order to awaken to the ultimate inseparability of the two truths, we must see that to interpret the relative as really existing and the absolute as not existing is to not be in accordance with the middle way. Y luego dice el texto, para realizar, es decir, para despertar a la inseparabilidad primordial de las dos verdades, debemos darnos cuenta de que interpretar lo relativo como realmente existente y lo absoluto como no existente está en desacuerdo con la visión del camino medio. The relative doesn't exist and the absolute is not nothing at all. They exist together, or they are together as
non-dual, empty appearance. Lo relativo existe, lo absoluto no existe. En realidad, ambos existen juntos como algo no dual, o no existen juntos como algo If no this was dual. not the case, then the Buddhas would have no means to communicate with us. Y si esto no fuese así, entonces los Budas no tendrían medios para comunicarse con nosotros. The relative is where we find the pain of our life. Lo relativo es donde encontramos el dolor de nuestra vida. The Buddha wants to help us be free of this pain by showing us the inseparability of the relative and the absolute, appearance and emptiness. El Buda nos quiere ayudar a liberarnos de ese dolor, al enseñarnos lo relativo y lo absoluto, de la apariencia y vacuidad de ese dolor. The absolute is not apart from the relative. The relative doesn't contaminate the absolute. Lo absoluto no se coloca separado de lo relativo, y lo relativo no contamina lo absoluto. So if we simply say the ground of everything is the absolute and everything is illusion, Entonces, si decimos simplemente, pues la base de todo es la vacuidad y todo lo que aparece es ilusión, then we should remember what the heavyweight boxer Mike Tyson said. y entonces tenemos que recordar lo que el boxeador de pesos pesados decía, Mike Tyson. Everyone's a hero till they get punched in the face. Todo el mundo es un héroe hasta que le dan un golpe en la Well, it's cara. like that. Life happens and it seems very intense. Y es así, la vida sucede y parece muy intensa. In these situations, if you haven't awakened to the non-duality of the unborn and the appearing, Y entonces en esta which is situación, also a form of the unborn, en estas situaciones, si tú no has despertado a la no dualidad de lo no nacido y de la apariencia que también es una forma de lo no nacido, then it's as if you suddenly fall from your free open space. y es como si tú de pronto pues te cayeses de tu espacio, So let's look abierto y again at the vacío. Dharma Dhatu, Y entonces vamos a volver a la cuestión del Dharma, all-encompassing space. el espacio omnipresente. I've also translated it as infinite hospitality. Y también lo he traducido como hospitalidad infinita. Everything is within this openness. Todo está dentro de esta apertura. Winning, losing, fame, notoriety, every possible kind of experience is not other than the empty ground. Ganar, perder, el dolor, todo nada de eso es separado de su base abierta, vacía. So, however your life is, don't make it real and separate by investing too much density into it. Y entonces, tal cual sea tu vida, no pongas demasiado energía o demasiada inversión en cómo es. Sometimes life is hard. A We veces, feel lost and miserable. a veces la vida es difícil, nos sentimos perdidos, nos Lost and sentimos miserable miserables. are moods or flavors of experience. Pues perdidos y miserables son estados de ánimo, son sabores de la experiencia. They're not proofs of reality. No son pruebas de realidad. So we take the middle way. Y entonces tomamos el camino medio. When I'm sad, I'm sad. Cuando yo estoy triste, estoy triste. When I'm happy, I'm happy. Cuando estoy feliz, estoy feliz. In both situations, I'm allowing the arising, well, allowing is the wrong word. I'm with the arising of this particular flavor or coloration.
En ambas situaciones yo estoy permitiendo, bueno, permitir es la palabra equivocada. Yo estoy con el sabor distinto de lo que sucede. And then it's gone. Y luego se fue. So whether we feel pathetic or useless or wonderful, Entonces, tanto si nos sentimos patéticos o inútiles o maravillosos, whether we have success or failure, tanto si tenemos éxito como si fracasamos, don't invest the appearance with a reality. no le metas realidad a la apariencia. So the texts often say, if you go to heaven, go to heaven. If you go to hell, go to hell. Y entonces los textos lo que dicen es, si vas al cielo, pues ve al cielo, y si vas al infierno, ve al infierno. That is to say, if you stay present and open, however it is, it's just something passing through. Es decir, si tú estás presente y abierto tal como es, pues es simplemente algo que pasa. But if you grasp at it as being something real, and especially as something which is a real definition of you, Pero si tú te aferras a algo como si fuese algo real, especialmente pues si es a una definición de ti como real, then many dangers occur. entonces tienen lugar muchos peligros. For example, self-pity. Por ejemplo, el pena de uno Why do mismo. I feel so bad? These friends of mine, they don't feel bad. They've got happy lives. Why don't I have a happy life? ¿Y por qué? Si yo tengo ahí amigos que siempre están queriendo ayudarme, ¿por qué tengo yo, y ellos tienen una vida feliz? ¿Por qué no tengo yo una vida feliz? Or we can start to imagine that someone else has created the negative conditions that give rise to these experiences. O empezamos a imaginar que es otra persona la que ha creado las condiciones de esta experiencia negativa. Or if experience we take to be positive arise, we can distill some sense that we are special people and we are entitled to feel in this wonderful way. O si surgen experiencias muy positivas, podemos creernos que tenemos derecho a sentirnos de esta manera y que debemos sentirnos siempre de esta manera maravillosa. It's not non-existent and it's not existent. Entonces, no es que no exista, no es que exista. That is to say, it's not true, it's not something enduring, and on the other hand, it's not nothing at all. Es decir, no es algo verdad, no es algo duradero, pero por otro lado, no es nada en absoluto. So, the trouble is not caused by the particular quality of what is occurring. Y entonces el problema no lo causa la cualidad en concreto de lo que sucede, But what we do with it. sino lo que hacemos con ello. What is arising is a moment in the flow, a wave of experience. Lo que surge es una ola, o sea, es un momento en el flujo, una ola de experiencia. If we grasp it as something and come to a conclusion about the event, about the other people, about ourselves, si nosotros nos aferramos a ello y llegamos a una conclusión sobre el acontecimiento, sobre nosotros, sobre los demás, then all kinds of elaborations follow. entonces siguen todo tipo de elaboraciones. The moment itself has gone. El momento en sí ya se ha ido. Because of the self-liberation of all phenomena, that is to say, the fact that they have no self-existence and so always vanish. Y por el hecho de la autoliberación de todos los fenómenos, es decir, que puesto que no tienen existencia propia, pues todas se desvanecen. Shows that the problem doesn't lie
in the object or what Eso occurs. nos muestra que el problema no está en el objeto o en lo que sucede, en el acontecimiento que sucede. Nor does it lie in the true nature of the experiencer. Pero tampoco descansa en la verdadera naturaleza del experimentador. Because when we look for the mind, we don't find a thing. Porque cuando nosotros buscamos la mente no encontramos una cosa. The problem arises from reification, relativization, this compared to that, and judgment. El problema surge de la relativización, de la cosificación, de comparar esto con aquello. Subject and object are co-emergent, moving together, always together. Sujeto y objeto son coemergentes, siempre surgen y se mueven juntos. There's no object without a subject and no subject without an object. No existe un objeto sin sujeto, ni un sujeto sin objeto. We are not the subject. Nosotros no somos el sujeto. The energy of the mind manifests in moments of subjectivity. La energía de la mente se manifiesta en momentos de subjetividad. The subject, the emergent I, we can't say it's self and we can't say it's not self. El sujeto, ese yo emergente, no podemos decir que sea yo, pero tampoco podemos decir que no sea yo. But if we say this is me, pero si decimos, pues este soy yo, and I'm not you, y yo no soy tú, this separation allows the basis for all kinds of splitting and projection. Esta separación es la que permite todo tipo de proyecciones, de particiones y separaciones. So again and again we see that there are no fixed entities. Y entonces una y otra vez vemos que no hay entidades fijas. But from one point of view there is ceaseless flow. Pero desde un punto de vista hay flujo incesante. But I'm not in the flow being carried along like a leaf on the river. Pero yo no estoy en ese flujo siendo arrastrado como una hoja en un río. The flow is the interplay of subject and object. El flujo es el juego el intercambio entre sujeto y Changing objeto. patterns, positions. Cambiando patrones, posiciones. Sometimes in charge, sometimes not in charge. We know our life. We're pulsating in this way all the time. A veces controlando, a veces sin control, y estamos en esta pulsación todo el rato en nuestra vida. But when a conclusion arrives Pero cuando from that surge, process of reification and judgment and so on, pero cuando it's surge, like a freezing of the water. Pero cuando surge una suposición en ese proceso de reificación y de llegar a conclusiones, pues es como si congelásemos el agua del flujo. When subject and object are frozen, they have different shapes, and so it seems to be possible to see them as oppositional. Cuando sujeto y objeto están congelados, pues entonces podemos verlos como cada uno en una posición diferente y entonces podemos ver que están en oposición. So that takes us back to the second noble truth taught by the Buddha. Y entonces eso nos conduce a la segunda verdad noble que enseñó el Buda. The cause of suffering is ignorance and craving. La causa del sufrimiento es la ignorancia y el aferramiento. We don't see dependent co-origination. We don't see this interactive movement which goes on and on and on. No vemos la originación interdependiente, no vemos este movimiento interactivo que continúa y continúa.
And although our experience is always changing, Y aunque nuestra experiencia siempre está cambiando, we still manage to maintain the delusion of being a fixed self. aún así mantenemos la ilusión de ser un yo fijo, de ser un yo independiente. And then we grasp at this as good or grasp at this as bad. Y entonces nos aferramos a esto como bueno y nos aferramos a aquello como malo. Now, this is not philosophy. Bueno, pues esto no es filosofía, This is not speculation. esto no es especulación. This is something you can see for yourself if you look at your own daily experience. Esto es algo que tú puedes ver por ti mismo si tú observas tu propia experiencia diaria. Often our life is not so easy. A menudo nuestra vida no es tan fácil. But it goes on. Bueno, pero continúa. Yet somebody can say something and we suddenly feel very hurt. Y sin embargo, alguien puede decir alguna cosa y nos sentimos muy dolidos. Why did they say that? ¿Por qué dijeron eso? Try to work it out. Intenta averiguarlo. We're doing ghost analysis. Estamos haciendo un análisis fantasmal. The life of the moment has died, it has vanished. La vida del momento ya ha muerto, ha desaparecido. We're thinking about ghosts and echoes. Estamos pensando sobre fantasmas, sobre ecos. And somehow we can't let go. Y de alguna manera no dejamos ir, no It's not soltamos. right. They shouldn't have done it. No está bien, no deberían haberlo hecho. Then you can see that Patul Rinpoche is describing your mind. Y entonces puedes ver que Patul Rinpoche está describiendo tu propia mente. Now you have appearance and attachment. Y ahora tienes apariencia y apego. And that's the false relative truth. Y esa es la verdad relativa falsa. And that's the site of suffering. Y ese es el lugar del sufrimiento. So it's not surprising you're unhappy. Y así que no es sorprendente que tú seas infeliz. But there are easier ways to prove the truth of the Buddha's teachings. Entonces, y hay maneras más fáciles de probar las enseñanzas del Buda. So then he's quoting the Prajnaparamita literature, the transcendent wisdom literature. Y entonces él se refiere a la literatura de Prajnaparamita, es decir, la literatura de la sabiduría Whatever trascendental. is the actual truth or as it isness of the relative, that also is the actual truth or the as it isness of the absolute. Es decir, sea cual sea la naturaleza real de lo relativo, también es la naturaleza real de lo absoluto. Es decir, sea cual sea tal cual es lo relativo, pues también es ese tal cual es de lo absoluto. So fundamentally, there is no difference between absolute and relative truth. Entonces, a nivel fundamental, no hay diferencia entre la verdad relativa But y la then verdad he absoluta. continues saying, in order to give beginners a chance to understand this, we can distinguish between these two truths. Y luego él continúa diciendo, no obstante, con objeto de ayudar a una mejor comprensión, a veces es útil mirar a las dos verdades como si tuvieran naturalezas distintas, es decir, distinguirlas. And in this frame, the experience of delusion is the appearance of many real entities. Y en este marco, la experiencia de la delusión, de la confusión, es la apariencia de muchas entidades reales. This is what's called the relative. Y eso es lo que se conoce como relativo. So delusion is a kind of thickening or increasing obscuration with regard to what is illusory. Entonces, la delusión es una especie de oscurecimiento o de espesamiento creciente de la ilusión de lo que ocurre. So an image that's used in some of the Mahamudra literature
is that up in the mountains, if a thirsty deer sees a mirage, it runs towards it and can leap over the cliff to its death. Pues un ejemplo que se suele poner en la literatura de Mahamudra es si estás en lo alto de las montañas y hay un ciervo sediento y ve un espejismo, pues eso puede causar que vaya corriendo al agua aparente y entonces se caiga por un barranco. The mirage is an illusion. El espejismo es una ilusión. It's an appearance which is empty of substance. Es una apariencia que está vacía de sustancia. But when we project our belief into it, oh, it really is water. Pero cuando nosotros proyectamos nuestra creencia en ella y decimos, sí, de verdad es agua, then this excess of investment, of identification, operates as delusion. We don't know what's going on. y entonces este exceso de identificación funciona como delusión. Entonces ya no sabemos qué es lo que está pasando. So that's what he's saying here, is that when we look around the world and we see many real entities, real separate things, we are deluded. Y entonces lo que dice aquí, que cuando nosotros miramos alrededor y vemos cosas reales, entidades existentes, pues estamos engañados, tenemos delusión. Because it's not just the sense that there is something real. Porque no es solo la sensación de que exista algo real, but that becomes a foundation on which you can attach lots of qualities. Sino que eso se convierte en los cimientos sobre los que tú puedes colocar un montón de cualidades. So when I look out my window just now, I see a car, quite an expensive car. Y entonces cuando yo miro por mi ventana justo ahora, pues yo veo un coche, un coche bastante caro. So I've just told you a lie. Vale, pues os acabo de mentir. What I see is colors and shape. Lo que yo veo son colores y formas. This is called a car. Esto se llama un coche. That is to say, the sign, the identificatory sign, motor car, can be applied to this patterning of illusion. Es decir, el signo coche puede ser aplicado a este patrón concreto de formas y colores en específico. But once I think, oh, it is a car. Pero una vez que yo pienso, pues sí, es un coche. Then, like vultures gathering around a corpse. Y entonces, igual que si fuesen buitres que se reúnen alrededor de un Many cadáver, associations arrive. Surgen un montón de asociaciones. It's an expensive car. Es un coche caro. That family had 2 cars. Esa familia tiene 2 coches. Oh, how do they make their money? ¿Cómo consiguen tanto dinero? Maybe some trouble is going on in that house. Vale, quizá haya algún problema en esa casa. You could have envy, you could have a desire to phone the police and inform them that they're drug dealers. Puede que tengas envidia, puede que te den ganas de llamar a la policía e informar que en esa casa hay traficantes de droga. All of these associations and thoughts land on, oh, this is an expensive car. Todas estas asociaciones y pensamientos aterrizan sobre ese es un coche caro. And the interesting thing, if you observe this for yourself, is the more your associations arrive, y lo interesante es que si tú lo observas por ti mismo, que cuanto más asociaciones surjan, the more they polish the object. Más le dan brillo al objeto, más abrillantan el objeto. It starts to be very bright. Se empieza a convertirse en algo muy brillante. It's reflecting light.
refleja luz It's impenetrable to insight. y es impenetrable a la comprensión profunda. So the reification, the turning of the shape into a noun, it is a car. Y entonces la cosificación, el convertir esa forma en un nombre, en decir esto es un coche, which supports further associations and interpretations, que apoya más cosificaciones, más interpretaciones, creates a shiny, impenetrable surface which confirms it is what it is. Crea una superficie brillante, impenetrable de es lo que es. So this is delusion. Entonces esto es delusión. This car is not deluding me. Este coche no me está engañando a mí. I am deluding myself on the basis of the complex interpretations I bring to the car. Yo me estoy engañando a mí mismo sobre la base de las interpretaciones complejas que hago sobre ese coche. Now, I can do the same thing to people walking in the road, Bueno, pues puedo hacer lo mismo con la gente que va andando por la calle, to dogs, to birds in the sky, to trees. con los perros, los pájaros en el cielo, con los árboles. That's an awful lot of deluded objects. Eso es un montón de objetos engañosos. How will I get out of this jungle? ¿Cómo puedo salir de esta jungla? But the answer is clear. Y pues la respuesta es clara. The objects are not deluded. I'm deluded. Los objetos no están engañados, yo estoy engañado. The answer doesn't lie in the object. La respuesta no está en el sujeto. So we can Perdón, do a en el very objeto. simple practice. Look at something in your room. No está en el objeto. Y entonces podemos hacer una práctica muy sencilla. Mira a cualquier cosa en tu habitación. Now you know what looking is. Y ahora ya sabes, tú ya sabes qué es mirar. Then you turn that towards yourself. Y Look for your ahora mind. gira eso hacia ti mismo, hacia tu mente. You see thoughts appear, feelings, memories. Y entonces ves aparecer pensamientos, sentimientos, recuerdos. Not the mind, not the mind, not the mind. La mente no es la mente, no la mente, no es la mente. If you look for the mind, you find liberation from the delusion of self. Si tú buscas la mente, tú encuentras liberación del yo engañado. If you look in the world, you just get more basis for self-confusion. Si tú buscas en el mundo, vas a encontrar simplemente más base de confusión. So then he quotes Shantideva. Y entonces él pone He says, palabras de when both Shantideva. existence and non-existence cease to be present to the mind, there is nothing else. Cuando tanto lo existente como lo no existente cesan de presentarse ante la mente, no hay nada más. Being free of perception, mind is truly at peace. Por tanto, libre de percepción, la mente está verdaderamente en paz. So, existence and non-existence are interpretations. Entonces, existencia y no existencia son interpretaciones. He's not talking about things out there that are arising and coming at you. No habla de cosas que hay ahí fuera que surgen y que llegan hacia ti. It means when the habit of organizing experience in terms of existence and non-existence, Sino que el hábito de organizar la experiencia en términos de existente y no existente, that is to say, in terms of binary oppositions, es decir, en términos de oposición binaria, then without this oppositional structure, entonces con there is esta, nothing else. con esta estructura oposicional, entonces no hay nada más. Because if I say I am a man, Porque si yo digo yo soy un hombre, that's because I'm not a woman. eso es porque yo no soy una mujer.
So when I say man, Entonces, cuando yo digo hombre, the invisible partner to this is non-woman. la parte invisible de eso es mujer, ¿no? When you say man, it looks like something, oh, he's a man. Cuando tú dices hombre, pues parece que eso es algo, vaya, él es un hombre. But man has no meaning without not woman. Pero hombre no tiene sentido sin mujer, no. So this is how the binary or dualistic structure of conceptualization generates the experience of real entities which have an excluded opposite. Y así es como la oposición de cosas reales genera pues algo que excluye lo demás. So whenever you're looking at something, entonces cuando estés mirando algo, where is Cinderella? ¿dónde está Cenicienta? She used to be in the main house, solía estar en la casa principal, but her place has been taken by the two ugly stepsisters. Pero su lugar lo han tomado esas dos hermanastras Cinderella is feas. there, but invisible. Cenicienta está ahí, pero invisible. So it is the same for us. Where is the abandoned twin? Y es lo mismo para nosotros. ¿Dónde está el gemelo abandonado? This is an apple. Esto es una manzana. The abandoned twin is all other fruit. El gemelo abandonado es pues toda la otra fruta. Because the apple stands in relation to not grapes, not pears. Porque la manzana se coloca en oposición a uva no, pera no. And the more something is defined, you see there is a more intimate exclusion. Y cuanto más definas algo, ves que hay una exclusión íntima, hay más exclusión íntima. There are many kinds of apples. Hay muchos tipos de manzanas. So if I say this is I don't know, a Cox's pippin. Bueno, y entonces si yo digo, pues esto es una manzana reineta, all the other kinds of apples are not there, but they are there. Pero entonces todo because they're not there as there allows the Cox to be there. Porque en ese momento todos los otros tipos de manzanas están allí y no están allí, porque el hecho de que no están allí permite que esa manzana reineta, por ejemplo, pues sea as a lo que basic es. Formula, you could explore the ego self is always exclusive. Y entonces como fórmula básica tú puedes explorar que el yo ego siempre es excluyente. I am me, I'm not you. Yo soy yo y no soy tú. The mind of the Buddha is inclusive. La mente del Buda es inclusiva. The Buddha has awareness, open, present. El Buda tiene presencia, se da cuenta, está presente. But no identity. Pero no tiene identidad. Because the Buddha shows different forms according to the needs of beings. Porque el Buda muestra diferentes formas según las necesidades de los distintos seres. If you try to define the Buddha, you're just exploring your own capacity for conceptualization. Si tú intentas identificar al Buda, solo vas a explorar tu capacidad de conceptualización. Whatever is established as something can only be something by the exclusion of this, all that is not this something. Cuando tú estableces un algo, tú solo puedes establecer ese algo con la exclusión de todo aquello que no es ese algo. So back with the old example, when Archimedes got in the bath and the water splashed over the side.
Y entonces, volviendo al ejemplo antiguo, cuando Arquímedes se metió en el baño y el agua pues salió, The volume of rebosó, his salió del body año, displaced the equal volume of water. el volumen de su cuerpo desplazó el mismo volumen de agua. So if I say, basically, I'm Scottish, Entonces, si yo digo, oh, pues básicamente yo soy in the escocés, assertion of that, en esa all the other things afirmación, that I am are at least momentarily excluded. cuando yo digo eso, pues al menos en ese momento todas las otras cuestiones que yo soy son I then have to drop the excluidas. primary identification with being Scottish in order to be a man. Y entonces tengo que dejar caer o soltar esa identificación de soy escocés para adoptar esta otra de ser un hombre. Now, being Scottish doesn't exclude women, Bueno, pues ser escocés no excluye a las but mujeres, being a man excludes women. pero ser un hombre excluye a las mujeres. So you can look for yourself, whatever momentary definition you have of yourself, and say, I'm this or I'm like this. Y entonces tú puedes observar por ti mismo que cualquier identificación o cualquier forma concreta que tú tengas en un momento y digas yo soy así, There is an implicit exclusion, hay una exclusión implícita, a displacement. un desplazamiento. Usually we don't see this, Normalmente no vemos esto, but sometimes it manifests. pero a veces se manifiesta. So when you have, for example, a lot of immigration, Por ejemplo, cuando tienes un montón de inmigración, then the right-wing people might be protesting and say, England for the English. entonces la gente de derechas pues puede que proteste y diga la Inglaterra These para los people shouldn't ingleses, be here. para los ingleses. Esta gente no debería estar aquí. But then someone in the crowd may have been from a family from India. Pero entonces alguien entre los espectadores puede que They su have a origen British familiar sea de la passport. India y tenga un pasaporte británico. Then they're saying, England for the English, keep these foreigners out. Y entonces dicen, Inglaterra para los ingleses, mantén fuera a los extranjeros. Then maybe I'm standing next to the person, I'm thinking, are you English? Are you English? Yeah. Y entonces quizás yo esté de pie al lado de esta persona y yo le diga, Are you pero the proper English? tú eres inglés, tú eres un inglés There you correcto. see, as soon as you have a shape or a form or an identity, it will be excluding something else. En el momento, entonces lo ves, en el momento en que tú tienes una forma, una formulación, pues tú estás excluyendo a alguien más. And then you say, oh, these bloody foreigners, they come here, they spoil our culture. Y entonces tú dices, estos malditos extranjeros, estos llegan aquí y destrozan nuestra cultura. As if the culture was one simple thing. Es como si la cultura fuese una única cosa, simple. In terms of these foreigners, England is England. En términos de estos extranjeros, Inglaterra es Inglaterra. But inside England, Pero dentro de Inglaterra, the people in London don't like the people from the north so much. a la gente en Londres no le gusta mucho a la gente del norte. They think, oh, A los de Newcastle, Londres, who would want to live there? a los de Londres no le gusta mucho la gente del norte y dicen Newcastle. ¿Quién va a Then querer vivir inside ahí? Newcastle, for sure, there will be a division from people on the west side or the east side of the city. Y por supuesto en Newcastle también hay una división de gente que vive en la parte este de la ciudad y gente que vive en la parte oeste de la ciudad. So if you see the principle that operates here, Y entonces si tú ves el principio que funciona aquí,
you can see how terribly sad this is. Puedes ver cómo de terriblemente Apart triste from todo its esto es. stupidity and the way it often leads to great cruelty and even genocide, Aparte de estupidez y cómo a veces puede conducir a un sufrimiento enorme y a veces incluso a genocidio, it's very sad because it imagines that there is a purity which has to defend itself against contamination. es muy triste porque imagina que hay una pureza que tiene que defenderse a sí misma del oscurecimiento. Now, the Dharma Dhatu, the infinite hospitality, Y entonces el Dharmadhatu, la hospitalidad infinita, has no specific identity. no tiene ninguna identidad específica. All are welcome as they are. Todos son bienvenidos tal como son. Because all the forms belong here, emerge here, are part of the being here-ness, Porque todas las formas emergen aquí, surgen aquí, aparte de su estar aquí, no form is more here or has more belonging than any other form. en ninguna forma tiene más derecho a estar aquí que ninguna otra forma. Nothing is special, Nada es especial. or everything is special, O todo es especial. but nothing is more special than anything else. Pero nada es más especial que lo demás. This is the evenness, which is the purification of the poison of pride. Esta es la igualdad, que es la purificación del veneno del orgullo. So I hope this gives you some sense of how in your own mind delusion arises very easily. Bueno, pues yo espero que esto os dé una sensación de cómo la delusión en vuestra mente pues surge tan fácilmente. It's not that we are bad people to be deluded. It's not a punishment for something. Y no es que seamos malas personas y nos engañemos, no es que haya que castigarnos por nada. It's what occurs when there is identification with a narrow set of factors as being I, me, myself. Es lo que sucede cuando hay una identificación con un conjunto de factores muy estrecho con el que nos identificamos siendo yo mismo. We don't have a fixed identity. No tenemos una identidad fija. Now, at my age, my identity is blowing away day by day like the leaves from the autumn trees. Ahora, a mi edad, mi identidad pues se está desvaneciendo día a día como las hojas del árbol en otoño. I forget more things. Yo se me olvidan más cosas. When there are problems with the computer and people helpfully say, oh, this is what you have to do, Cuando tengo problemas con el ordenador y la gente de manera ayudando me dice esto es lo que tú tienes que I hacer, don't want to know. no quiero saber. My time for learning new things like that is gone. El tiempo que yo tenía para aprender nuevas cosas de ese estilo ya se fue. I would prefer just to sit and look at the screen and nothing is happening. Preferiría sentarme a mirar a la pantalla y que no suceda nada. Like with the trees, when autumn comes, the sap is going down into the roots. Exactamente igual que con los árboles, cuando llega el otoño, la savia pues baja hacia las raíces. And the same with age, our energy draws back into the heart chakra. Exactamente igual con nosotros, con la edad, nuestra energía se retira hacia el chakra del No corazón. doubt the world is full of exciting things, but I'm not so interested. Sin duda, el mundo está lleno de cosas estupendas, pero a mí no me interesan. So that's a phase
or a mood of my life at this stage. It wasn't always like that, of course, but it arises like this due to causes and conditions. Entonces esa es una fase, eso es un estado de ánimo de mi vida en este momento y por supuesto no era siempre así, sino que es lo que surge en este momento de edad de mi So the vida. key thing here is we can't grasp ourselves. We can't say anything definitive about who we are. Y la cuestión clave aquí es que nosotros no podemos aferrarnos a nosotros, atraparnos a nosotros mismos, es decir, no podemos decir nada definitivo sobre nosotros. And we can't grasp other people. We can't nail them down or put them in a box. No podemos tampoco atrapar a otras personas, no podemos decir quiénes son y colocarlos en una caja. So this craving, longing, grasping, needing something, we start to see as how we make our own prison. Y entonces con este anhelo, con este aferramiento, empezamos a darnos cuenta de que cómo nosotros construimos nuestra propia cárcel. So we don't need to study a lot of texts. Y entonces no necesitamos estudiar un montón de textos. Just observe yourself and other people. Simplemente obsérvate a ti mismo y a los demás. You see the children playing, but you no longer play like that. Tú ves a los niños jugando y bueno, tú ya no juegas así. You have lost so many of the identities you once inhabited. Tú has perdido tantas identidades que has habitado. So again, it's the middle way. Entonces, de nuevo, es el camino medio. We're not trying to get rid of any identity, otherwise we'd just be a big empty space. No queremos liberarnos de toda identidad, porque si no seríamos simplemente un gran espacio vacío. Rather, we want to see that my identities, multifold, arise co-emergent with different situations. Más bien, lo que queremos ver es que mis identidades, varias, múltiples, surgen de acuerdo con las características de cada situación. I don't exist as someone or something. No existo como alguien o como algo. But at any moment, aspects of my open potential will be evoked by the patterning of my environment. Sino que en cualquier momento determinados aspectos de mi potencial va a ser evocado por determinados aspectos del entorno. So again, you can see this in relation to Shantideva. Entonces, de nuevo, tú puedes ver esto en relación a Shantideva. Neither existent nor non-existent. Es decir, no es ni existente ni no existente. He says, being free of perception means not seeing myself as something, not seeing you as something. Dice libre de percepción, es decir, no verme a mí como algo y no verte a ti como algo. Mind is truly at peace. La mente está verdaderamente en paz. It's not at peace because it's hiding from what's occurring. Y no es que esté en paz porque se oculta de lo que sucede. It means I see. Significa veo. But my seeing is freed from the need to grasp what I see, to turn it into something. Pero mi visión está libre de la necesidad de aferrarme a lo que veo, de convertirlo en algo. So, if we go back, when we looked at the meaning of relative truth, entonces, si volvemos al significado de la verdad relativa, it's like fiction, it's imagined. Es como la ficción, es algo imaginado. But in the false or limited relative truth, we're trying to convince ourselves that what is imagined is real. Pero en la verdad relativa falsa, nosotros estamos imaginándonos que aquello que
sea, nosotros nos creemos que aquello que imaginamos But if we es real. stop cheating ourselves in this way, Pero si nosotros dejamos de engañarnos a nosotros mismos de esta manera, then we see, oh, yes, it's an illusion. y entonces podemos darnos cuenta, sí, vaya, es una ilusión. Because sometimes I'm like this, sometimes I'm like that. Porque a veces soy así, a veces soy de esa otra manera. Just as the mirage arises from the heat of the sun, the density of the air, and the angle of the light, Exactamente igual que un espejismo surge de acuerdo a el calor de la carretera, la densidad del aire, el ángulo con el que llega la luz. so this energy formation or potential, which I can call myself, sometimes looks happy, sometimes looks sad, according to circumstances. Entonces esta energía, este potencial que yo llamo mi yo, pues a veces se muestra feliz, a veces se muestra triste. I don't have a fixed identity to defend. No tengo una identidad fija que defender. For example, when I started to look through this text, I found many mistakes. Por ejemplo, cuando empecé a ver este texto, encontré un montón So, de errores. if I have, as part of my repertoire of James, Entonces, si yo he tenido como parte de mi repertorio como James, someone who makes mistakes, ahí en ese repertorio alguien que then comete it's quite errores, easy to say, yeah, I made quite a lot of mistakes. entonces es fácil decir, vaya, sí, yo cometo un montón de errores. There are spelling mistakes, punctuation mistakes, and so on. Hay errores de puntuación, errores I make mistakes, I get tired, this happens, that happens. errores de ortografía. Bueno, pues yo me canso, esto None of sucede. these is definitive of who I am. Ninguno de ellos es definitivo de quién yo soy. I am the empty space of the emergence of infinite patterns in response to infinite patterns. Yo soy el espacio vacío de respuesta de infinitos patrones a infinitos patrones. So he says, with regard to actuality or seeing clearly, Y entonces dice, en lo que se refiere a la realidad o ver claramente, the truth which is to be awakened to, which is the ultimate great, all-pervading space free of interpretation, la naturaleza que hay que conocer, a la que hay que despertar, que es el gran espacio primordial que todo lo traspasa y está libre de cualquier interpretación conceptual. this is without any basis for the discrimination of the two truths, and so one should not discriminate. Esto pues carece de base que sustente la distinción de las dos verdades y por tanto uno no debería distinguirlas. Everything you see, hear, smell, taste, Todo lo que tú ves, todo lo que tú oyes, todo lo que tú saboreas, this hueles, is not other than the openness of the ground. no es diferente a la apertura de la base. When you look in the mirror, Cuando tú miras al espejo, you see reflections. tú ves reflejos. The reflection is the mirror and isn't the mirror. El reflejo no es el espejo y es el espejo. Your thoughts are the mind and aren't the mind. Tus pensamientos son la mente y no son la mente. They are the mind because the only place you find them is in your mind. Son la mente porque el único lugar donde los puedes encontrar es en la mente. And yet they don't define your mind. Y sin embargo, no definen tu mente. And because the thoughts are inseparable from the mind, Y puesto que los pensamientos son inseparables de la mente and the mind is empty, y la mente es vacía, the formations or patterns established with these thoughts is also empty. las formaciones, los patrones que establecen estos pensamientos también son vacíos.
So sometimes I feel a bit lazy. A veces me siento un poco perezoso. So I'm lazy. Bueno, pues soy perezoso. There's no need for any guilt or shame. No hay necesidad de sentir culpa o vergüenza. Because there is no one who is lazy. Porque no hay nadie que sea perezoso. Laziness is just a mood of the weather. It blows in on the wind and then blows out again. La vagancia es simplemente un estado de ánimo de que el tiempo proporciona. Es The decir, que patterns puede of ser así, puede appearance ser de otra don't manera. define any essence. Los patrones de apariencia no definen la esencia. You cannot define yourself. Tú no puedes definirte a ti mismo. And yet you are. Y sin embargo, tú existes. You're not vague. Tú no eres algo vago. O sea, algo... We'll have a break in a moment. You maybe go to the kitchen, you make a tea or a coffee or drink some water. Vamos a tener un descanso en un momento y tú puede que te vayas a la cocina y te hagas un té, un café, te bebas agua y las acciones son muy But it precisas. doesn't define who you are. Pero no definen quién eres tú. No one can catch you. Nadie puede atraparte. No. Many people have been shamed in childhood. Bueno, mucha gente ha sido avergonzada durante la niñez. Perhaps you weren't the kind of child your parents had hoped for. Quizá tú no eras el tipo de niño que tus padres esperaban. Or perhaps you tried so hard to be the kind of child they wanted that you lost any sense of your authentic presence. O quizá tú lo has intentado con tanto ahínco ser el tipo de niño que ellos querían que tú fueses, que tú has perdido totalmente cualquier rastro de sensación de autenticidad. Whether you have been trying to establish an identity or they were trying to impose an identity, very often there is a heartbreak around the fact that these identities don't quite fit. They're like shoes that are too small or too big. Tanto si han intentado imponerte una identidad o tú has intentado imponerte una identidad, todo esto puede que dé como resultado que bueno, haya una sensación de que la identidad no es la correcta, como si tuvieses unos zapatos que de alguna manera no encajan, que son demasiado apretados o demasiado grandes. Our mind is empty. Nuestra mente es vacía. You can't grasp it. No puedes atraparla. It's radiant, illuminating all this, which you can't grasp. Es resplandeciente, ilumina todo esto que tú no puedes atrapar. And moment by moment, your embodied participation is responding to circumstances, and you can't grasp any definitive shaping of what you call yourself. Y momento a momento hay diferentes formas, diferentes patrones que tú no puedes tampoco atrapar, que tú no puedes identificar. So he says to awaken to this, to make it actual and living for yourself, is the non-dual original knowing, which is the understanding of all the Buddhas. Entonces dice, despertar a esto es el entendimiento, la comprensión suprema de un Buda, que no hace distinciones entre las dos verdades. So then he says, truly knowing the two truths as they are separately. Y entonces dice, conociendo de verdad, conociendo las dos verdades como son they de both manera become separada, merged inseparably as the non-dual original knowing of union. Dice, una vez que se conocen bien las dos verdades por separado, ambas se fusionan inseparablemente como la cognición pura no dual. Okay, sure.
And he says, this is the liberation which does not abide anywhere. Y dice, esta es la liberación que no mora en ningún lugar. So he's saying, whether you really investigate how things appear, Entonces lo que dice, tanto si tú investigas en cómo se aparecen las cosas, you will find they are empty. vas a encontrar que son Whether vacías. you go in the other direction and find the absolute quality of the mind, that it's empty of any self-substance, Pero si tú vas en la oposición o en la dirección opuesta, investigas la mente y te das cuenta de que está vacía de you cualquier will find that sustancia it is propia, effortlessly filling moment by moment with this field of experience. vas a encontrar que se llena sin esfuerzo, momento a momento, con estas apariencias, con estos Whether you look to momentos the de object or to the experiencia. subject, either way, in their truth, they are empty, and this is the union or the inseparability of the two truths. Y entonces, tanto si vas al sujeto como si vas al objeto, vas a darte cuenta de que son vacíos y de que están y esta es la unión de las dos verdades. And this is liberation from all limitations, a liberation which doesn't sit anywhere or rest on anything. Y esta es la liberación de toda limitación, es decir, la liberación que no descansa en ningún sitio, que no está en ningún lugar, que no mora en ningún lugar. The mind is self-filling and self-emptying, and everything arises and nothing is established. La mente se llena a sí misma y se libera a sí misma. Nada se establece y nada To se... rest in this is itself liberation. Y descansar ahí, eso es la autoliberación. Okay, so we have a break until 1:45. Y vale, vamos a tener un descanso hasta las menos cuartos. See you then. Os veo entonces. Good. Vale, vamos. So I hope you have some sense that what we've been looking at is an aspect of practice. It's not theory. It's something we have to bring into how we approach our daily life. Yo espero que tengáis un poco de sensación de que lo que hemos estado viendo, pues, es un aspecto de las prácticas, no es algo teórico, es algo que tenemos que traer a nuestra práctica, a nuestra vida diaria. So then he's saying that you may understand the truth of this, or as it is, the true way of being of all phenomena. Entonces dice que puede que entiendas la verdad de todo esto, es decir, la verdad de cómo es la realidad de los fenómenos. If you keep your focus on what is around you, Si tú mantienes el foco sobre qué es lo que te rodea, and you don't apply it to the subtle forces which arise in your own mind, to the 5 poisons or afflictions, y no lo aplicas a los rastros sutiles que surgen en tu mente debido a los 5 venenos, then your own experience becomes a source of pride and craving. entonces tu propia experiencia se convierte en un tipo de orgullo, de anhelo. That is to say, if you see that all that you experience is empty of inherent existence, but you think that you exist, you the knower, I understand, then this is going in the wrong direction. Es decir, si tú entiendes que todo lo que te rodea está vacío de existencia inherente, pero tú, el conocedor, tú sí que existes, pues esto es ir en la dirección equivocada. And if we do that, he says, due to this, belief in one's own true existence grows stronger.
So it's important to awaken to or actualize how one truly is in oneself, in one's mental activity, in one's mind, in one's intellect. Y entonces dice que si uno llega a ver esto, pues la creencia en la propia existencia se refuerza. Y entonces es de suma importancia darse cuenta de la condición natural de uno mismo, de los procesos mentales, de la mente y del intelecto. For example, you know if you're sad. Por ejemplo, tú sabes que, A thought comes in your mind and you have a sense that something's happening or that you're thinking something. De que estás triste. O surge un pensamiento en tu mente y tú tienes, tú sabes que tú estás pensando en algo. But intelligence is different. Pero la inteligencia es diferente. Many people who are not very intelligent think they are intelligent. Mucha gente que no son muy inteligentes, pues piensan que son muy inteligentes. Many people like that are involved in British politics. Y muchos de ese tipo están en la política británica. They are convinced that they understand everything when they are pretty obviously stupid. Ellos creen que lo entienden todo, pero es bastante obvio que son estúpidos. Now, intelligence is not an object. Así que la inteligencia no es un objeto. It's a kind of medium Es for the revelation and processing of experiences. Es una especie de medio para la revelación, para el procesamiento de los fenómenos. So sometimes our mind is more bright and clear, and sometimes it's more cloudy. Bueno, pues a veces nuestra mente es más brillante, más clara, y otras veces está más nublada. So he's saying you need to be present with how you are. Y entonces aquí lo que dice es que necesitas estar presente con cómo tú eres. And linking this to what we did just previously, there is Y ligando esto con lo que acabamos no de hacer, advantage in pretending. no hay ninguna ventaja en aparentar. Some days we're dull. A veces, algunos días estamos opacos. Other days we're more bright. Y otros días estamos brillantes. Even if we don't want to tell other people about this, we at least need to know it for ourselves. Incluso si no queremos contarle esto a los demás, al menos tenemos que tenerlo claro para nosotros. It's not something shameful or bad. No es algo de lo que avergonzarse, no es algo malo. It's the truth of the fact that I do not exist as someone with fixed qualities. Es la verdad del hecho de que no existo como alguien que tiene cualidades fijas. We are co-emergent with circumstances. Somos coemergentes con las circunstancias. Therefore, rather than having a preposition, a fixed belief about oneself, we want to be present and simply attend to the patterning which arises in the formation we might call ourselves. Entonces, en vez de tener una predisposición, en vez de tener un juicio ya formado sobre quién somos, es estar presente con las circunstancias y ser el patrón que se manifiesta en ese momento. Must be directly awakened to. Y entonces dice, quien sea el conocedor de ese conocimiento, a ese uno tiene que despertarse. I know I am in London. A quien quiera que sea el conocedor del conocimiento. That is to say, some thought arises in me, I am in London. Yo sé que yo estoy en Londres, es decir, surge un pensamiento en mí que yo me percato que estoy en Londres. The thought, I am in London, it is as if that is the knower of the fact. Entonces, cuando surge esa afirmación, yo estoy en Londres, es como si hay un conocedor de ese hecho. So, this point is a little bit
tricky, a little bit. You have to be careful. Entonces este punto es un poco complicado, hay que tener cuidado. As a subject, I merge with my thoughts. Como sujeto, yo me fundo con mis pensamientos. The thought, I am in London, I am in London. El pensamiento de yo estoy en Londres, yo estoy en Londres. But the thought, I am in London, arises. Pero el pensamiento yo estoy en Londres surge, I am aware of it arising. yo me percato de este surgimiento. Who is the thinker of the thought? ¿Y quién es el pensador de ese pensamiento? No one. Nadie. Who is the knower of the thought? ¿Quién es el conocedor del pensamiento? The awareness, which is not someone. La presencia que no es alguien. Things come to mind. Las cosas llegan a la mente. I found myself saying. Yo me encontré a mí mismo diciéndolo. That is to say, the field or the arena of experience finds a voice through me. Es decir, el campo o el escenario de la experiencia encuentra su When I'm lugar a speaking través de with you mí. now, I don't know través what de mí. I'm going to say. Cuando estoy hablando con vosotros ahora, yo no sé lo que voy a decir. The seeing arises through the connectivity. El ver surge a través de la conectividad. Now, looking at a computer screen is not nearly as nice as seeing your live faces. Desde luego, mirar una pantalla de un ordenador no es tan interesante como ver vuestras caras en vivo. But En directo. nonetheless, I have some felt sense of at least a few of you that I see on my screen. Pero a pesar de eso, yo tengo al menos una sensación de, bueno, unos cuantos de vosotros que os veo en mi pantalla. And with the sense of your presence, I'm speaking. Y con esa sensación de vuestra presencia, yo hablo. No, I am speaking. Entonces, yo estoy hablando. We could hear that in various ways. Podemos oír eso de maneras distintas. I am the agent, the doer. Yo soy el agente, el hacedor. I'm doing the speaking. Yo hago el hecho de hablar. Or I could say, speaking is speaking through me, or speaking is speaking me. O yo podría decir, el hablar está hablando a través de mí, o el hablar me está hablando. Está I find hablándome. myself speaking. Es decir, yo me encuentro a mí mismo hablando. It comes to me through me. Llega a mí a través de mí. With you. Contigo. Without you, it wouldn't be coming through me. Sin ti no me llegaría a mí. This is the sense of the term co-emergence. Y este es el sentido del término coemergente. Geographically, you may be far away. Geográficamente puede que estéis muy lejos. But it is with my sense of you that my speaking is evoked or released. Pero es con mi sentido de vuestra presencia que mi voz se libera. So, in terms of meditation, this is very interesting. Y entonces, en términos de meditación, esto es muy interesante. I am not a solitary, isolated ego self. Yo no soy un yo ego solitario, aislado. My life is manifesting in relationship. Mi vida se manifiesta en relación. It's not relationship that I have, No es una relación que yo tengo, but rather the how I am or how I emerge is generated by the quality of relatedness. sino más bien el cómo yo soy o el cómo yo emerjo, cómo yo me manifiesto, pues depende de la cualidad de la relación. Relationship speaks me, thinks me,
And through this, I have feelings and sensations. La relación me habla, me manifiesta y a partir de ella yo tengo sensaciones. So if you can see this in your own experience, then you directly see subject and object arise together. Y si tú puedes ver esto en tu propia experiencia, entonces te das cuenta de que sujeto y objeto surgen juntos. So I can feel my weight as it's revealed by the pressure on the seat. Bueno, pues yo puedo darme cuenta de mi peso a medida que se revela por la Where my presión bum en el and the asiento. seat meet together, Cuando mi trasero y el asiento se encuentran juntos, there is sensation. hay sensación. This sensation arises from the meeting of the object and the subject. Esta sensación surge a partir del encuentro del sujeto y el objeto. It's not that I feel the chair. No es que yo siento la silla, I am the isolated subject that just happens to be in contact with the chair. yo no soy el sujeto aislado que simplemente sucede que está en contacto con la silla, But the contact gives rise to the sensation. sino que el contacto da lugar a la sensación. So this is the union of subject and object. Entonces, esta es la unión de sujeto y objeto. Just as my sense of you gives rise to my speaking. Exactamente igual que mi sentido de vosotros da lugar a mi hablar, a mi conversación. Oh. So he's saying here, whoever is the knower of the knowledge must be directly awakened to. Y entonces aquí lo que dice, quien quiera que sea el conocedor del conocimiento, a eso es a lo que hay que despertar. The knower of the knowledge is a visitor. El conocedor del conocimiento es un visitante. We all know this. Todos sabemos esto. You try to remember someone's name. Intentas recordar el nombre de alguien Your mind is blank. y tu mente se queda en blanco. Then after some time, it suddenly arises. Y luego, pasado un rato, de pronto surge. The knower of the knowledge was the thought that carried the knowledge. El conocedor del conocimiento es el pensamiento que tenía ese conocimiento. When you were at school and you had to prepare for exams, Cuando tú estabas en la escuela y tenías que prepararte para los exámenes you're doing revision, y estabas revisando, it's as if you're polishing pathways that will give you access to this information. es como si tú estuvieses puliendo los caminos que te van a dar acceso a esa información. So when the question arises, Entonces, cuando surge la pregunta, you start to write your answer. empiezas a escribir tu respuesta. If that question hadn't been on the exam paper, Si esa pregunta no hubiese estado en el papel de examen, you wouldn't have been writing that answer. no estarías escribiendo esa respuesta. The question brings a patterning of information. It evokes it so that it flows through you. La pregunta trae un flujo de información que evoca que surja a través de ti. So I'm trying to encourage you to observe how it is for you. Entonces estoy intentando animaros a observar cómo es en vosotros. You don't need to have the concept of an ego self to do this. No necesitáis tener el concepto de un yo-ego que haga todo esto. Say you've misplaced your keys. Por ejemplo, imagina que no puedes encontrar tus llaves Trying to think. y intentas pensar. Then it comes to you. Oh God, I left them in the kitchen. Y entonces llega a ti y dice, ¡ay, sí, las dejé en la cocina! Who thought that thought? ¿Quién pensó ese pensamiento? I didn't think that thought because I lost the keys. Yo no he pensado ese pensamiento porque yo perdí las llaves.
oh, it's the connectivity that brings the thought. Es la conectividad la que trae el pensamiento. There is no thinker of the thought, no ego self that's got a little factory pumping these things out. No hay ningún pensador del pensamiento, no hay ninguna fábrica del ego que esté produciendo todos estos pensamientos. This is why if we have anxiety, like in going for a job interview, Y esto es por lo que si tenemos ansiedad como la que nos da cuando vamos a una entrevista de trabajo, we might not do very well puede que no lo hagamos muy bien, because we're trying to think, what should I say to these people? porque estamos intentando pensar qué es lo que debería decirle a esta gente. Too much thinking. Demasiado pensar. It's making a kind of screen between me and the contact. Y eso fabrica una especie de pantalla entre la gente y yo. And maybe I say something not very good. Y quizá diga algo que no sea muy bueno. Then I think, oh God, they're looking at me. Ay, entonces pienso, oh Dios, me están mirando. I feel I'm really examined. I'm like an object. Me siento verdaderamente examinado, soy como un objeto. Then it's very hard to speak. Y entonces es muy difícil hablar. We probably all have this kind of experience. Probablemente todos tengamos este tipo de experiencia. Then if we relax, it flows again. Y entonces si nos relajamos, pues fluye de nuevo. The like intelligence is the flow of connectivity. Entonces la inteligencia es el flujo de la conectividad. So if we want to find this knower, there are two aspects, he says. Y entonces dice que si queremos encontrar este conocedor hay dos aspectos. So we need to know these two aspects of the truth, the relative and the absolute, and their inseparability. En primer lugar, se debe entender la verdad en sus dos modos, absoluto y relativo, y luego, en última instancia, se debe realizar la inseparabilidad de la verdad. So he then says we have to see that as a general principle everywhere, all relative appearances have no internal self-definition and are like illusion. Entonces dice que como principio general nos tenemos que dar cuenta que las apariencias relativas, que los objetos del conocimiento carecen de una naturaleza propia inherente, es decir, son una ilusión. And from the absolute point of view, they neither exist nor do not exist. They are just like the sky. Y que desde el punto de vista absoluto ni existen ni no existen, es decir, son tal como el cielo. When you go for a walk and you look at the sky, Cuando tú vas a dar un paseo y miras al cielo, you can't say it's not there, no puedes decir que no esté ahí, and yet it's not here as something. pero sin embargo no está aquí como un algo. Maybe the clouds are here as something, or the rainbows, or the moon. Quizá las nubes estén aquí como algo, o quizá un arco iris, o quizá la But luna, not the sky. pero no el cielo. So what we need to get this pure relative truth is to understand the great middle way, or the great avoidance of the extremes, which is the ultimate inseparability of the two truths. Y entonces lo que necesitamos es el gran camino medio, es decir, evitar los extremos, y eso es la inseparabilidad primordial de las dos verdades. And he says, and we do this by means of the intellect or mentation. Y dice, lo hacemos a través del intelecto o del pensamiento. That is to say, we have to study these teachings and reflect on them and apply them to our own experience. Es decir, tenemos que estudiar estas enseñanzas y aplicarlas y verlas a través de nuestra experiencia.
So again, he quotes Shantideva. Y The de nuevo, absolute is not within the sphere of the intellect. The intellect desires the relative. cita a Shantideva diciendo, el absoluto no está dentro de la esfera del intelecto, el intelecto desea lo relativo. That is to say, you cannot think yourself to the absolute or to emptiness. Es decir, no puedes llegar a lo absoluto o a la vacuidad a través del pensamiento. So the great Indian philosopher and yogi Nagarjuna Entonces, el gran filósofo y yogi indio Nagarjuna was famous for adopting the path of negation. fue famoso por adoptar el camino de la negación. He didn't make any formulation of how the absolute is. No hizo ninguna formulación de cómo es lo absoluto, but he reviewed the propositions put forward by other thinkers and always came to the conclusion, neti neti, not this, not this. pero él revisó todas las afirmaciones de otros pensadores y siempre llegó a la misma conclusión, neti neti, no esto, esto no, esto no. Now, this doesn't mean it has nothing to do with us. Eso no significa que no tenga nada que ver con nosotros. But what it means is it has nothing much to do with the structure of our ego. Lo que sí significa es que no tiene mucho que ver con la estructura de nuestro The ego. ego is the aspect of ourself that's always trying to apprehend or catch something. El ego es ese aspecto de nosotros que siempre intenta atrapar algo, aprehender algo. So we say, now I understand. Y entonces decimos, va, sí, ahora entiendo. But that can't be applied to the absolute. It's not something you understand. Pero eso no puede aplicarse a lo absoluto, no es algo que tú entiendas. We are the absolute, and we are the relative, and we are the non-duality. Somos lo absoluto y somos lo relativo y somos la no dualidad. So in a sense, he's saying, use your intellectual understanding to loosen up the structures that you stand on, the assumptions that you carry. Es decir, está diciendo que utilices tu entendimiento intelectual para soltar, para aflojar a la estructura sobre la que te asientas, el entendimiento sobre el que descansas. But be careful. Pero ten cuidado. My teacher always said that Manjushri, the bodhisattva who represents intelligence and wisdom and understanding, Mi maestro siempre decía que Manjushri, el bodhisattva que representa la inteligencia, la sabiduría, la comprensión, he holds a sword. Él tiene una espada. And this sword has a blade which is sharp on both sides. Y esta espada tiene una hoja que está So he afilada por can los dos cut lados. out and he also cuts in. De manera que él puede cortar hacia un lado, pero también puede cortar hacia otro lado, hacia afuera y hacia adentro. So if you enjoy being someone who knows something, Entonces, si tú disfrutas ser alguien que sabe algo, que you're conoce using algo, the sword to cut up the world into digestible pieces. tú estás utilizando la espada para cortar el mundo en trozos digeribles. But if the sword comes back, it'll slice you up too. Pero si la espada vuelve hacia atrás, también te va a cortar a ti. So that's why Pato Rinpoche says, thus towards whatever intellectual understanding one has, if pride and craving arise, then that pride and craving is the work of demonic delusion, and due to it, one's understanding will become false. Y entonces nos dice Patrul Rinpoche, es decir, cualquier comprensión intelectual que provoque la aparición del orgullo y el deseo, quiere decir que ese orgullo y ese anhelo son obra del engaño demoníaco y por tanto esa comprensión resultará falsa.
So some of us have looked at this issue before. Algunos de nosotros hemos visto esta cuestión antes. What we want is knowing, which is a capacity, Lo que queremos es saber, que es a una capacidad, potential, un potencial, but it's not pre-shaped. pero no está preconfigurada. So I have a hand. Entonces yo tengo una mano, My hand can do many things, mi mano puede hacer muchas cosas and it can pick up the pen. y puede coger I hold the el pen. bolígrafo. Y yo tengo el This bolígrafo, gives me power, me da poder, but I'm also the prisoner of the pen. pero también soy el prisionero del bolígrafo. In order to hold the pen, I give up my freedom. Para poder sostener el bolígrafo, abandono mi libertad. I get my freedom back by giving up the pen. Obtengo de vuelta mi libertad soltando el bolígrafo. So this is what he's saying, that if you have pride and craving to know something, to be an expert, to be a specialist, Y eso es lo que dice, si tú tienes orgullo y anhelo de tener un conocimiento, de ser un especialista, then your mind closes around this information, this knowledge, in the way your hand closes around the pen. y entonces de ser un experto, entonces tu mente se cierra en torno a este objeto, es exactamente igual que la mano se cierra en torno a un bolígrafo. Liberation comes from the subject. La liberación viene del sujeto. The pure state of the subject is unborn awareness. El estado puro del sujeto es la presencia no nacida. This is always empty. Esto siempre está vacío. It has no fixed content. No tiene ningún contenido fijo. That's why it can reveal everything. Por eso es por lo que puede revelarlo todo. The empty cup has the greatest potential. La taza vacía es la que tiene el If you put potencial más orange grande. juice into the cup, Si tú pones zumo en la taza, but you only had enough to half fill it, pero solo tienes suficiente como para llenarlo hasta la mitad, it's probably not beneficial to top it up with coffee. probablemente no sea beneficioso llenarla con café. Because the orange juice is exclusive. Porque el zumo de naranja es excluyente. It's saying, keep out, I am orange juice. En lo que está diciendo es, mantente fuera, yo soy zumo de naranja. I am Scottish, I am male. Yo soy escocés, yo soy masculino. All of these identities and definitions are limitations. Todas estas identidades y definiciones son limitaciones. Now, it's not an either or, Entonces, no es que sea un o uno u otro, because our mind is always filling and emptying with experience. porque nuestra mente siempre está llenándose y vaciándose con experiencia. So, if you were a parent and you might be at home quite happily, Bueno, pues si tú eres un padre, una madre y tú estás en casa bastante pues, tranquilo y feliz, and then there's a banging on the door and a cry, and it's your small child, and they're saying, Mama, Mama. y entonces alguien llama a la puerta y lloran, alguien llora y te dice, mamá, papá, You rush, you're upset. What's the matter? tú corres porque estás preocupado, ¿qué es lo You que don't pasa? say, oh, these fucking children, I'm happy, go away. No dices, ay, estos jodidos niños, vete, déjame en paz, estoy tranquilo. Your happiness is gone, Tu felicidad se fue, but you're full of concern for the child. pero estás lleno de preocupación por el niño. This is our mind. Esa es nuestra mente. So we fill, we empty situationally. Entonces nos llenamos, nos vaciamos situacionalmente. The block is to take up a position.
Si se adopta una posición, entonces hay un bloqueo. This is me. This is how I am. Así soy yo, así es como yo soy. So it's the same saying, I am a scholar. I understand these things. Es lo mismo cuando se dice yo soy un erudito, yo entiendo estas cosas. This looks powerful. It looks to be someone. Eso tiene una apariencia de poder, tiene una apariencia de que eres alguien. But it's a demonic delusion. Pero es un engaño demoníaco. The knowledge you have in your mind El conocimiento is que a tú tienes sign of your very slow metabolism and evacuation process. El conocimiento que tú tienes de ti mismo es un signo de tu metabolismo lento y de tu When evacuación you were lenta. born, you didn't know very much. Cuando tú naciste no sabías mucho Then you learn lots and lots of things. y luego aprendiste muchas cosas. And if you live long enough, you will forget everything you know. Y si tú vives lo suficiente, te vas a olvidar de todo lo que sabes. You'll just be sitting in your chair looking, oh, happy to be here. Where am I? Tú simplemente vas a estar sentado feliz en tu silla y diciendo, que estoy contento de estar aquí. ¿Dónde estoy? So when you are full of knowledge, Entonces, cuando tú estás lleno de conocimiento, this is just constipation. esto es simplemente estreñimiento. Sooner or later, the shit will vanish. Antes o después, la mierda va a desaparecer. So that's why he says it's a demonic delusion. Y por eso, por lo que dice, es un engaño demoníaco. And if you hold on to that substantialization, that making it some definite thing, your understanding will become false. Y si tú te aferras a ese conocimiento, entonces esa comprensión resultará falsa. Because the knowledge will have been established inside the binary opposition of knowing and not knowing. Porque el conocimiento entonces se ha establecido dentro de esta oposición binaria de conocer y no conocer. So then he quotes a sutra, and which says, what is called attainment is unstable. What is called clear realization is greed. Y entonces cita un sutra y dice, lo que se llama logro es inestable, lo que se llama realización clara es codicia. Oh. In our life we have had many different kinds of attainments. Bueno, pues en nuestra vida hemos tenido muchos tipos de logros. Learning to ride a bicycle, climbing trees, learning another language. Aprender a montar en bicicleta, a trepar a los árboles, a hablar otro You have idioma. an achievement, Tienes un logro, but it's unstable. pero es inestable. If the government decided that everyone had to retake their final school exam, Si el gobierno decidiese que todo el mundo tiene que volver a pasar sus exámenes finales en la escuela, this might be a bit of a problem. esto podría ser un pequeño problema. Because we have that attainment was unstable. Porque ese logro fue inestable. In the same way, he says, what is called clear realization is greed. Y de la misma manera dice que lo que se llama realización clara es codicia. You seem to have some insight. Things become a bit clearer. You have a good meditation. Parece que has tenido una comprensión profunda, has tenido una meditación muy clara. Oh, that was an experience. Bueno, pues eso fue una experiencia. But it tasted good. Pero tenía un buen I sabor. like it. Sí, me gustó. I want more. Quiero más. I wanted to come back. Quiero que vuelva. So this is the meaning of greed here. Pues ese es aquí el significado de codicia. You turn a bright revelation, an insight,
into a commodity that you could try to hang on to and increase. Tú conviertes una revelación brillante, una comprensión, en una especie de mercancía de la que tú quieres más y más. So he says this instability and greed are the work of demonic delusion. Dice, la inestabilidad y la codicia son obra del engaño demoníaco. No, the formulation that it's a demonic delusion is quite helpful. Bueno, pues la formulación esta de engaño demoníaco es bastante útil. He's not saying that if it happens to you, you are deluded and you are a bad person. No te dice que si eso te sucede a ti, tú estás engañado y tú eres una mala persona. What he's saying is, until you are established in the non-duality of emptiness and appearance, emptiness and clarity, and so on, you can fall under the power of demonic delusion. Lo que nos dice es que hasta que no estés fuertemente establecido en la inseparabilidad de apariencia y vacuidad, de claridad y vacuidad, tú puedes caer bajo el poder del engaño demoníaco. Don't blame the object, don't blame yourself. No culpes al objeto, no te culpes a ti mismo. But be aware of your tendency to cling on to experiences as if they were an enduring truth. Sino sé consciente, date cuenta de ti mismo como de tu tendencia de que las cosas, de considerar las cosas como verdad. So he says, those with great pride believe I have gained this. Y dice, aquellos de gran arrogancia creen he conseguido esto. Well, that's pretty obvious. Bueno, pues eso es bastante that obvio. way we become stupid. De esa manera nos volvemos estúpidos. What is called my clear realization becomes discursive thought. Lo que se llama mi clara realización se convierte en un pensamiento discursivo. This is like going on holiday. Esto es como irte de vacaciones, watching the sunset, ver la puesta del sol and taking photographs of it. y tomar fotos. The immediacy of the sunset has been turned into a second order representation. La inmediatez de la puesta de sol se ha convertido en una representación de segundo orden. If you grasp the transient meaning and you formulate it as part of a narrative of who you are and what you understand, its freshness is lost and it becomes discursive thought. Si tú te aferras a la experiencia directa y la atrapas, se convierte en un pensamiento discursivo. Oh, this text is a little bit dense and I want us to make good progress with it. So I'm not bringing in pauses for meditation, but you can do your own practice in the evening or in the breaks and so on, because you want your mind to be soft and responsive to get the flavor of the text. Este texto es bastante denso y yo quiero que tengamos una buena comprensión de él y por tanto no estamos haciendo prácticas para la meditación que podéis hacer por vosotros mismos luego por la noche cuando terminemos o en las pausas. So he says, the unmediated actuality or the, the direct awakening or clarity to how it is. Y entonces dice la experiencia directa o la claridad de cómo es, la experiencia no mediada de cómo es. When this is applied to relative intellectual understanding, cuando esto se aplica al conocimiento intelectual relativo, this is absolute. Esto es absoluto. That is to say,
if you understand that thoughts are ungraspable, Es decir, si tú entiendes que tus pensamientos son inasibles, inatrapables, arising like rainbows, que surgen como arcoíris, and you relax from appropriation to grasp, from grasping, y tú relajas esa apropiación de intentar to hacerte con el an aferramiento aesthetic appreciation, y lo conviertes en una apreciación estética, then you have full receptivity and full release. entonces tú tienes una plena receptividad y una liberación plena. So this is the absolute. Y esto es lo absoluto. This is the Dharmakaya of the Buddha, Y este es el Dharmakaya del Buda, open to everything and not caught by anything, abierto a todo y no atrapado por nada. undefended but not vulnerable. Es indefenso, pero no vulnerable. So he says, if you examine yourself as the mind or consciousness or intellect that understands, then you will see that in no way is it a substantial entity. Y dice, si te analizas a ti mismo como la mente o la conciencia o el intelecto que comprende, verás que no hay ninguna manera, o sea, que no hay de ninguna manera algo como una entidad sustancial. You are not a thing. Tú no eres una cosa. Your mind isn't a thing. Tu mente no es una cosa. The space of the mind isn't a thing. El espacio de la mente no es una cosa. Thoughts, feelings, memories, plans are not things. Los pensamientos, sentimientos, los planes, los recuerdos no son cosas. The mind is the space within which appearance occurs. La mente es el espacio en el que tiene lugar la apariencia. The mind is the illumination of the space within which appearances occur. La mente es la iluminación dentro del espacio en el que todo sucede. The mind is the appearances which are illuminated by the brightness of the space within which these appearances come. La mente es la iluminación de las apariencias dentro del espacio en el que todas tienen lugar. So you have to look again and again for your mind. Entonces tienes que buscar una y otra vez tu mente. Some of us have looked many times with the 5 questions. Algunos de nosotros pues hemos mirado, la hemos buscado muchas veces con las 5 preguntas. Does the mind have shape and color, ¿Tiene la mente forma? ¿Tiene color? a size? ¿Un tamaño? Does it come from somewhere? ¿Viene de algún lugar? Stay someplace? ¿Permanece en algún lugar? Go someplace? ¿Va a algún lugar? These 5 questions are very helpful for getting close to the immediacy of how your mind is. Estas 5 preguntas son muy útiles para acercarte a la inmediatez de cómo es tu mente. But we need the direct experience, not just knowledge about it. Pero necesitamos la experiencia directa, no solo un conocimiento sobre algo, sobre ello. If you are eating a sandwich Si tú te estás comiendo un bocadillo and I am watching you eating the sandwich, y yo estoy mirándote cómo te lo comes, ese I can bocadillo, have knowledge about the sandwich you are eating, yo puedo tener conocimiento sobre el bocadillo que te estás comiendo, but I remain hungry. pero yo no se We me quita need el hambre. direct experience. Necesitamos experiencia directa. So then he's more precise now. From the very beginning, mind has been empty of existing and not existing. Y ahora ahora es más preciso, dice, desde tiempos sin principio la mente ha sido vacía de existencia o inexistencia. Now, we feel that we exist. Bueno, pues nosotros sentimos que nosotros existimos. I'm here. Yo estoy aquí. This is the ego self as a proposition. Este es el yo ego como una proposición. The ego self is not the mind.
El yo ego no es la mente. The ego self is a patterning of the potential of the mind. El yo ego es unos patrones del potencial de la energía de la mente. It is within the mind, Es dentro de la mente, but it seems to position itself apart from the mind. que parece que se coloca a sí mismo aparte de la mente. So I might say to you, oh, let me tell you about my mind. Y bueno, pues yo podría decirte, déjame contarte sobre mi mente. From the very beginning, it has been empty of existing and not existing. Desde tiempo sin principio ha estado vacía de existencia o inexistencia. This is telling you a story. Esto es contarte una historia. We use the stories to awaken from the need for stories. Utilizamos las historias para despertar a despertar de las historias. Parents tell children, go to sleep stories. A los padres les cuentan a los niños historias para dormir. The Buddha tells us, wake up stories. Y el Buda nos cuenta historias para despertar. But we, being very perverse, we can turn the Buddha's wake up story into a good night story. Pero nosotros que somos muy perversos podemos convertir las historias para despertar del Buda en historias para buenas noches. So, empty of existing and not existing, he's saying, look at this till it's clear for you. Vacía de existencia o inexistencia, lo que dice es míralo obsérvalo hasta que te quede claro para ti. I exist. Yo existo. Really? ¿De verdad? You might say this. Tú puedes You might decir esto, believe this, puedes creértelo, but it's not true pero no es verdad, because you're changing. porque tú estás cambiando. You manifest. Te manifestas, That's undeniable. eso es innegable, But you don't exist as something because you're not a something. pero no existes como un algo porque tú no eres un algo. Like like the text say, you have to put this on your tongue till you taste it. The words are not enough. Como dice el texto, tienes que ponerlo en tu lengua hasta que lo saborees. Las palabras no son suficientes. Your mind has been empty Tu of mente, beginning and ending. tu mente ha estado vacía de un principio, de un final, Of coming and going, de permanecer of permanence and impermanence, de permanencia o de fugacidad, de ir y of venir, past, present, and future, de pasado, presente, futuro. and is therefore called the absolute actuality. Y por eso se llama la realidad absoluta. What it means is, in being empty of these things, Lo que significa es que intrinsically empty of these things, lo que it is significa also available for transient hospitality towards these things. Y lo que significa es que al estar vacía de estas cosas, vacía intrínsecamente de estas cosas, está disponible, tiene hospitalidad infinita a la manifestación transitoria de estas cosas. It's not that we have two minds, a good mind and a bad mind. No es que tengamos dos mentes, una mente buena y una mente mala. But the mind can be present as it is, or it can be veiled through merging it with concepts. Pero la mente uno puede estar presente con ella tal cual es o estar velada por los conceptos. But beginning and ending, that's what happens with thoughts. They arise and pass, coming and going. Feelings come and go.
Pero principio y final, pues eso es lo que aparece con lo que es con los pensamientos. Los pensamientos tienen un principio, tienen un final. Ir y venir, pues eso es lo que tienen los sentimientos que The van y mind is vienen. like the sky. Y la mente es como el cielo. Planes come, atom bombs explode, birds fly through it, storm clouds, rainbows. Llegan, los aviones pasan por él, en el cielo explotan las bombas atómicas, por el cielo vuelan los pájaros, hay nubes de tormenta, When you arcoíris. see a cloud in the sky, Cuando tú ves una nube en el the sky is empty of the cloud el cielo está vacío de la nube, because the cloud doesn't touch the sky. porque la nube no toca el cielo. In the same way, and you can check this again and again, Y the del mismo mirror modo, is empty of the reflection. y tú lo puedes comprobar por ti mismo una y otra vez, el espejo está vacío de su reflejo. So you go and look in a mirror. Si tú vas y miras en un espejo, Oh, my reflection. mi reflejo It's in the mirror. está en el espejo. That's definite. Eso es definitivo. But then you move away and something else is reflected. Pero luego te mueves de ahí, te vas de ahí y entonces se refleja otra cosa. The mirror was not touched by the reflection. El reflejo no tocó el espejo. It shows, but it is not touched. Muestra, pero no lo toca. The sky shows the rainbow, shows the cloud, but it is not touched or contaminated or conditioned or modified by what is arising. El cielo muestra el arco iris o muestra la nube, pero no tocan nada de estas cosas, tocan el cielo, no lo contaminan, So this no is lo the condicionan. absolute actuality. Y entonces esta es la realidad absoluta. So we come back again and again to the same point. It's not either or. Y entonces volvemos una y otra vez al mismo punto. No es que sea una cosa u otra, It's both and. es ambos, es y. The absolute is full of the relative without becoming relative. Lo absoluto está lleno de lo relativo sin convertirse en relativo. So when he says that it's empty of existing and non-existing, Y entonces cuando dice que es vacía de existencia o inexistencia, that's like saying the mirror is empty of reflections. es como decir que el espejo está vacío de reflejos. The reflection is in the mirror, El reflejo está en el espejo, but the empty, fresh potential of the mirror to show reflections is not limited or conditioned by this reflection. pero el potencial vacío del espejo de mostrar reflejos no se mancha, ni se condiciona, ni se toca por los reflejos. So this is central if you want to practice Dzogchen or Mahamudra. Y esto es central si tú quieres practicar Dzogchen o Mahamudra. What we call samsara or limitation or my mistakes or my confusion or my faults. Lo que llamamos samsara o errores o limitaciones o mis fallos Is not other than the infinite openness of the mind. no es diferente a la apertura infinita de la mente. But I did that bad thing. Pero yo hice esa cosa tan mala. That's a series of words. Eso es una serie de palabras. But I did that bad thing. Pero yo hice esas cosas tan malas. Each word arises and vanishes. Cada palabra surge y desaparece. Nothing is established. No se establece nada.
but due to my grasping, due to my pre-existing belief, I exist, I am a bad person, I should not have done that. Pero debido a mi aferramiento, debido a mi suposición como preexistente, yo he hecho eso. Then it is as if something is established. Y entonces es como si algo se estableciese. But that is delusion. Pero Delusion is believing that something which is not true is true. Pero eso es delusión. La delusión es creer en que es verdad algo que no es verdad. So he then quotes another sutra, mind is not within, and neither is it without, and it cannot be perceived as something other than these. Y entonces cita otro sutra y dice, la mente no está dentro y tampoco está fuera, y no se puede describir de ninguna otra manera. As we have looked already, although I can say my mind, Como ya hemos visto, aunque yo pueda decir mi mente, which grammatically seems to indicate that my mind is something I possess. que gramaticalmente parece que indica que mi mente es algo que yo poseo. In fact, it's the other way around. Mind shows me. En realidad es justo al revés. La mente me muestra a mí. Myself are patternings within the flow of experience revealed by the mind. Yo mismo son patrones dentro del flujo de experiencia de la mente. So the mind is not inside me. Entonces la mente no está dentro de mí. It's not like my kidneys or liver. No es como mis riñones o como mi hígado. And neither is it without, meaning outside, Y tampoco like my está shoes. fuera como mis zapatos. And it cannot be perceived as something other than these. Y no se puede describir de ninguna otra manera. Because whatever you experience as inside you is there revealed as an experience of the mind. Porque cualquier cosa que se te revele como dentro de ti es una experiencia que surge en tu mente. And whatever you experience outside yourself, cars, expensive cars, or trees, or people, this is the experience of the mind. Y cualquier cosa que experimentes fuera de ti, coches, coches caros, árboles o lo que sea, todo esto no es más que una experiencia en tu Everything is the mente. experience revealed by, in, for the mind. Todo es una experiencia revelada por y dentro de la mente. So then he quotes another sutra, one from a Sangha. He says, mind is without form, without color, and without resting place, just like the sky. Y entonces cita otro sutra de Asanga y dice, la mente carece de forma, carece de color y carece de morada, exactamente igual que el espacio. The most important part of our practice is to give ourselves the space and the holiday from busy conceptualization so that we can become close to our mind as it is. El aspecto más principal de la práctica es el de darnos unas vacaciones de nosotros mismos, de manera que nosotros podamos acercarnos un poquito más a quién somos en realidad. We look again and again, we see the mind has no form. Miramos una y otra vez y vemos que la mente no tiene forma. And yet, that absence of form doesn't mean a kind of void, oblivion, a non-existence. Y sin embargo, esa ausencia de forma no da lugar a una especie de olvido o de no existencia en absoluto. Because my freedom to have 1,000 forms is dependent on the absence of a fixed form for my mind.
Porque mi libertad de tener 1000 formas depende de la ausencia de tener una forma fija en mi mente. So I can feel happy or sad Entonces yo me puedo sentir feliz, me puedo sentir because triste, my mind is not intrinsically happy or sad. porque mi mente no es intrínsecamente alegre o triste. My mind has no intrinsic quality Mi mente no tiene cualidad intrínseca except being empty of any intrinsic qualities. excepto que está vacía de cualquier cualidad intrínseca. But because it's both and, Pero puesto que es los dos, que es y, having no intrinsic quality, al no tener cualidad intrínseca and being open to the movement of experience, y estar abierta al movimiento de experiencia, what is revealed to us is the flow of experience in the pulsation of subject and object. lo que se revela a nosotros es la experiencia en la pulsación de sujeto-objeto. So at the moment, my mind, if you like, is the stage or the arena within which is arising my body, the screen in front of me, the images that I see of a few of you, the sense of the room around, what's outside the window. Entonces se podría decir que en este momento mi mente es el escenario en donde se revela a mi cuerpo, la pantalla que tengo delante de mí, la experiencia de algunos de vosotros en la pantalla, todos los sonidos que yo oigo, toda Now, esa in a experiencia. few minutes, we will come to an end. Bueno, pues en unos minutos vamos a terminar. So I would like to reassure you that although you will vanish from my computer, I will not be sitting here all night looking at the computer, praying for your return so that I can be me again. Y yo os quiero tranquilizar en el sentido de que aunque os vayáis y mi pantalla se vuelva oscura, no me voy a pasar aquí sentado toda la noche mirando a la pantalla esperando que volváis Because there are mañana many sources of me being me. para que yo de nuevo vuelva a ser yo, porque hay un montón de fuentes que hacen que yo sea yo. Subject and object are co-emergent. Sujeto y objeto son coemergentes. The mind is not emergent. La mente no es emergente. You can look in the mirror for hours and the mirror will not emerge. Tú puedes mirar al espejo durante horas y el espejo no va a emerger. You can move your face around and different expressions will arise in the mirror. Tú puedes mover tu expresión y van a surgir diferentes expresiones en el espejo. Tú puedes mover tu cara y van a surgir diferentes expresiones en el espejo, pero todo eso no son más que reflejos. So this is like our experience is like the reflection. Y esa es como nuestra experiencia, es un reflejo. Arising and passing due to circumstances. Que surge y pasa debido a las circunstancias. No matter what patterns of arising occur, it doesn't stain the mind, it doesn't mark the mind is fresh. Sin dejar rastros, sin dejar manchas, no importa lo que surja dentro de la mente siempre permanece fresca, nueva. However, if our attention is strongly fixated on the patterning of what is arising, so that it seems to be the whole truth, sin embargo, si nuestra then the atención of the mind will remain unavailable for us, although it is always open and here. Sin embargo, si nuestra atención se sobrefija sobre los patrones que se muestran en la mente, sobre lo que se manifiesta, la apariencia que surge dentro de la mente, pues entonces la apertura siempre presente de la mente no es percatada, aunque siempre esté aquí. So this is the practice. Entonces, esta es la práctica. Firstly,
make friends with impermanence. En primer lugar, hazte amigo de la transitoriedad. Outer impermanence, the seasons, the movement of people in the street, and so on. La transitoriedad exterior, a las estaciones del año, la gente que pasa por la calle, etc. The impermanence of your gesture, what you're saying, the rhythms of your breathing, and so on. La transitoriedad de tus gestos, de lo que tú dices, del ritmo de tu respiración y demás. Then pay attention to thoughts, feelings, sensations, memories. Y luego préstale atención a los pensamientos, sentimientos, recuerdos, planes. To do this, we simply sit, relax, and here we are. Y para hacer esto, tú simplemente siéntate, relájate y aquí estamos. Then the instruction is don't merge into whatever arises. Y entonces la instrucción es no te fundas con aquello que surge, Don't hold yourself back and away from what's arising. no te coloques separado y des un paso atrás de aquello que surge, Just open and present. simplemente abierto y presente. If you like, we go into the state of the mirror or the state of the sky. Se podría decir que vamos al estado del espejo o al estado del cielo. This optimizes our capacity to see a thought coming and going, feeling coming and going, Esto with clarity optimiza, but without involvement. esto optimiza nuestra capacidad de darnos cuenta de lo que va y viene, de lo que va y viene, y entonces hay una claridad de lo que va y viene. Good. So Bien, this is our end for today. We're este back es, again tomorrow morning, 10 o'clock. este es el fin de nuestro día hoy, de vuelta mañana a las 11 horas de España. You may have a busy evening ahead of you, Puede que tengáis una noche whatever's happening. ocupada delante de vosotros con Simply cualquier be aware of the movement of experience. cualquier cosa que suceda, pues simplemente percataros del movimiento de la experiencia. Okay. See ¿Vale? you guys tomorrow. Os veo Have a mañana. good evening. Tenéis buena noche. No, Thank you, James. pleasure. Thank you. Thank you, Thank you. James. Bye. Thank you, James. Thank you. Thanks to our translators. Thank you. Thank you all. Bye. Bye. Goodbye. Bye, everyone. Chao. See you tomorrow. Os veo mañana. Bye. So, if we take birth in a pure land like Sukhavati, the land of happiness, Entonces, si tomamos una refugio en una tierra pura como Sukhavati, that's a place where everything is easy. ese es un lugar en el que todo es fácil. Now, if you have a materialist view, you say, oh, that's just another deceptive fantasy. Pero si tomamos una visión de autoengaño, podríamos decir, bueno, pues eso es una fantasía. This one life is all we have. Esta vida es But todo lo que tenemos. when we truly look at our experience, it is an illusion. Pero cuando miramos a nuestra experiencia, nos damos cuenta de que No es una matter ilusión. what identity we create for ourselves, it's never the whole story. No importa qué tipo de narrativa creemos para nosotros, nunca es toda la historia. All that we imagine is the creativity of the open ground. Todo lo que imaginamos es la creatividad de la base abierta. That's why being in a pure land is helpful, because from there to open to the absolute, the Dharma Dhatu, the single letter A, is not so difficult. Por eso es por lo que abrirse al Dharmadhatu, a esa apertura a la letra blanca A, no es tan difícil.
Whereas in our world, where things seem to be strongly real, the Mientras que idea that the ground or basis is an ungraspable open emptiness seems almost ridiculous. mientras que en nuestro mundo las cosas se sienten tan sólidas, el abrirse a una base abierta, inasible, pues parece casi ridículo. Ideas determine experience. Las ideas determinan la experiencia. We see many countries are turning in a more right-wing direction. Vemos que hay un montón de países que se están girando hacia una dirección hacia la derecha. The right wing always brings a lot of polarization. La derecha siempre trae mucha polarización, As does extreme left-wing positioning. exactamente igual que la posición extrema We izquierda. are right, they are wrong. Nosotros tenemos razón, ellos están equivocados. Oh, we should kill the enemy. Así que debemos matar al enemigo. We have a lot of history of that. De eso tenemos un montón de historia. But when we look in the middle way, Pero cuando miramos en el camino medio, we have the paradoxical clarity of the paradoxical clarity of seeing that the truth of things is their ungraspability. tenemos la claridad paradójica que la verdad de las cosas es su inatrapabilidad, su imposibilidad de ser atrapada. Clarity of definition. This is the only way. This is the one truth. This is very attractive, very seductive, but it's a kind of stupidity. El decir la claridad de la definición, de que solo la definición puede producir claridad, eso puede ser muy atractivo, pero en realidad es una especie de estupidez. Once you take up a position, you limit yourself. En el momento en que adoptas una posición, te limitas a ti mismo. The great, sadly dead, Dzogchen teacher Namkhai Norbu said again and again, do not limit yourself. El gran maestro de Dzogchen, tristemente fallecido, Namkhai Norbu, siempre decía What is a una y limit? otra vez, no te limites a ti mismo. It's ¿Pero a qué es un marker límite? that says on the one side there is this, on the other side there is that. ¿Pero qué es un límite? Pues es una marca que dice, en un lado está esto y en el otro lado está lo otro. If I'm this, I'm not that. Si yo soy esto, yo no soy aquello. If I belong in this group, I don't belong in that group. Si yo pertenezco a este grupo, yo no pertenezco a ese otro grupo. Now, this doesn't mean that you cannot have a very precise discernment. Bueno, pues esto no significa que tú no puedas tener un discernimiento muy preciso. I want to make a distinction here between discernment, which would be the appreciation of the precise formation of an event and its impact on us. Yo quiero hacer aquí una distinción entre discernimiento, que es la apreciación precisa de un acontecimiento en cuanto a su impacto, and differentiation, in which we attribute some essential separative quality in each thing. y diferenciación por la que nosotros atribuimos un valor diferenciativo a cada una de las cosas. In the tantric system, the purification of desire is the wisdom of discernment. En el sistema tántrico, la purificación del deseo es la sabiduría del discernimiento. The original knowing or the uncontrived knowing, which reveals each moment, each event just as it is. El conocimiento original o el conocimiento natural que revela cada momento tal cual es.
when we have desire, we tend to see one thing or one person or one place as being more important than others. Cuando tenemos deseo, tendemos a ver a una persona o una cosa o un acontecimiento más importante que lo demás. If I only had this, I would be happy. Si solo tuviese de eso, sería feliz. If I only didn't have this, I wouldn't be unhappy. Y si yo no tuviera de eso otro, So no we're sería infeliz. perceiving some special qualities which seem to be inherent in the object. De manera que vemos características concretas, especiales, inherentes en los objetos. But yesterday we were looking at how this differentiation of the, let's say, things or objects that we experience, the appearances that we turn into objects, Pero ayer veíamos que esa diferenciación de las apariencias, esa diferenciación que nosotros y las convertimos en cosas, en objetos, these objects are revealed to us as transient moments. estos objetos se revelan a nosotros como momentos transitorios. The appearance goes, and what remains is the concept. La apariencia se va y lo que permanece es el concepto. So the purification of desire is to not reify, not to conceptualize, but to stay with the immediate aesthetic revelation Entonces, in all its wonderful detail. Entonces la purificación del deseo es no cosificar y quedarte con la apreciación estética del momento en su maravilloso detalle, pero sin entrar en detalles. And this is the quality of the Pure Land. Y esta es la cualidad de la tierra pura. In the text it says, well, if you're going to be born in the Pure Land of the Buddha Amitabha, you're born inside a lotus. En el texto se dice que si tú vas a nacer en la tierra pura de Amitabha, tú naces dentro de un loto. If you are ready, if you have freed yourself from your limitations, then the lotus opens. Si tú estás preparado, es decir, tú te has liberado de las limitaciones, But pues if entonces you el still loto have se abre. some traces and some obscuration, El you loto sit inside the closed lotus flower, but Pero- you can hear the Dharma teaching that spreads through the air like music, and then gradually you become purified and ripened. Pero si tú todavía tienes rastros de oscurecimientos, entonces estás dentro del loto cerrado. Pero a pesar de eso, de estar dentro del loto cerrado, escuchas las enseñanzas del Dharma que se cuelan por el aire y entonces gradualmente te terminas purificando y te terminas liberando. We can also take that as an image of our possibility in this life. Y entonces eso también podemos tomarlo como nuestras posibilidades en esta vida. When we are muffled, when we are inside the flower or the cocoon of our self-reference, Cuando nosotros estamos insertos dentro de la reverberancia de we don't nuestra hear the existencia, music of the Dharma directly. y no oímos la música del Dharma directamente. And so we struggle to make sense of it. Y entonces nosotros nos cuesta mucho And to do darle that, we add our sentido. own concepts. Y por eso entonces terminamos añadiendo nuestros propios conceptos. So that's why if we do a tantric practice, we believe, oh, everything is the pure body of the deity. All sound is mantra. Y por eso hacemos la práctica tántrica y decimos todo sonido es el sonido de la deidad, todo sonido es el mantra de la deidad. And because it's mantra, because it is pure, it's simply sound and emptiness,
Y puesto que es solo there mantra, is no need to interpret it or project any additional meaning into it. y puesto que solo es mantra, que es solo el sonido de la deidad, que es sonido y vacuidad, entonces no es Because necesario in fact, the imputar, Pure Land is always here with us. no es necesario imputar un significado extra sobre él, porque en realidad la tierra pura está siempre aquí con Purity nosotros, is intrinsic. porque la pureza es intrínseca. Impurity or obscuration or confusion is adventitious. It arrives, it has a beginning. La impureza, el oscurecimiento es adventicia, es decir, surge y tiene un principio. So if we really reflect and we can see that this is clear, Entonces, si reflexionamos de verdad y nos damos cuenta de que esto es claro, de que esto está claro, then we understand the sadness and the difficulty of the human situation. entonces entendemos la tristeza y la dificultad de la situación humana. We spend our time trying to make things clear. Nos pasamos el tiempo intentando aclarar las cosas, Trying to work out how we should live, what we should do, what things mean. intentando aclarar o averiguar qué es lo que deberíamos hacer, qué es lo que significan las cosas, And we don't recognize that we are caught up in just what the Buddha said. y no nos damos cuenta que estamos atrapados en lo que simplemente nos dijo el Buda. Buddha said, all sentient beings want to be happy, but everywhere they go, they do things which don't bring them enduring happiness. Todos los seres quieren la felicidad, pero en todos lados a donde van hacen cosas que no les producen felicidad. So what we do in search of happiness is to try hard, to think more, to build up more information. De manera que lo que hacemos para obtener la felicidad es intentarlo más duro, buscar más información, el estudiar un montón. And in doing this, we don't recognize that we are actually covering the innate purity and brilliance of what is here. Y al hacerlo, nosotros no nos damos cuenta de que en realidad lo que estamos es cubriendo, tapando la pureza innata que ya está aquí. The last thing our world needs is more concepts. Lo último que nuestro mundo necesita es más conceptos. We know what it's like to be out in nature, maybe walking on a beautiful hill. Sabemos qué es eso de estar en la naturaleza, quizá andando por The unas colors, the montañas shapes bonitas, hold our attention. los colores, las formas atrapan nuestra atención. This is enough. Esto es suficiente. We find a simplicity in how nature is. Encontramos esa simplicidad en cómo es la naturaleza. And by connecting with that, we find a simplicity in ourselves. Y al conectar con eso, encontramos simplicidad en nosotros mismos. Doing less, we receive more. Al hacer menos, recibimos más. Doing more, we receive less. Al hacer más, recibimos menos. So that's a very simple principle. Pues ese es un principio muy simple. Unnecessary busyness is unhelpful. Estar muy ocupado de manera innecesaria So let's return to the text. es perjudicial. Así que vamos a vamos a volver al texto. So he says now he's going to shift from the unborn nature of everything to more specifically looking at the mind. Y ahora vamos a cambiar y dice, vamos a cambiar y
Vamos, en vez de ver la naturaleza no nacida de la mente, vamos a ver en concreto how does las our mind características de la mente. abide as the ultimate inseparability of the two truths? A cómo nuestra mente permanece como la indivisibilidad primordial de las dos verdades. So he's saying, when the two truths are applied to the single mind itself, this is only the use of names and signs. Y dice, cuando se aplican las dos verdades a la mente única, es solo una cuestión de nombre y signos. It is nothing more than conventional identification. No es más que una identificación convencional. So this is something you can see for yourself. Esto es algo que tú puedes ver por ti mismo. You see how you name things in the world. Tú ves cómo tú nombras cosas en el mundo. We each have our mother tongue. Cada uno de nosotros tenemos una lengua materna. Then we learn perhaps other languages. Y luego quizá aprendemos otros idiomas. And we see that other people use different words for the same object. Y vemos que otras personas utilizan palabras distintas para el mismo objeto. The fusion between the name or sign and the object is put into question by having different languages available. Y entonces la fusión entre el nombre y el objeto, esa fusión se pone en cuestión al tener disponibles diferentes idiomas. The name does not take you to what it refers to. El nombre no te lleva a aquello a lo que se refiere. The referrer and the referent have a particular relationship as both being mind. Tanto el referente como lo referido tienen ambos una especificidad concreta de ser mente. If I say with some confidence, this is a tree, Si yo digo con bastante confianza, esto es un árbol, you don't say that in German or Italian or Spanish. no dices eso en alemán, ni en italiano, ni en francés. Tree doesn't take me into the object. Árbol no me lleva al objeto. The word tree takes me to the image of tree, the concept of tree. La palabra árbol me lleva a la imagen de árbol, al concepto de árbol. That is to say, it takes me to the mind. Es decir, me lleva a la mente. The tree is my experience. El árbol es mi experiencia. I cannot encounter the tree as an object. Yo no puedo encontrar el árbol como un objeto. I can think of the tree as an object. Yo puedo pensar sobre el árbol como un objeto. My mode of conceptualization transforms everything into either subject or object. Mi manera de conceptualizar transforma todo o bien como sujeto o bien como objeto. But all that I can actually receive is experience. Pero en realidad todo lo que yo puedo recibir es experiencia. So just imagine you're walking towards a big tree. Entonces, simplemente imagínate que tú vas andando hacia un árbol grande. As you get closer, you see more details about the bark of the tree, the pattern of the leaves. A medida que te acercas, pues tú puedes ver más detalles de la corteza del árbol, de las You hojas, touch the bark. y tocas la corteza. Really? ¿De verdad? It seems obvious. I'm touching the bark. Parece obvio, estoy tocando la corteza. I can feel the bark. Yo puedo sentir la corteza. But what you feel is sensation in your fingers. Pero tú lo que sientes es sensación en tus dedos. I bring my nose close. I smell the tree. Yo acerco mi nariz y huelo el árbol. I smell
the scent as revealed as experience. Yo huelo ese olor que se revela como experiencia. I lick the bark of the tree. Yo lamo la corteza del árbol I taste. I y, taste the y- sensation of taste in my mouth. y saboreo la sensación del sabor en mi boca. I tell myself, oh, I'm tasting the tree. Y yo me cuento a mí mismo, vaya, estoy saboreando That el is a árbol. narrative, a conceptual interpretation. Eso es una narrativa, una interpretación conceptual. You close your eyes, Tú cierras tus ojos, run your tongue slowly up the bark of the tree. tú dejas correr tu lengua por la corteza What del is árbol. emerging is ungraspable. Lo que surge es inasible, inatrapable. It is undeniable that there is occurrence, Es innegable que hay ahí un acontecimiento, algo que ocurre, but what is it? pero ¿qué es? If you apply your interpretation, the bark of this tree is rough, the taste is a little bitter, and so on, you are telling yourself about the tree. Si tú le añades una interpretación en el sentido de la superficie es bastante rugosa, el sabor es un poco amargo, pues ya estás añadiendo una narrativa sobre el árbol. What is the naked revelation of the taste? ¿Cuál es la revelación desnuda del sabor? It is just this. Es simplemente esto. You know, it is revealed for you, Tú sabes que se te revela a ti, para ti, and it's not a thing. y no es una cosa. It is appearance and emptiness, Es apariencia y vacuidad. undeniable and ungraspable. Innegable e inatrapable. When you bring it into language, when you conceptualize it, you create something else. Cuando tú lo traes al lenguaje y lo conceptualizas, tú ya creas una cosa diferente. Both registers are valid. Ambos registros son válidos. As human beings, we communicate through language. We have learned many different concepts and words, and we know how to move these around and apply them. Como seres humanos, nosotros hemos aprendido un lenguaje, hemos aprendido un montón de conceptos y aprendido a aplicarlos por aquí, por allí. This is our impure relative truth. Esta es nuestra verdad relativa impura. Because if my tongue is going up the bark, and I think, oh, this is very bitter. Porque si mi lengua va recorriendo la corteza y yo digo, pues esto es muy amargo. I already have my interpretive matrix ready, which reassures me, yes, bitter is not very pleasant. Don't lick it anymore. Yo ya tengo mi matriz interpretativa preparada que entra directamente y dice, sí, lo amargo es desagradable, así que no sigas lamiendo la corteza. Thus, as we looked yesterday, as soon as we establish the object, we have liking and not liking, leading to different emotional responses according to the 5 poisons. Y como vimos ayer, en el momento en que establecemos el objeto, pues ya tenemos que te gusta, que no te gusta, dependiendo de los 5 venenos. So, that's an example about something, as it were, outer. Entonces, eso es un ejemplo sobre algo que se podría decir externo. But hopefully you can see this clarifies everything is experience. Pero yo espero que esto pueda clarificar a que todo es You only experiencia. have access to experience.
solo tienes acceso a la experiencia. It is your experience, Es tu experiencia, but that doesn't seal you in something narrow, because experience arises co-emergent with this interaction. pero eso no te encierra en algo muy estrecho porque surge en coemergencia. So then, if it's clear, I am living with and as the unfolding of experience. Y entonces está claro, yo vivo con el despliegue de la experiencia. All that I say about experience is only conventional identification. Todo lo que yo pueda decir sobre experiencia es identificación convencional. So then he says, the ground, all-encompassing space, is without conceptual mind, and so the two truths are without foundation. Y entonces dice el texto, la base de ese espacio que se extiende por todo no tiene una mente conceptual y por tanto las dos verdades no tienen ningún fundamento. So if I'm open to a sound without interpreting it, Entonces, si yo me abro a un sonido sin interpretarlo, or if I'm directly present with the revelation of the taste when my tongue is on the bark, o si yo estoy presente con la revelación del sabor cuando mi lengua toca la corteza, there is no mediating mental activity using signs and concepts and associations and memories. no hay una actividad conceptual que medie y que utilice signos, conceptos, asociaciones. It is just this. Es simplemente esto. What is this? ¿Y qué es esto? No one can say. Nadie puede decirlo. The Buddhas can't say. Los budas no pueden decirlo. So it said in the text that when the Buddha died, he said, I've shown you the way. You have to follow it. You have to awaken for yourself. Y se dice en los textos que cuando el Buda murió, pues él dijo, os he mostrado el camino. Vosotros tenéis que andarlo, vosotros tenéis que verlo por You vosotros can mismos. get blessings from a place. You can get blessings from meditators and so on. These are experiences. Podéis obtener bendiciones de un lugar, podéis obtener bendiciones de meditadores y de todo eso, pero eso no son más que experiencias. But only you yourself can awaken to the unborn nature of experience. Pero solo tú mismo puedes despertar a la naturaleza no nacida de la experiencia. If you like, the knower, or the presence of knowing or awareness is unborn and empty. La presencia, o sea, el conocedor o la presencia del conocedor es esa presencia abierta, presencia vacía abierta. And what is known or revealed or appearing is unborn appearance. Y lo que es conocido o lo que es lo que es Unborn, apariencia no unborn nacida are y vacía. together. De manera que lo no nacido y lo nacido surgen juntos. And so he said, excuse me. And so he says, the two truths are without foundation. Y por eso dice, las dos verdades no tienen base, no tienen una base. They have never, ever been separate. Nunca han estado separadas. So, if you if you are in a place where the sky is open, Entonces, si tú estás en un lugar en el que el cielo está abierto,
and you're looking at the open sky, y tú estás mirando al cielo abierto, and you really open to it, y de verdad tú te abres a él, then your mind becomes like the sky. entonces tu mente se vuelve como el cielo. So this we can experience with the sky gazing practice. Y esto se puede experimentar con la práctica de mirar el cielo, de contemplar el cielo. And if you're looking at the sky and a cloud appears, Y si tú estás mirando al cielo y aparece una nube, it's as if your open presence, inseparable from the sky, y es como si tu presencia abierta es inseparable del cielo, falls into the cloud, y eso se cae a la nube, and now you're focused on the shape of the cloud, y ahora tú estás centrándote en la forma de la nube, and it is as if the sky is non-existent, but the cloud is an existent. y ahora es como si el cielo es inexistente y la nube y la So you nube can es think about what existente. the cloud looks like, or perhaps it means rain is coming. Y entonces tú empiezas a pensar cuál es la forma de la nube, a qué se parece, o que va a llegar la lluvia. But the cloud is in the sky. Pero la nube está en el cielo. The cloud is the showing of the sky. La nube es la muestra del cielo. It is within the sky, but it is as if your conceptualization of the cloud takes it out of the sky and makes it something separate. Está dentro del cielo, pero es como si la conceptualización de la nube la sacase del cielo y la convirtiese en algo separado. It's the same with the reflection in the mirror. Es lo mismo con el reflejo en el espejo. For example, you can put a mirror up and put some neutral object outside. Por ejemplo, tú puedes poner el espejo y delante colocarle un espejo neutro. You see the reflection. Tú ves el reflejo. It's some shape in the mirror. Es una forma en el espejo. Then you move over and you look into the mirror yourself. Y entonces tú te mueves un poquito y te miras al espejo y miras en el espejo a ti You mismo. have a strong recognition. This is my face. Y tú tienes un fuerte reconocimiento de este es mi rostro. And this recognition brings the shape of your embodiment into the foreground as figure, and the rest is in the background and unattended to. Y este reconocimiento trae tu aspecto, tu figura al primer plano y todo lo demás se desvanece en el fondo. You have fallen into the reflection, and that falling into it or merging with it or giving attention to it makes it something which seems to take it out of the mirror. Tú te has fundido con el reflejo y este caerte sobre el reflejo, este separarlo, parece como si lo sacases el reflejo del espejo. So if you hold these two examples in mind and you reflect on your own experience of meditation, Entonces, si tú tienes en mente estos dos ejemplos y tú reflexionas sobre tu propia experiencia de meditación, then you can recall that you're sitting with your practice, maybe relaxed and open. entonces tú puedes recordar que quizás estás sentado en tu práctica, relajado, abierto, And something occurs y sucede algo and you fall into it. y te entregas a eso, caes en ello. You're distracted, you're carried into wherever this thought formation is going. Tú estás distraído, tú te entregas y te vas a donde te lleve esta distracción. The thought has arisen in your mind. El pensamiento ha surgido en tu mente, It hasn't come from anywhere else. no ha llegado de ningún otro lugar. And yet, in the intensity of your lock-on to the thought,
your open awareness collapses into a dualistic focus on an object. Pero, sin embargo, al centrarte en el objeto, tu presencia abierta se derrumba sobre ese único objeto. This is very interesting. Esto es muy interesante. You have gone somewhere without going anywhere. Te has ido a un lugar pues, sin ir a ningún lugar. It is as if I'm lost, I'm distracted. Es como si yo estoy perdido, yo estoy distraído. The thought has taken me away from the open mind. El pensamiento me ha llevado lejos de la mente abierta. But the reason that the thought can move is because the mind is open. Pero la razón por la que el pensamiento puede moverse es porque la mente es abierta. All thoughts, memories, plans, sensations are inseparable from the mind. A todos los pensamientos, recuerdos, planes, sentimientos son inseparables de la mente. You don't go anywhere else. No van a ningún otro lugar. Oh, this is the central understanding. Y este es el entendimiento central. From the very beginning, there has only ever been here and now. Desde el mismo principio solo ha existido aquí y ahora. Here and now, it has many different names in the Buddhist tradition. Aquí y ahora tiene muchos nombres distintos en la tradición budista. One is the Dharma Dhatu, Uno es el Dharma Dhatu, the space of all phenomena. el espacio de todos los fenómenos. Here can be very, very small, Aquí puede ser or muy, it muy can be pequeño bigger than the whole universe. o puede ser más grande que todo el universo. Within the delusion of duality, I think I'm here inside this body. Con la delusión de la dualidad, yo pienso que estoy aquí dentro de este cuerpo, In this room, en esta habitación. and I can go from this room into the kitchen. Y ahora yo puedo ir desde esta habitación a la cocina. Then I will be somewhere else. Y entonces yo voy a estar en otro lugar. This is what he means. The world as conditioned or cooked or prepared by conventional signs. Y esto es lo que significa cuando habla de el mundo condicionado o cocinado por los signos convencionales. But I'm here. Pero yo estoy aquí. If I get up and I move out towards the door to go to the kitchen, at each moment, I'm here. Si yo me levanto y me muevo y voy hacia la cocina, en cada momento estoy aquí. Always here. Siempre aquí. Always now. Siempre ahora. I can't be in the past. Past is gone. No puedo estar en el pasado se fue. The future hasn't come. El futuro no ha llegado. There is only here and now. Solo hay aquí y ahora. Here and now is like the sky. Y aquí y ahora es como el cielo. Sometimes it's clear, sometimes it's cloudy. A veces es claro, a veces es nublado. When here and now is cloudy, that's when I think I'm somewhere else. Cuando aquí y ahora está nublado, eso es cuando yo pienso que estoy en algún otro lugar. I think I'm somewhere else. Yo pienso que estoy en otro lugar. That's a cloud. Eso es una nube. The cloud is in the sky. La nube está en el cielo. The thought, oh, I was distracted, El pensamiento de, ay, yo estaba distraído, is here. está aquí. But I hear it mediated through believing that the concept is telling me about something else. Pero lo oigo mediado por el pensamiento como si me estuviese contando una That cosa is a diferente. concept. Pues eso es un concepto. So this is what he's saying.
he said, the ground of all-encompassing space. That is the here and now openness. Everything that occurs is only ever just this. Y eso es lo que dice, la base de ese espacio que se extiende por todo. Es decir, este espacio que todo lo abarca. And he says, this is without the conceptual mind. Y dice, esto no tiene una mente conceptual. What this means is you don't have to get rid of the conceptual mind. Lo que esto significa es que no tienes que liberarte de la mente conceptual. When you see that the conceptual mind is inseparable from the mind itself, which is open and unborn and uncontaminated, unmarked, Cuando tú ves que la mente conceptual es inseparable de la mente en sí, no nacida, no manchada, no condicionada, abierta, then all the activity of the conceptual mind is just like a dream factory. entonces toda la actividad de la mente conceptual es como una fábrica de sueños. Nothing is created. No se crea nada. If you watch a horror movie, Si tú miras una película de you may well miedo, feel afraid pues puede que te dé miedo. Una película because you de terror, believe in the structure of the film and it seems to be true. y porque tú te crees la estructura de la película y es que parece que es verdad. Although conceptually you know it's an illusion, Aunque conceptualmente tú sepas que es una ilusión, because of the skill of the filmmaker and your own karmic tendency, you're pulled into a belief in the, let's call it, reality of what is occurring. y por la habilidad del director de la película y por tu tendencia kármica, pues tú te eres arrastrado a la creencia de que, digamos, de esa realidad. The fear arises from your delusion. El miedo surge de tu delusión, de tu engaño. Illusion is something which is there but not truly there. Ilusión es algo que está ahí, pero no verdaderamente ahí. It's just about clear. Es más o menos claro. You can get it. It's not. It's like water. Something's there, but you can see through it. No puedes atraparla. Es como el agua. Tú la ves, pero o sea, está ahí, pero tú puedes ver a través de ella. But if you add some dark color into the water, pero si tú añades color oscuro al agua, then it becomes opaque. You can't see through it. Entonces se vuelve opaca. Tú no puedes ver a través de ella. Se espesa. Say you took some grains of instant coffee and stirred them into the water. Yeah. The color would go from light brown to dark brown to almost black. Imaginemos que, por ejemplo, tomas café molido y lo metes en agua y entonces el color pues se va del marrón claro, pasa al marrón oscuro y hasta el casi negro. This gives more of a thingness to what is in the glass. Esto, lo que hay en el vaso, pues lo convierte más en cosa, más en una cosa. So the coffee is your belief. Entonces el café es tu creencia. It is your own belief in the horror movie that makes it scary. Es tu creencia en la película de terror que la convierte en que da miedo. Your belief, your willingness to surrender yourself into the flow of the story thickens the illusory nature of the movie into a seeming reality, and that is delusion. Tu creencia en
en la película de terror espesa esa ilusión y la convierte en realidad. Y entonces eso es la delusión, eso es el engaño. You are frightening yourself. Tú te estás asustando a ti mismo. There is nothing there. No hay nada ahí. This is a film. It's just colors, lights, Es simplemente una película, es and luces de words which are colores just sound. y son palabras que en realidad no son más que sonido. Appearance and emptiness, sound and emptiness, Apariencia y vacuidad, sonido y vacuidad. and yet we still want to look away because it's too horrible. Y aún así queremos mirar hacia otro lado porque es horrible. Your own mental dullness is revealed daily. Tu propio sopor mental se revela cada día. I believe things to be real when they are not real. Yo creo que las cosas son reales cuando no son reales. The problem doesn't lie in the things which are appearances. El problema no está en las cosas que no son más que apariencias. The problem lies with my belief, my willingness to imagine that things are separate real entities. El problema está en mi creencia, en mi disposición a creer que las cosas son entidades separadas. So what he's saying is that the absolute and the relative are not two different things. Y entonces lo que está diciendo es que lo absoluto y lo relativo no son dos cosas distintas. When they are co-present, Cuando están presentes, copresentes, presentes a la Then- vez, the illusory form remains illusion, like a Entonces- dreamlike clarity. entonces la forma ilusoria sigue siendo una ilusión, como una But if claridad you fall de into ensoñación. the illusion and believe it to be real, Pero it will be a delusion and you pero- will get lost. Pero si tú te entregas a la ilusión y te crees que es verdad, entonces es delusión y entonces tienes el engaño. So he's saying the ground of all this experience is the Dharma Dhatu, the space within which everything occurs, Y the dice unborn space of unborn appearances. y entonces dice, la base de todo esto es el Dharmadhatu, el espacio no nacido de apariencias no nacidas. And he says, if you see this, then the result is you have the same understanding or insight as the Buddha, Y entonces dice, si tú ves esto, pues tienes la misma comprensión que el Buda. and this is without conceptual mind. Y esto carece de mente conceptual. Now, again, we have to be clear what the word without means. Bueno, pues tenemos que tener muy claro qué es lo que significa que carece, que la palabra carece. It doesn't mean that there is no conceptual mind at all. No significa que no haya mente conceptual en absoluto. It means that the conceptual mind doesn't touch the open mind itself. Lo que lo que significa es que la mente conceptual no toca la mente abierta en sí. If without the conceptual mind, we wouldn't have any connectivity. Sin la mente conceptual no tendríamos ningún tipo de conectividad. Sometimes when I was in India a long time ago, I would go to see, when I was first there, I would go to see lamas. A veces, hace mucho tiempo, cuando yo estaba en India, pues al principio, pues yo a veces iba a ver a los lamas. They didn't know any English. I Mm. didn't know any Tibetan. Yo no sabía nada de tibetano, ellos no sabían nada de So we inglés. look at each other and smile. Así que nos mirábamos uno al otro y That was sonreíamos. very nice. Eso estaba muy bonito. But I didn't learn any Dharma that way. Pero de esa manera yo no aprendía ningún dharma.
I learned a little bit of Tibetan, and other people could translate for me, and so I started to learn the meaning of the text. Pero empecé a aprender un poco de tibetano y otra gente traducía para mí y ahí, a partir de ahí empecé a aprender un poco de los textos. That is to say, for human beings, most of us need some kind of conceptual transmission. Es decir, para los seres humanos, para la mayoría de los seres humanos, necesitamos algún tipo de transmisión So in the conceptual. Dzogchen tradition, we have the first level of transmission is direct mind to mind for the Buddhas. Y entonces en el Dzogchen, de los tipos de transmisión que hay, pues la primera es una transmisión de mente a mente dentro de los Budas. And the second is the symbolic transmission, Y la segunda es la transmisión simbólica, which is the transmission of the great yogis, the rigsins, the Vidyadhara enlightened ones. y que es la transmisión de los riksins, de los yogis, de los vidyadharas, de los But iluminados. then we have the third level of transmission, which is through the ear hole of human beings. Pero luego tenemos el tercer tipo de transmisión, que es a través del agujero de la So this oreja first appeared de los as seres humanos. Garab Dorji saying his famous three statements, which were received by Manjushri Mitra. Y esto pues se manifiesta pues en las tres afirmaciones de Garab Dorje, que fue el primero en decirlas y se las dijo a Manjushri Mitra. If Garab Dorji hadn't spoken, most of us wouldn't understand anything. Si Garab Dorje no hubiese hablado, la mayoría de nosotros no entenderíamos nada. In terms of this world, compassion involves connectivity, and language is a mode of connectivity. En términos de este mundo, la compasión implica conectividad y el lenguaje implica conectividad. The key issue is to become aware that language is not different from emptiness. La cuestión clave aquí es darnos cuenta de que el lenguaje no es diferente de la vacuidad. As some of us have looked many times, we go from the breath to ah, to mama, papa, and all the words spread from this. Como muchos hemos visto muchas veces, vamos de la respiración a la a mamá, papá y a todas las diferentes posibilidades de palabras. Like in the sky, the wind blows, and so the leaves in the tree shake. En el cielo sopla el viento y entonces eso mueve las hojas de los In árboles. the space of the lungs and the throat and the mouth, the wind, the breath arises and goes into vibration. And so these sounds come out, which we interpret as words. Exactamente igual que en nuestros pulmones, el aire de nuestros pulmones surge por la garganta y por la boca y sale, y eso pues hace que hay una vibración y esa vibración se convierte en palabras y esas palabras This is the se dan. sound of emptiness. Este es el sonido de la vacuidad. This sound is the equivalent of a mirage. Este sonido es el equivalente de un espejismo. It is an illusion. Es una ilusión. We add the concepts, the instant coffee grains, Añadimos los conceptos, And los the words granos de café become instantáneo. opaque and dense and carry real meaning. Y entonces lo que hay se convierte en denso, opaco y que tiene un significado intenso, denso. So if someone says, I love you, this brings a particular feeling. Entonces si alguien dice te quiero, eso te proporciona un sentimiento en particular. And I hate you brings a very different feeling. Y te odio trae un sentimiento completamente diferente. This is the density of sound merged with concept. Esta es la densidad de sonido que se funde con conceptos.
So the mind itself is not touched by concepts, but it allows the movement of concepts. Otherwise, there would be no connectivity. Entonces la mente en sí está libre de conceptos, pero permite el movimiento de los conceptos porque si no, no habría ningún tipo de conectividad. So we can have the connectivity of the pure relative truth, where we are simply open and we respond to the situation of other people. Podemos tener la conectividad de la verdad relativa pura. Y entonces simplemente estamos sentados y conectamos con otras personas. That is to say, I'm relaxed and open. Es decir, yo estoy relajado y abierto. I don't really need anything from you. Yo realmente no necesito nada de ti. But what I would like for you is that you are relaxed and open. Pero lo que yo me gustaría para ti es que tú estuvieses relajado y abierto. We don't block or limit other people. Entonces nosotros no bloqueamos o limitamos a otras personas. But we offer them a hospitality that allows them to find their own integration in emptiness. Sino que le ofrecemos una hospitabilidad a los demás que le hace encontrar una integración con los demás. Whereas in impure relative truth, mientras que en la verdad relativa impura we have appearance and attachment. Tenemos apariencia y apego. So I'm attached to myself. Entonces yo estoy apegado a mí mismo. I want to be happy. Yo quiero ser I like feliz. you, so I want you. Yo te quiero, así que quiero que estés conmigo. I don't like you, so I don't want you. Yo no te quiero, con lo que no quiero que estés conmigo. So I move through the world selecting, adopting some things, rejecting others. Y entonces me muevo por el mundo seleccionando, adoptando y rechazando. My basic agenda is self-preservation and creating the conditions for my own happiness. Entonces mi agenda en particular es la autopreservación y el crear las condiciones de mi propia felicidad. This arises on the basis of the concept of my ego self. I exist. Esto surge sobre la base del concepto de mi yo ego. Yo existo. But when we look for the self, we don't find it. Pero cuando nosotros buscamos el yo, no lo encontramos. Our body is a system of communication inside the skin and also through the skin and through the sense organs. Nuestro cuerpo es el lugar de comunicación dentro de la piel, pero también en la piel y con los órganos sensoriales. It's not a thing. No es una cosa. So again and again, when complex patterns of experience arise, entonces, una y otra vez, cuando surgen patrones complejos de experiencia, these are clouds. Todo esto son nubes. Sometimes we live in clouds for days or months or even years. A veces vivimos en nubes durante días o meses o incluso años. The main problem is not the cloud, but the interpretation that says, I am depressed, I am hopeless. El problema principal no es la nube, sino la interpretación de decir, pues yo estoy deprimido o yo soy inútil. That is a construct, a conclusion. Eso es una construcción mental, eso es There is cloud. Una conclusión. Está la nube. There is sadness. Hay tristeza, hay tristeza. Sadness is a flavor of my life. La tristeza es un sabor en mi vida. A poignancy. Hay a kind of slight sinking into myself. Una especie de
de caer dentro de mí mismo a algo conmovedor and unavailability. o indisponibilidad, I can't be bothered. bueno, yo mejor que no A me turning molesten, away. o el separarme de los demás. These are all movements of the mind. Todo esto son movimientos de la mente. There is no need for any conclusion about them. Hay ninguna necesidad de llegar a ninguna conclusión sobre ellos. If you stay with the dynamism of the patterning of experience, you find it is inseparable from the mind. Si tú te quedas con el dinamismo de los patrones de experiencia, te das cuenta que son indivisibles de la mente. Inseparable from the mind doesn't mean merged into the mind. Inseparables de la mente no significa fundidos con la mente. It means inseparable from the mind, the way the reflection is inseparable from the mirror. Inseparables de la mente en el sentido del ejemplo de que el reflejo es inseparable del espejo. The reflection cannot harm or limit or defile the mirror. El reflejo no puede dañar o limitar o estropear el espejo. So when you sit in the meditation practice, Entonces, cuando tú te sientas en la práctica de meditación, if your mind is dull, si tu mente está opaca, you seem to be just lost in thought, tú parece que estás simplemente perdido en tus don't pensamientos, think about this, don't judge it, no pienses sobre ello, no lo juzgues, simply be present with what is occurring. simplemente estate presente con lo que sucede. Now, we talk about infinite hospitality as a way of thinking of the Dharmadhatu. Bueno, pues hablamos de de hospitalidad infinita como una manera de hablar del Dharmadhatu. But our ego doesn't offer infinite hospitality. Pero nuestro ego no ofrece hospitalidad infinita. It offers big hospitality to nice, bright, shiny, happy things. Le ofrece una gran hospitalidad a las cosas brillantes, agradables y bonitas. And that could include depressive thoughts. Y eso podría incluir pensamientos depresivos. Because you might enjoy being sad. Porque puede que tú disfrutes estando triste. And the ego rejects or doesn't want things which are dystonic or out of harmony with its sense of identity. Y el ego pues no quiere con cosas que sean distónicas, es decir, que no estén alineadas con su sentido de la identidad. So again and again, we have to go back to the 5 questions. Entonces, una y otra vez tenemos que volver a las 5 preguntas. Until you are very clear that your mind is unborn, Aunque tú then tengas... the tendency to identify as a thing, as a person, as a limited unit will occur. Hasta que tú tengas muy claro que tú... de cómo es todo en realidad. The mind is like the sky. La mente es como el cielo. All kinds of weather come through. Y por ahí pasan todo tipo de tiempos meteorológicos. The weather is not the sky. El tiempo no es el cielo. El tiempo So the meteorológico no es meditation el cielo. instruction says, whatever comes, comes. Entonces, las instrucciones de meditación es cualquier cosa que llegue, llega. Don't edit, don't interfere, don't construct. Otherwise, you just have the artifice of the self-defending ego. No lo edites, no lo corrijas, no lo cambies, porque si no tienes la artificiosidad, simplemente tienes la artificiosidad del ego. So that's why the basic meditation we do is the Guru Yoga. Por eso la meditación básica que hacemos es el Guru Yoga. Relaxing into the sound of we release our preoccupations, our habit formations.
Al liberarnos, al soltarnos en el sonido de la A, nosotros soltamos todas nuestras preocupaciones habituales, nuestras formaciones habituales. We can't get rid of them, No podemos liberarnos de ellas, but we can release our identification with them, pero podemos liberarnos de nuestra identificación con ellas. just as if you decide to stop smoking cigarettes. Exactamente igual que si tú decides de dejar de fumar, de fumar, That doesn't remove all the cigarettes in the world. eso no elimina todos los cigarrillos del mundo. You sit maybe in a cafe and someone's smoking. Te sientas quizá en una cafetería y hay al lado alguien que fuma. You could have a cigarette, Podrías tomarte, o sea, podrías don't echarte un smoke. cigarrillo, pero no fumas. Smoke is there, cigarettes are there, but you don't smoke. Ahí hay tabaco, ahí hay... If you pero tú no imagine fumas. that you're going to have a mind that will never ever have troubling thoughts, any kind of difficulty, Si tú that would te, be very strange. si tú te imaginas que tú nunca vas a tener ningún tipo de pensamiento que sea perturbador, pues eso sería muy raro. Part of how we relate to other people is our empathic attunement. Parte de cómo nosotros nos relacionamos con los demás es nuestra sintonización empática. That is to say, we know what it's like to get involved, to be lost in a habit formation. Es decir, nosotros sabemos lo que significa perderse en una formación habitual, But we relax our identification with it. pero nosotros relajamos nuestra identificación con ella. You're sitting at a small table in the cafe with a friend. Si tú estás sentado en una mesita de una cafetería con un amigo They're smoking a cigarette. y están fumándose un cigarrillo, Yeah, that's what's happening. sí, pues eso es lo que está sucediendo. It's happening in the space. Eso sucede en el espacio. If a thought arises in me, oh, I would like to smoke, Si surge en mí el pensamiento de, a mí me gustaría fumar, it has no traction. no tiene ninguna atracción. The thought of smoking a cigarette cannot hook the habit of smoking. El pensamiento de tomarse, de echarse un cigarrillo ha tirado, ha enganchado el hábito de fumar, Because the thought of having a cigarette is an illusory appearance and emptiness. y puesto que el pensamiento de echarse un cigarrillo es una apariencia y vacuidad, And the habit of smoking, the residue or the echo of the habit of smoking, is also an appearance inseparable from emptiness. y el hábito de fumar, el residuo lo que queda del hábito de fumar es también una apariencia que es inseparable de la vacuidad. The power of the habit is the power of belief. El poder del hábito es el poder de la creencia. Just as with the horror movie, Exactamente igual que con una the película de illusion terror, is turned into delusion by La- our belief. la ilusión se convierte en delusión, se convierte en engaño por nuestra creencia. So again and again, we should open to the space of appearances, subject moving in space, object moving in space. Everything is just this, here Bien. and now. Entonces, una y otra vez debemos abrirnos a lo que sucede, el sujeto moviéndose en el espacio, el objeto moviéndose en el espacio, simplemente aquí y ahora. Okay, so now we take a break, say 25 minutes. Vale, pues ahora nos vamos a tomar un descanso de unos 25 minutos. Bye for now. Vale, adiós por ahora. Bye. Adiós. Okay, Vale, so now we continue with the text. pues continuamos con el texto.
It says, although the minds of bewildered sentient beings are clarity and emptiness, they do not recognize this. Y dice, a pesar de que las mentes de los seres confusos sean claridad y vacuidad, ellos no se dan cuenta, no ven esto. That is to say, like the glass of clear water, the mind is clear, but we add delusion, we add projections, interpretations, and so on. Es decir, es como en el vaso de agua clara, nosotros añadimos la delusión, nosotros añadimos la proyección y la confusión. And we do this in an attempt to clarify the clear water. Y lo hacemos en un intento de clarificar el agua, de ver el agua clara. This is the great sadness of life. Y esta es la gran tristeza de la vida. So then he says, by abiding in the clarity and emptiness of awareness, the inseparability of the two truths is actualized. Y entonces dice el texto, al permanecer en la claridad y la vacuidad de la presencia, se realiza la inseparabilidad de las dos verdades. The clarity here means that you see that appearances are like a dream, like the reflection of the moon on water. They have no intrinsic substance. A la claridad aquí, a lo que se refiere es que tú ves la cualidad como de ensoñación de todo, como el reflejo de la luna en el agua. Es una ensoñación, es una They mera are apariencia. empty, yet they appear. Es vacío y sin embargo aparece. And this is the quality of awareness. Y esta es la cualidad de la presencia. Awareness or rigpa is not a thing. La presencia o rigpa no es una cosa. It's not something that you have or you could lose. No es algo que tú tengas o algo que tú puedas perder. It's the intrinsic illumination of the mind. Es la iluminación intrínseca de la mente. If you like, you could also say it's life. It's our being alive, being present. It's the basis of experience. Se podría decir, es vida, es estar vivo, es la base de la experiencia. So then he repeats that although these two truths, the ultimate or the absolute and the relative, are inseparable, for the sake of practice, we deal with them separately. Y entonces vuelve a repetirse diciendo que aunque las dos verdades sean realmente inseparables, por la práctica, para llegar a lograr esa realización, pues es necesario basarse en el conocimiento convencional y verlas separadas. En el conocimiento convencional de las dos verdades separadas. So we need to attend to everything we experience through our senses, all appearances. Entonces necesitamos atender a todo lo que experimentamos a través de nuestros sentidos, a todas las apariencias, their illusory nature. y ver su naturaleza ilusoria. This means you have to observe how you add the thickening function of conceptualization. Es decir, necesitas observar cómo tú añades la función espesante de la conceptualización. Now, we have to conceptualize. Ahora, tenemos que conceptualizar. The issue is, as you add the instant coffee powder to the water, la cuestión es, en el momento en el que añades los granos de café instantáneo al agua, you have to see what you're doing. tú tienes que ver qué es lo que estás haciendo. I am thickening this. Yo estoy espesando esto. I am inventing this. Yo estoy inventando esto. I'm constructing this. Yo estoy construyendo esto. So, why am I doing it? Y entonces, ¿por qué lo estoy haciendo?
there are two main reasons. Hay dos razones principales. The first is the samsaric intention to maintain my sense of self. La primera es la intención samsárica de mantener mi sentido del yo. And the second is bodhicitta, or the orientation towards awakening, which is, I do this for the sake of connecting with others. Y la segunda es bodhicitta. Es yo lo hago esto por el despertar y por ayudar a todos los seres, por beneficiar a todos los seres. It is as if it is real. Es como si fuese real. And I adopt this position because people around me believe it to be real. Y yo adopto esta posición porque la gente que me rodea se cree que es real. I know it's not real. Yo sé que no es real. But if I say that to other people, it will alienate them. Pero si yo se lo cuento a otras personas, los va a alienar. We can only help people be available in a useful way if we connect with people. Solo podemos ayudar a los demás, solo podemos estar conectados con ellos solo los So we podemos have ayudar si to, estamos conectados con ellos. adopt the mode of connectivity that's present there. Y entonces tenemos que adoptar el modo de conectividad que nos haga presentes ahí. So we have descriptions of the Buddhas of the six realms. Y entonces tenemos descripciones de los Budas que hacen de los 6 reinos. When they're among the Buddha who goes to the sensual God realm, he plays music because they like music. Cuando tenemos a los Budas que van al reino de los dioses, pues tocan la música porque a estos les gusta la música. And the Buddha in the hot hell brings cooling water. Y el Buda en el infierno caliente trae And the agua Buddha in the cold refrescadora. hells brings blankets. Y el Buda en el infierno frío trae mantas. Because they're concerned to connect with the people. Porque a ellos lo que les preocupa es conectar con la gente. So if we understand this, then we take on a particular shape or coloring or tonal quality in order to promote the connectivity. Y entonces, si entendemos esto, nosotros adoptamos un posicionamiento, una coloración que nos ayude a conectar. So then he says, in this way, the non-interpretive as-it-isness of knowledge and the non-interpretive as-it-isness of the knower are merged inseparably with one flavor. Y entonces dice, y así, la condición natural del conocimiento que no interpreta y la condición natural del que conoce sin interpretar se funden inseparables en un solo sabor. This is simply the simplicity of things. Esta es la simplicidad de las cosas. It is amazing that since Dharma is about simplicity, it has so many complex, difficult technical terms. Pues es sorprendente que aunque el Dharma sea sobre simplicidad, tiene tantos términos técnicos complejos. So when you come across these technical terms, y cuando te cruzas con estos términos técnicos, you should think of them as styles of massage. Debes pensar sobre ellos como si fuesen una especie de masaje. Some are like rolfing, which are very deep and painful. Algunos son pues muy dolorosos y muy profundos. And some are very sweet and gentle, like aromatherapy. Y otros son muy dulces, muy leves, como aromaterapia. The purpose of the massage is to release us from tension. El propósito del masaje es liberar nuestra tensión. But if you take the technical term up as something to think about, but what does it really mean? Pero si tú tomas el término técnico sobre algo, como algo sobre lo que pensar y empiezas, pero bueno, ¿qué es lo que significa? There is no end to the possibilities of creativity.
Ah, That's pues all. sí. Es que ahí no hay fin, no tiene fin la creatividad no tiene fin. Y eso es todo. So in more simple language, this sentence is simply saying the unborn emptiness of what is known, the object, and the unborn emptiness of the knower are not different. En lenguaje más sencillo, lo que quiere decir es que la naturaleza no nacida del objeto, de lo que es conocido, y la naturaleza no nacida del sujeto, del que conoce, no son diferentes. Thus, all phenomena and beings are just emptiness. And so all outer and inner phenomena are free of the interpretations of being and non-being, permanence and oblivion, and so are uncompounded like the sky. Y entonces continúa, de este modo, todos los fenómenos y seres no son más que vacuidad, y todos los fenómenos internos y externos están desprovistos de cualquier concepto del ser o no ser, de permanencia o ausencia, y por lo tanto no son compuestos como el espacio. Perdón, son no compuestos como el espacio. This sentence is like having a bowl of some delicious soup. Esta oración es como tener un cuenco de sopa deliciosa. You can't get any more of the soup out with your spoon. No puedes sacar más del cuenco con tu cuchara. So you put in a piece of bread and move it around and soak up the last drops of soup. Pero entonces tú pones un trozo de pan y lo restriegas por el cuenco para obtener los últimos trozos de sopa, las últimas gotas de sopa. So saying whatever kind of entities or phenomena as real you can imagine, they are all empty and they are not like this, they're not like that, whether you say existing or non-existing, permanent, impermanent, whatever terms you might believe in, nothing is born, everything is empty. Da igual lo que te imagines, pues da igual cualquier término, todo es no nacido y vacío. Entonces, da igual que llegues al concepto de ser o no ser, de permanencia o ausencia, de cualquier cosa. En el fondo, o sea, todo es no nacido y vacío. If you don't add the coffee grains, everything is clear. Si tú no añades los granos de café instantáneo, pues todo Uncompounded permanece like the claro. sky, not put together, not created, not a product. No compuesto como el cielo, como el espacio, como el cielo. No es un producto, no está creado. On the basis of this, he says, experiencing that there is no seer, no one who sees, and nothing to be seen, no thinker, and nothing to be thought, then there is clear vision and non-deceptive understanding. Y entonces dice, la visión clara y la comprensión sin engaños surgen al realizar que no hay observador ni nada que observar, ni tampoco pensador ni nada que pensar. So the mind is relaxed and open. Entonces The senses are unblocked. la mente está relajada y abierta, los sentidos están desbloqueados. Not holding the mind inside, not keeping the world outside. Sin mantener la mente dentro ni el mundo fuera. There is undivided or non-dual experience. Hay una experiencia individida o no dual. No polarization into the one who sees and what is seen, the one who thinks and what is thought. No hay polarización entre quien observa y lo observado, entre quien piensa y lo pensado. If we do this, there is clear vision and non-deceptive understanding. Si hacemos esto, hay visión clara y un entendimiento que no te engaña. Now, this is difficult as a practice. Ahora, esto although it should be simple. Ahora, esto es difícil como práctica, aunque debería ser simple. What makes it difficult is anxiety.
Lo que la convierte en difícil es la ansiedad. We all remember being small and having to learn things that were difficult, to tie our shoelaces and to learn the alphabet, and things are easy for some people, but for many it's very difficult. A todos recordamos cómo era cuando éramos pequeños y aprendíamos cosas difíciles como atarnos los zapatos o las letras del alfabeto y un montón de cosas que para algunos podían ser muy fáciles, pero para otros I don't podían ser muy understand. difíciles. Entonces, no entiendo. And when we're trying to learn something, there's a kind of dip in our intelligence because we're in a state where we don't know. Entonces, cuando estamos intentando comprender algo, hay una especie de caída en nuestro entendimiento porque es que no sabemos. And so knowing seems to be better than not knowing. Y entonces conocer parece que es mejor que no conocer. If there is knowing, then you pass your exams and people applaud you. If you don't know, then people are more doubting about your capacity. Si tú sabes, pues entonces tú eres capaz de pasar tus exámenes, la gente te aplaude, pero si tú no sabes, pues la gente va a dudar más de ti. So these background egoic experiences hover and shimmer as ensnaring traces. Y entonces este paradigma egoico flota y brilla por ahí y entonces Because the deja essential rastros encouragement here como de un is caracol. to trust the intrinsic. Porque aquí la cuestión esencial es confiar en lo intrínseco. The mind is not made by good deeds. It's not spoiled by confusion and negative activity. La mente no se fabrica con buenos hechos, ni es estropeada por malas acciones. It just is. Simplemente es. Can we relax and release? Podemos simplemente soltar y relajarnos. So the ego shadow says, yes, but do you understand? Oh, what's going on? What's happening? I need to know. Sí, pero la sombra del ego dice, sí, vale, pero yo necesito entender qué es lo que está pasando. And so we can have the mobilization into unnecessary activity. Y entonces tenemos movilización en actividad innecesaria. So we have to be aware of these tendencies. Y entonces tenemos que percatarnos de estas tendencias. If I construct it, Si yo lo it construyo, may be functional, but it will not be intrinsic or authentic. puede que sea funcional, pero no va a ser intrínseco o auténtico. If I want you to like me, Si yo quiero que and gustarte so a I ti, talk to you in a way that I have learned that you will like, y entonces yo te hablo de una manera en la que he aprendido que a ti te va a gustar, and then I find that you like me, y luego encuentro que yo te gusto, well, the one that you like is the one I have created that I know will be likable by you. ese que a ti te gusta es quien yo he creado, porque quien yo he creado de la You manera like que yo my sabía que te iba a inauthentic gustar. self, but probably you won't like my authentic self. Es decir, a ti te gusta mi yo inauténtico, porque probablemente no te guste mi yo auténtico. Because my authentic self is willing to lie to you and cheat you in order to get you to like me. Porque mi yo auténtico está dispuesto a mentirte y a engañarte para gustarte, para que a In ti the te Dharma, guste there's a mi yo lot of inauténtico. encouragement. Don't be artificial. Don't compound. Don't build. Don't falsify. Y en el Dharma hay un montón de instrucción de no seas artificial, no
no construyas, no crees de esa manera. Stay with the simplicity of how it is. Quédate con la simplicidad de cómo es. So now he's moving on to the second part of this explanation, which is the dharmas of practice, or the ways in which we can practice to make this come alive in us. Y ahora pasa a la segunda parte, que es los dharmas de la práctica, es decir, que de qué maneras nosotros podemos practicar todo esto para que se convierta en algo vivo en nosotros. And there are two ways of practice. Pues hay dos formas de practicar. So he says, if you have accumulated a lot of karma in previous lives and developed wisdom on the basis of practice, dice, si tú has acumulado un montón de karma y en vidas previas y un montón de sabiduría, then you can find a way into direct or immediate awakening. Entonces puedes encontrar una manera en el despertar directo those o fortunate inmediato. ones will spontaneously understand on just hearing the teaching of the two truths, and will be able to remain in that state of direct experience. Y dice, aquellos afortunados cuyo karma vasto y profundo ha terminado de madurar, con solo escuchar la enseñanza sobre las dos verdades, la comprenderán espontáneamente y podrán permanecer en ese estado de realización. And he says, moreover, in meditation, they will abide in the sky-like state of the two truths, free of interpretation, in which both knowledge and knower are empty and devoid of self-substance. Y dice, incluso serán capaces de morar en meditación en ese espacio de las dos verdades, vasto como el cielo, libre de conceptos, en donde tanto el conocimiento como el que conoce son vacíos y carecen de sustancia inherente. What this means is, you trust, my mind is open. Lo que esto significa es que tú confías y la mente está abierta. Sometimes no clouds, sometimes light fluffy clouds, sometimes storm clouds. A veces no hay nubes, a veces hay nubecillas sueltas y a veces hay nubes tormentosas. All are welcome. Todas son bienvenidas. They come and they go and they don't define who I am. Van y vienen y no definen quién yo soy. So he says for people like that, meditating, there are no bad thoughts to be cleared away and no good thoughts that should be relied on. Y dice, para gente así, meditando de esta manera, no hay malos pensamientos de los que liberarse ni buenos pensamientos que promocionar. Now, this is easy to say, but difficult. Bueno, pues esto es difícil, es fácil de decir, pero difícil de hacer. It's not difficult for open awareness, because this is how awareness is. No es difícil para la presencia abierta, porque así es como es la presencia. But it's difficult for the ego self. Pero es difícil para el yo ego. Because, as we know, a negative thought is not something that we have like a rotten apple in the kitchen. Porque sabemos que un pensamiento negativo no es algo que nosotros tengamos como una manzana podrida en la cocina. It's filling me. I am suffused with this negative thought. Me está llenando, yo estoy lleno por dentro de este pensamiento negativo. So if I'm not very balanced, if I tip into identification with the thought, y entonces si yo no estoy muy equilibrado y yo me inclino hacia la identificación con el pensamiento, and I'm doing this from my egoic point of view, y yo lo hago desde mi punto de vista egoico, I don't like this thought, I don't want this thought. What's the point of meditating if it simply gives me negative thoughts? Yo no quiero este pensamiento, no me gusta este pensamiento. ¿De qué me sirve meditar si yo solo consigo estos pensamientos negativos? So then we are likely to go into reactivity. Y entonces muy probablemente nos vamos a involucrar en la reactividad. Again and again, awareness is inclusive. The ego self
our dualistic consciousness is exclusive. Una y otra vez, la presencia es inclusiva, el yo ego, nuestra conciencia individual es excluyente. La presencia es So this is inclusiva. like a little litmus test. Y entonces esto es una especie como de test If you're comprobador. getting into opinions and excitement or sadness, and it feels like you, Y si tú estás teniendo un montón de tristeza o un montón de alguna emoción y eso se siente como tú, from the point of view of true practice, don't change anything. desde el punto de vista de la práctica, no cambies nada. It doesn't feel pleasant, No se siente agradable, but it is empty of substance. It is not harmful. pero está vacío de sustancia, no es dañino If you leave it alone. si tú lo dejas en paz. If you get involved with it, Si it tú will cause you trouble. si tú te implicas en él, pues te va a causar problemas. But we want to do something. Pero queremos hacer algo. The impulse is to get rid of the negative and get the positive. El impulso es liberarse de lo negativo y apropiarse de lo positivo. So this is why we study the view. Y por eso es por lo que estudiamos la visión. With this familiar example, when you're a child and you've got some little scratch or irritation, it becomes itchy and you want to scratch at it. En el ejemplo tradicional, cuando eres pequeño y tú pues te pica algo, pues tú lo que quieres es rascarte. Tienes una pequeña Your mother irritación says, o don't pequeña, scratch it, it'll make it worse. y lo que quieres es solo rascarte, pero tu mamá va a decir, oye, no te But it rasques doesn't porque, feel that that's true. I just need to do it. porque entonces se va a empeorar y entonces el niño dice, pero es que eso no se siente, no se siente como verdad, yo siento It que seems necesito obvious you have to rascarme. scratch. Es obvio, tengo que rascarme. So this is the state of the ego in relation to something that it likes, it wants more, it doesn't like, it wants less. It's a very quick, impulsive reaction. Y esa es la naturaleza del ego, en el que cuando le gusta algo quiere más y cuando le disgusta algo quiere menos. Es ese impulso de querer más o de querer menos. So this is why he's saying, in terms of relative truth, you have to observe your own habits and tendencies. Y eso es por lo que lo dice, en términos de la verdad relativa, tú tienes que observar tus propias tendencias, tus propios hábitos. So, for example, if you're going shopping and you see something you really would like, por ejemplo, si tú vas de compras y tú ves algo que de verdad te gusta, maybe some nice top, some nice dress or something, como una camisa muy bonita o un vestido muy bonito, you can pick it up and look at it and even try it on. tú puedes cogerla, mirarla, quizá probártela, But I don't need it. pero no la necesito. I would like it. I don't need it. Me gustaría, pero no lo necesito. So I'll leave it there. Así que la voy a dejar ahí. But I like it. Pero me gusta, I want it. la quiero. Life would be better with it. La vida estaría mejor con ella. Why am I depriving myself? ¿Por qué me estoy deprivando de ella? I don't need it. No la necesito. Then you feel that urge. Ooh, the answer lies in the object. If only I had that. Y entonces ahí tú sientes el impulso de, ay, la respuesta está en el sujeto, en el objeto. Si yo solo tuviese eso, I am incomplete. yo soy incompleto. That dress, that partner, that bar of chocolate, I need it to make me feel okay. Ese vestido, esa pareja,
ese trozo de chocolate lo necesito para sentirme completo. But our practice is in this family of Dzogchen, Pero nuestra práctica está en esta familia del Dzogchen, the great completion. la gran completación, We always already complete. lo que ya está totalmente completo. So if it's always already complete, what is the status of this need? Y entonces, si ya está todo completo, si ya está completo, ¿cuál es el estatus de esta necesidad? It's a delusion. Es una delusión, un engaño. The delusion tells me I need something I don't need. La delusión me dice que yo necesito algo que no So the necesito. more you explore this with outer objects in the world, you can start to catch it more quickly in your meditation, where you go after thoughts and feelings and so on, which you don't need. Entonces, cuanto más observes esto en el mundo, más lo vas a atrapar en tu meditación, donde surgen pensamientos y vas a observar que lo necesitas. Now, if you bought a nice dress, you could bring it home and try it on and show your friends. Vale, pues si tú te compras un buen vestido, tú puedes traértelo a casa y probártelo ponértelo con unos amigos. But when you're sitting in the meditation practice and a nice or pleasing thought arises, Pero cuando tú estás sentado en la práctica de meditación y surge un pensamiento agradable, you can't take it out of the shop. no puedes sacarlo de la tienda. It just dissolves. Simplemente se disuelve. This thought that you go after vanishes. It's a mirage. Este pensamiento que tú persigues ya se ha desvanecido, es un espejismo. But I want it. Pero yo lo quería. It's not even a conscious thought that I want it. I just move towards it. No es ni siquiera un pensamiento consciente que yo quería, simplemente me movilicé hacia él. Now, this is not a sign that you're a bad meditator or you're distracted. Bueno, pues esto no es que sea la señal de que tú seas un meditador malo o de que tú estés This is a distraído. sign of non-duality. Esta es la señal de la no dualidad. There is no barrier between the cloud and the sky. No hay ninguna barrera entre la nube y el cielo. There is no barrier between the reflection and the mirror. No hay ninguna barrera entre el reflejo y el espejo. And no barrier between the thought and your mind. Y no hay barrera entre el pensamiento y tu mente. It's not coming from outside, pressing the doorbell, may I come in? It's instantly in. No viene de fuera, le da al timbre de la puerta, puedo entrar, sino que instantáneamente está dentro. So don't try to keep it outside. Así que no intentes mantenerlo fuera. The instruction is always whatever comes, comes. La instrucción es cualquier cosa que llega, Whatever llega, goes, goes. y cualquier cosa que se va, se va. If it comes, it will definitely go. Si viene, desde luego, definitivamente se va a ir. Leave it alone. Déjalo en paz. Leave it alone. Déjalo en paz. Not leave it alone like leave it out there. No dejarlo en paz como en el sentido de dejarlo ahí, fuera. It's already in here. Ya está aquí. This feeling that fills you Este sentimiento que is te not llena, no eres tú. So in the teaching, sometimes we have the example of a crystal ball. En las enseñanzas a veces se tiene el ejemplo de una bola de cristal. And when you put it on red cloth, it looks a bit red. You put it on blue cloth, it looks a bit blue. Y cuando tú lo colocas sobre una tela roja, la bola parece un poco roja. Y si lo colocas sobre una tela azul, Actually, the parece crystal un poco ball is azul. always clear. Pero en realidad la bola de cristal siempre es clara. It only seems to have that color. Solo parece que tiene ese color. So the more you are present in the clarity of your mind, Y entonces cuanto más estés presente en la claridad de tu mente,
like this crystal ball. como esta bola de cristal, It's not blocking anything. no bloquean nada. The red light or the happy thought or the blue light or the sad thought is here. La luz roja o el pensamiento alegre o la luz azul o el pensamiento In triste me, as me, but not touching me, not defiling me, not defining me. está aquí en mí como yo, pero sin tocarme, sin definirme. So he then quotes Maitreya, the future Buddha, who transmitted this to Asanga. It Y says, in this there is nothing to clear away and not the least thing to be kept. Y entonces ahora cita a Maitreya, el Buda futuro, que se lo dijo a Sangha: aquí nada tiene que desaparecer, ni tampoco hay nada que guardar. The Dharmakaya, the mind itself, is complete from the very beginning. El Dharmakaya, la mente en sí, es completa desde el mismo principio. It's not improved by what are taken to be good thoughts or feelings, and it's not defiled or damaged by what are taken to be negative thoughts or feelings. No se mejora con lo que se llaman, con lo que se consideran pensamientos o sentimientos positivos, y no se estropea ni se mancha con lo que se And he says, consideran by pensamientos clearly negativos. looking at actuality, at how it is in itself, without you altering it, when you truly see, you will be completely free. Y dice, cuando se mira de verdad la realidad, cuando de verdad la veas, serás completamente libre. So, you look at the crystal ball, it's on the red cloth. Entonces, tú miras a la bola de cristal, está sobre la tela roja. You can see that it is clear, Tú puedes ver que es clara, yet it is as if it looks red. y sin embargo, parece, es como si The fuese roja. clarity hosts the illusion of the redness. La claridad le da la bienvenida, alberga la Then you don't ilusión need to get rid of the de lo illusion, rojo. Y entonces ahí no tienes que liberarte de la ilusión, because the illusion is non-dual with the empty clarity. porque la ilusión es no dual con la claridad vacía. It's not spoiling it. No está It's not estropeándola, adding or subtracting anything. no está añadiendo ni quitándole nada. So if you see, oh, it's open and empty, Entonces, si tú ves, vaya, pues es abierta, es vacía, then it says you will be completely free. y entonces dice, serás completamente libre. The ego is a helpless puppet. El ego es una marioneta The inútil. ego self has many strings. El yo ego tiene muchos hilos que tiran de él. The occurrences of life grab our strings and pull them, and we twitch and respond. Los acontecimientos de la vida tiran de los diferentes hilos y tiran del ego para un lado, para otro lado, y responde. Es una The mind marioneta itself has no indefensa. strings. Y la mente en sí no tiene hilos. Whatever comes, comes. It comes and goes. Cualquier cosa que venga, viene, y cualquier cosa que se vaya, se va. But for the ego self, this is coming to me. Do I like it or not like it? Pero para el yo ego esto viene para mí, y entonces me gusta o no me gusta. So this is what we have to become clear of. We have to cut these puppet strings. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Nosotros tenemos que cortar estos hilos de marioneta. We have to see the emptiness of the provocations that come from other people. We have to see the emptiness of our own habitual reactivity. Tenemos que ver la vacuidad de la provocación que vienen de otras personas y ver la vacuidad de nuestra propia reactividad.
So he then says, having practiced in that way for all manner of appearances, like you keep practicing it in all situations, whether sitting in practice, on your own, with friends, with people who are difficult. Y eso dice, cuando se practica esta presencia estable ante todo tipo de apariencias, es decir, cuando lo haces en meditación, pero y en todo tipo de situaciones, con los amigos, en situaciones difíciles, Then we see that appearance is devoid of inherent self-existence. y entonces tú ves que la apariencia está vacía de naturaleza propia inherente. And one maintains the dreamlike state of the union of the two truths. Y de esa manera uno permanece en el estado de unión de las dos verdades. So if you read the stories of yogis, they often are in difficult situations. Entonces, si tú lees las historias de los yogis, a menudo están en situaciones difíciles. They're cold or hungry, or they might have lice in their long matted hair, or be in a situation where insects, ants are biting them, or mosquitoes. Tienen frío o tienen hambre, pueden que tengan piojos en su pelo o que estén comidos por mosquitos o por otro tipo de bichos. And they're just sitting. Y simplemente están sentados. This is not an ascetic practice. Esto no es una práctica ascética. They're not trying to punish the body or become able to resist everything. No están intentando castigar el cuerpo o ser capaces de resistirse a todo. Rather, they're relaxing out of reactivity to the stimulus which is coming from these situations. Sino que más bien están relajando la reactividad, o sea, el hábito de reaccionar ante todos estos estímulos, ante todas estas situaciones. So in the text we read, that which imprisons ordinary people frees the yogi. Y entonces en los textos lo que se lee es aquello que aprisiona a la gente So if you're normal, sitting libera a and los yogis. mosquitoes are coming and drinking your blood, Entonces si tú estás sentado y vienen los mosquitos y se comen y se beben tu sangre, mostly people want to get rid of the mosquito. la mayor parte de la gente lo que quiere es liberarse de los mosquitos. They don't want this to happen. No quieren que esto suceda. The mosquitoes are interfering with the person's sense of themselves, and it's an interruption. Los mosquitos interfieren con la percepción de las personas sobre sí mismas y es una interrupción. But here, it's just something. Pero aquí es simplemente algo. There's the outer appearance of the mosquito, the buzzing noise, the thought arises, oh God, they're going to be hurting me, putting in their proboscis, and then they'll be taking blood. Está la sensación externa de oír al mosquito, el zumbido y luego el pensamiento de vaya, ahí hay un mosquito, me va a picar, va a tomar mi sangre, me va a Maybe I'll get a disease. y quizá me dé una enfermedad. All of these arise as illusory forms. Todo esto surge como formas ilusorias. Without effort, by opening to the emptiness of appearance, there is no suffering. Sin esfuerzo, al abrirse a la apertura de la experiencia, de la apariencia, no hay sufrimiento. Well, that doesn't mean there isn't pain, Y but eso there is no one, no ego self who is suffering. no significa que no haya dolor, pero no hay un ego, no hay un yo que esté sufriendo. So there is no reification, no solidification of
the experience, and so no judgment about it. Y entonces no hay reificación, no hay cosificación de la experiencia y no se emiten juicios sobre ella. So then he says, as regards those dreamlike, illusory sentient beings who do not understand this, Y dice, y en lo que respecta a todos esos seres sensibles similares a un sueño ilusorio que no se dan cuenta, como no se dan cuenta de ello, with an illusory, loving, and compassionate, enlightened attitude, gather the illusory accumulation of merit and wisdom for the sake of all beings. dice, vosotros, movidos por vuestra actitud iluminada, llena de amor y compasión ilusorios, reunid toda la acumulación ilusoria de mérito y sabiduría y ofrecedla en beneficio de todos los seres. So, the more we open to wisdom or the intrinsic clarity of the mind, Cuanto más nos abramos a la sabiduría o a la claridad intrínseca de la mente, and we have this sense of not being impacted, truly impacted by events, y tenemos esta sensación de no ser realmente, verdaderamente impactados por los acontecimientos, we need to balance this by opening ourselves to the state of illusory sentient beings and doing our best to allow the energy of awareness to act for their benefit. necesitamos permitirnos ser impactados por los seres sensibles y ver cómo, cómo podemos facilitarle, cómo podemos ofrecerla y beneficiar a todos los seres. That's why if you're doing this practice, you can help to build stupas or whitewash stupas, or create satsa figures. Por eso es por lo que si tú haces esta práctica, tú puedes ayudar a construir estupas o a pintarlas de blanco o a crear tzatzas. You can create and fill wealth jars and plant them in the earth in order to rebalance the 5 elements. Puedes crear jarras de riqueza y plantarlas en la tierra para Burn ayudar a butter equilibrar los lamps and 5 say many elementos, prayers for the benefit of others. o quemar lamparillas de aceite y decir un montón de oraciones por el As beneficio de he los says, demás. make a vast aspiration to benefit sentient beings. Y por eso dice, haced una plegaria de aspiración, una amplia plegaria de aspiración por el bien de todos los seres sensibles. There is no contradiction between the two. No hay ninguna contradicción entre los dos. Say wisdom and compassion are like 2 wings of a bird. Decimos que la sabiduría y la compasión son como las 2 alas de un They pájaro. function together, just as absolute truth and relative truth are co-present. Funcionan juntas exactamente igual que la verdad absoluta y la verdad relativa están presentes a la vez. Because when we see that the mind has no limit, Porque cuando vemos que la mente no tiene límite, we go from the inclusivity of our self-concern. vamos de Sorry, la, we go from the exclusivity of our inward-looking self-concern pasamos de la exclusividad de la preocupación que proporciona la preocupación de nosotros por to nosotros mismos, developing our resting in the Dharma Dhatu as the space of all phenomena, and thereby inclusively offering hospitality to all. y pasamos a la inclusividad del Dharma Dhatu, del espacio que todo lo alberga, y entonces le ofrecemos hospitalidad a todo. Opening is not the standing apart, it is the space of spontaneous participation. Abrirse no es colocarse aparte, separado, es abrirse a la participación espontánea. So then, so then he says, if this direct, immediate path is
too far away from you or not available as a direct experience for you, or sometimes you're open to it and sometimes you're not. Y entonces dice, si este camino directo es demasiado, está demasiado lejos para ti, o a veces estás abierto a él y otras veces no. Then you should start with the 4 reflections that turn the mind from samsara. Entonces debes empezar con los 4 pensamientos que alejan la mente gradualmente del samsara. These are described in many texts: the precious human existence, impermanence and death, suffering in samsara, and karma. Y esto se describe en un montón de textos: la reflexión sobre la preciosa existencia humana, la transitoriedad y la muerte, los sufrimientos del samsara y la naturaleza del karma. And especially for Western people, these are very, very important. Especialmente para las personas, para los occidentales, estas reflexiones son muy, muy importantes. The world is not a fixed material thing. El mundo no es algo, una cosa fija material. The world is experience. El mundo es experiencia. Our experience arises from karma on the basis of duality. Nuestra experiencia surge a partir del karma sobre la base de la dualidad. This is the foundation of all the styles of practice. Esta es la base de todos los estilos de práctica. Because if the materialistic vision is true and we are going to vanish at death with nothing, no mental trace, no experiential trace, then why bother? Porque si la visión materialista es verdad y nos vamos vamos a desvanecernos en la muerte sin dejar ningún tipo de rastro mental ni nada, pues entonces, ¿a quién le importa? ¿Para qué? Now, ¿Para qué as we've been molestarse? looking, this idea that the world is experience is not a belief that we are imposing on what occurs for us, but it is what will be clear if we really attend to the nature of experience. Porque lo que hemos estado viendo es que esta idea de que el mundo es experiencia no es algo que sea impuesto sobre nosotros, sino a lo que vamos a llegar si nosotros atendemos a nuestra propia experiencia, a nuestra situación. He says, then you can progress through the various stages of practice. Y entonces dice, de esa manera puedes progresar gradualmente a lo largo de las distintas etapas de la práctica. And he says, if you do not do this, then you will gain only a general understanding of the profound truth. Y dice que si no lo hacen así, lo único que conseguirán será una comprensión general de la verdad profunda. Because what we need is a paradigm shift. Porque lo que necesitamos es un cambio de paradigma. We want to shift from thinking about what is going on, interpreting what is going on. Queremos cambiar de pensar qué es lo que está pasando, de interpretar qué es lo que está To a pasando direct, immediate, non-conceptual opening y to pasar de how it ahí is. a una apertura inmediata, una percepción directa de lo que está So then he pasando. says, all thoughts and appearances, however they are relative. Y entonces dice, todos los pensamientos y apariencias, sean como sean, son relativos. All the Dharma teachings are relative. Todas las enseñanzas del Dharma son relativas. The truth cannot be said. La verdad no se puede contar. Prajnaparamita, the mother of all the Buddhas, is beyond speech, thought, and expression. El Prajnaparamita, la madre de todos los Budas, está más allá del habla, de la expresión, So although we study Dharma, Y entonces, aunque estudiamos el Dharma,
We're not doing it to become Buddhist. No lo hacemos para volvernos budistas. Buddhist is just another relative term. Budista no es más que otro término relativo. If you learn lots of things about the qualities of Tara, or you learn Madhyamika philosophy, Si tú aprendes un montón de cosas sobre las cualidades de Tara o tú aprendes filosofía madhyamika, these are all ideas operating within the realm of relative truth. todo esto son ideas que funcionan en la verdad relativa. No knowledge about anything will take me to awakening. Ningún conocimiento sobre nada me va a conducir al despertar. Moreover, it's not about knowing who I am. Además, no tiene que ver con quién yo soy. That's another form of relative knowing. Eso es otra manera de conocimiento relativo. It's not about knowing about our mind. No tiene que ver con conocer algo sobre nuestra mente. It's about opening to the unborn presence of awareness, which is non-dual with all experience. Es abrirse a la presencia no dual, a la presencia no nacida, que es no dual con la experiencia, con las apariencias. So he says, being awake to how they, the thoughts and appearances, actually are, is the absolute. Y entonces despertar a cómo es la naturaleza, de cómo esto es realmente, es lo absoluto. The paragraph begins, all thoughts and appearances. It's the second sentence. Es la segunda oración dentro del párrafo. No. Well, in English, the second, yeah. Y entonces la primera frase de este párrafo dice: todos los pensamientos de apariencia, sean como sean, son relativos. Pues es la segunda frase: la realización de su naturaleza es lo absoluto. El darse cuenta, el percatarse de cómo es. Saying, if you see the empty or unborn nature of all phenomena, that they have no true existence of their own, si this tú is ves, itself the absolute. Si tú ves la naturaleza no nacida de todos los fenómenos, la vacuidad inherente de todos los fenómenos, esto en sí es lo absoluto. Now, there is a grammatical problem with the translation of these lines here. Y entonces hay un problema gramatical con la traducción de estas oraciones. Because the absolute cannot be found as an object. Porque lo absoluto no puede encontrarse como un objeto. But the verbs that we use, meaning to understand, to know, to have insight into, even to awaken to, all indicate in the normal usage some kind of dualistic relationship. Porque los términos que utilizamos de conocer, de sabiduría, incluso de despertar a algo, todos indican, todos llevan dentro un tipo de conocimiento dualista. Read with a clarity regarding the nature of language. Y entonces tenemos que leer con una especie de claridad con respecto al lenguaje. So, then he says, the intellect that understands that everything is inseparable from the absolute. Y entonces dice el intelecto que that is entiende, relative. El intelecto que entiende esto, es decir, el intelecto que entiende que la realización de su naturaleza es lo absoluto, pues ese intelecto que entiende esto es relativo. Any reliance on dualistic conceptualization cannot bring you to the absolute. Es decir, although all forms of conceptualization are inseparable,
in themselves from the absolute. Entonces lo que dice es que todas formas de comprensión intelectual son relativas, aunque todas estas formas de comprensión intelectual son inseparables de lo absoluto. So he says, but the lack of inherent existence in the intellect is the absolute. Dice, la naturaleza, o sea, la ausencia de existencia inherente That is to del say, as we intelecto are es lo studying absoluto. this together, Es decir, cuando estamos estudiando esto juntos, we are applying our intellect, our intellectual capacity. estamos aplicando nuestro intelecto, nuestra capacidad intelectual. This intellectual capacity helps us to get some conceptual understanding of what is going on. Y este conocimiento intelectual pues nos permite entender qué es lo que está pasando. But this intellect, this quality of the mind, Pero este intelecto, esta cualidad de la mente, can be misunderstood as a quality of myself, puede entenderse como una cualidad de mi yo. wow, I am a smart guy. I can understand this strange Eastern stuff. Vaya, vaya, yo soy un tipo listo, yo puedo entender todas estas cosas raras Lucky me. orientales. Fíjate si soy afortunado. This Qué is suerte stupidity, tengo. Pues eso es estupidez. because the intellect is itself like a, if awareness is the sun, then the intellect is like a ray of bright light that illuminates. Porque el intelecto es, si la presencia es como el sol, el intelecto es como un rayo de luz que ilumina. The actual nature of the intellect is empty. La verdadera naturaleza del intelecto It es is the vacía. brightness of the mind. It's not a quality that I, ego self, have. Es el resplandor de la mente, no es una cualidad que mi yo ego tenga. So this is what he says. The lack of inherent self-existence in the intellect Y entonces lo que dice, la ausencia de una naturaleza propia inherente en el intelecto. that is to say, your intelligence is not a thing that you have. You don't exist as a haver, an owner, a possessor, and your intellect is not a quality of you. Es decir, el intelecto no es una cualidad que tú poseas. Es decir, no hay un tenedor, un poseedor que posea ese intelecto. The intellect is unborn, and this is it. This is its non-difference from the absolute. El intelecto es no nacido y esta es su no diferencia de lo absoluto. There is no self. No hay un yo. Everything is the radiance of the mind, and the mind is not a thing. Todo es el resplandor de la mente y la mente no es una cosa. The sound that expresses the two truths is relative, while the lack of inherent self-nature in that sound is the absolute. El sonido que expresa las dos verdades es relativo, mientras que la ausencia de la naturaleza propia inherente a tal sonido es lo absoluto. So, the sound that's coming out of my mouth is organized to create a vehicle for the words and concepts in the English language. Entonces el sonido que sale de mi boca está organizado para transmitir un significado a través del idioma inglés. I'm talking to you about Dharma. Yo estoy hablándoos a vosotros sobre el Dharma. This is dualistic relative truth. Esto es verdad dualista relativa. But as the sound comes out of my mouth, Pero a medida que el sonido sale de mi boca, sound, sonido, we can take that as the word sound, and we know what sound refers to.
Podemos tomarlo como la palabra sonido y sabemos a qué se refiere sonido. That is an interpretation linked onto sound. Eso es una interpretación ligada a sonido. This is a composite, a compound, an Esto es, illusory substance. esto es una composición, algo compuesto, una sustancia ilusoria. The concept of sound added to the sound of sound El concepto de sonido añadido al sonido sonido. this creates the illusion that the word is in itself meaningful. Esto crea la ilusión de que la palabra en sí misma está llena de sentido. If it was meaningful, Si fuese llena de sentido, inherently, de manera inherente, then the kind work of our 3 translators would not be required. entonces el trabajo amable de nuestros 3 traductores no sería necesario. Because language is conventional, you have to have access to the conventions necessary to identify the meaning of the signs. Puesto que el lenguaje es convencional, necesitas tener acceso a las convenciones que le dan sentido a cada uno de los signos. Empty sound linked with concept becomes a vehicle for linking patterns of meaning to create the narratives within which we move. El sonido vacío ligado con el significado crea los patrones dentro de los que nosotros nos movemos. So in the Guru Yoga we go, ah. Entonces en el Guru Yoga nosotros vamos This sound is really nothing at all. It's just vibration. Este sonido en realidad no es nada en absoluto, es simplemente vibración. It's the first light of dawn of the world of things. Es la primera luz en el amanecer del día de las cosas. It provides a vehicle for building up all the words. Proporciona un vehículo sobre el que construir todas las palabras. But in the Guru Yoga, we're going in the other direction. We're using to deconstruct the edifice of conceptual identity. Pero en el Guru Yoga vamos en la dirección contraria, es decir, utilizamos la A para deconstruir todo el sentido de identidad y de significado. So sound, the word, which we can understand, entonces el sonido, la palabra que nosotros podemos entender, is simultaneously sound. Es simultáneamente sonido. Inside our usual dualistic interpretive stance, we tilt towards the cognitive interpretation of sound. En nuestro posicionamiento habitual, interpretativo, nosotros nos inclinamos hacia la parte del significado de sonido. So when we have this long open A, y entonces cuando tenemos esta A larga abierta, we are taking all concepts and their supportive words and allowing them to dissolve into their root. Tomamos todos estos conceptos y las palabras que los apoyan y le permitimos que se disuelvan en sus raíces. Cars, houses. Coches, casas. Car. Coche. So if you take a word, and you can do this, it's a very helpful exercise. Take any word that is has immediately a concrete meaning for you.
Y esto es un ejercicio muy interesante, muy útil. Toma cualquier palabra que tenga un significado muy concreto, muy lleno de sentido para ti and allow the sound to stretch out. y permite que el sonido se estire. At a certain point, the sound is just sound and you can't catch it as a basis for concept. Y en determinado momento, en determinado punto, pues el sonido ya es solo sonido, es solo vibración y no puedes So atraparlo, we ya no have tiene significado. space, Y entonces tenemos wind, espacio, viento, seeming solidification, con una aparente solidificación. and with the concept applied to this form of the wind, we have somehow a support for continued words and the generation of meaning. Y con el apoyo de la conceptualización, nosotros tenemos un apoyo que le da significado. So again, this is not an either or. Y entonces, de nuevo, esto no es que sea una cosa u la otra. It's not saying the absolute is good and the relative is bad. No se está diciendo que lo absoluto sea bueno y lo relativo sea malo. What he's saying is, if you make these two oppositional, mutually exclusive categories, then lo- you become very troubled. Lo que dice es que si tú conviertes estas dos categorías en algo mutuamente excluyente, en algo completamente separado, pues entonces eso te va a crear muchos problemas. There is no true existence in the relative, and so it does not stand in opposition to the absolute. No hay una existencia verdadera en lo relativo y por tanto no se coloca en oposición a lo absoluto. And therefore, everything is like a dream. Y por tanto todo es como un sueño. It is experience, yes, impactful experience, Sí, es experiencia que nos impacta, but this experience is not resting on any internal essence of self-existence. pero esta experiencia no descansa en ninguna esencia interna, en ninguna existencia interna. It arises co-emergent with the other factors in the field. Everything is arising together. Surge coemergente con otros factores del campo, todo surge a la vez. This is the Dharma Dhatu. Esto es el Dharma Dhatu. As we've looked, Dhatu means a space Como hemos visto, Dhatu significa within espacio, which there are the dharmas. Dharma here means phenomena, or that which occurs. en el que están los dharmas, y dharma es aquello que los fenómenos, aquello que sucede. But these phenomena are not in the Dharma Dhatu the way that currents are in a fruit cake. Pero estos fenómenos no están en el Dharma Dhatu de la misma manera que los trozos de fruta están en un Emerging pastel de in fruta. one field. Están todos, emergen en un único campo. This in Dzogchen we talk of hlundrup. Everything arises at once. En Dzogchen nosotros hablamos de Flundrup, es decir, todo surge a la vez. The field of occurrence is an all at onceness. El campo de ocurrencia, el campo donde suceden las cosas, es Which todo a is la vez. then seemingly chopped up by our conceptualization into a world of things. Que entonces, de manera aparente, pues aparentemente se corta y se divide en diferentes cosas, en un mundo de cosas. But if I say car, Pero si yo digo coche, one word is never enough. una palabra nunca es suficiente. We have to say my car, your car, red car. Tenemos que decir mi coche, tu coche, coche rojo. Words have meaning through their relationship. Las palabras tienen significado a través de su relación. All phenomena have meaning due to their relationship.
Todos los fenómenos tienen sentido a través de su relación. There are no isolated entities. No hay entidades aisladas. The world is revealed as participative experience, which is unborn and unceasing. El mundo se revela como experiencia participativa que es no nacida e incesante. Okay, so we take a break now for lunch. It's back at 2:00, which means we have about 54 minutes. Vale, pues tomamos ahora un descanso, volvemos a las 3 horas españolas, lo que significa que estamos descansando unos 50 y See you tantos then. minutos. Os veo entonces. Mhm. Okay, Vale, then maybe we continue with the text. bueno, pues entonces quizás continuamos con el texto. So he's just summarizing it by saying the nature of knowledge and the Buddha's understanding are beyond perception as the union of the two truths. Entonces dice la naturaleza del conocimiento y el entendimiento del Buda están más allá de las dos verdades. So again, this is just another way of saying it's not a thing. You don't arrive anywhere. You don't get anywhere. But that's not a problem because you don't need anything. Y entonces, de nuevo, es una manera de decir, pues no llegas a ningún lado, no consigues ninguna cosa, pero en realidad es que no necesitas ninguna cosa. Every construct is bound to fall apart sooner or later. Todo constructo, toda construcción, todo cosa construida, todo lo construido, antes o So this después va a uncompounded deshacerse. is the reliable, the unchanging. Y entonces esto no construido, esto natural, es lo inmutable, es lo que no And this cambia. is the all-encompassing space free of interpretation or beyond any interpretation. Y entonces este es el espacio que lo abarca todo, que está más allá de toda interpretación, o que está libre de toda interpretación. Within it, there are neither beings nor phenomena having inherent existence. Dentro de él no hay seres ni fenómenos que tengan existencia inherente. So when we read things like this, it's very important to apply them to your own life. Y entonces cuando leemos esto es muy importante aplicar esto a nuestra propia vida. My mother doesn't exist. Mi madre no existe. If your mother is still alive, you can meet her, talk with her. Si tu madre todavía está viva, puedes encontrarte con ella, hablar con ella. She's your mom. Es tu madre, You know, es tu mamá, she's there. That's how she is. está ahí, así es como ella es, But she doesn't exist as something. pero no existe como un algo. You will never know your mother. Nunca conocerás a tu madre. She's had all kind of conversations and qualities of relationships with different people. You don't know this. Ha tenido todo tipo de conversación y de relación con mucha gente diferente y tú esto no lo sabes, no lo conoces. We are not objects of knowledge. No somos objetos de conocimiento. We are the site of the infinite potential of patterning. Somos el lugar del potencial infinito de formación de patrones. It's very unlikely that how your mother is with you is the same as how she is with her friends. Es muy improbable que como tu madre sea contigo sea igual que como ella es con sus amigas. You could imagine your mother is a great crystal form with 1,000 facets. Se podría imaginar que la madre es como un cristal, una bola de cristal Each con event she 100 encounters turns her around, and the different people she engages with
have an aspect of herself, a facet revealed. con 1000 facetas, y de manera que cada persona que se encuentra revela una de estas facetas. It's not that she is hiding something from you, Entonces no es que ella esté ocultando algo, algo de ti, esté but our ocultándote algo, revelation is situational. sino que su revelación es situacional. We express ourselves according to the situation, the mood, how people are in themselves. Nos expresamos a nosotros mismos de acuerdo con la situación, con nuestro estado de ánimo, con cómo los demás están en ese momento. Neither things nor people exist as entities. Ni las personas ni las cosas existen como entidades. What we call things are just phenomena, appearances in the world. A lo que llamamos cosas son fenómenos, apariencias en el mundo. They arise due to causes and conditions, they remain due to causes and conditions, and they vanish due to causes and conditions. Surgen debido a causas y condiciones, permanecen debido a causas y condiciones y desaparecen debido a causas y condiciones. So then he says to understand this, to open to this, to live with this is the view. Y entonces dice abrirse a esto, entender esto, esa es la visión. I am ungraspable. Yo soy, Everything I encounter is ungraspable. yo soy inatrapable. Therefore, I could release myself from the false habit of grasping. Yo soy inatrapable y todo aquello que me encuentro es inatrapable. Por tanto, yo debería liberarme a mí mismo de la formación habitual de intentar atrapar. So then he says to remain in that state is the meditation. Y dice permanecer en ese estado es la meditación. So when we want to take hold of something, to define someone, to place them inside a particular conceptualization, entonces cuando nosotros queremos atrapar a alguien, colocar o algo dentro de una conceptualización en particular, then it helps to see, oh, this is an activity. entonces eso ayuda a ver, vaya, esto es una actividad. If I participate as subject onto object, then my mode of participation will reify and separate that which I'm participating with. Si yo estoy participando como sujeto y objeto, entonces mi modo de participación va a cosificar aquello con lo que yo estoy participando. So we relax in the out breath, we're just sitting. Entonces nos relajamos en la exhalación y estamos simplemente sentados. Many potential formations arise, patterns arise and pass. We don't need to be involved. Surgen muchas formaciones dentro del potencial, surgen muchas experiencias y no necesitamos implicarnos, involucrarnos. Neither merging nor pushing away. Ni fundiéndonos, ni evitando. We start to see that we are the openness within which these experiences are occurring. Empezamos a ver que somos la apertura dentro de la cual todos esos acontecimientos tienen lugar. The more we do this, we see the illusory, impermanent, self-vanishing nature of all occurrences. Y cuanto más lo hagamos, más vemos la naturaleza transitoria, ilusoria de todo lo que ocurre. Then we don't need to protect ourselves against them. Y entonces no necesitamos protegernos a nosotros de ellos. And gradually the ego formation, which is held in place by active involvement in what is occurring, starts to thin and disperse like a thin cloud vanishing back into the sky. Y gradualmente la formación del ego, que se define a través de su implicación en todo lo que ocurre,
pues empieza a disolverse y a adelgazarse como una pequeña nubecita en el cielo hasta que desaparece. The ego is a pattern of manifesting energy. El ego es un patrón de energía que se manifiesta. It's not something we have to get rid of. No es algo de lo que tengamos que liberar, It's algo que not a tengamos que something, quitarnos de en it's a medio. patterning which is forming around a false belief. No es un algo, es un patrón que se forma alrededor de una creencia. I exist. Yo existo. That's the kind of kernel around which all these identifications of I, me, myself develop. Ese es el punto de partida a partir del cual todas estas manifestaciones de yo, mí, yo mismo se desarrollan. So then he says to compassionately benefit others with the accumulations and so on is the conduct. Y entonces dice, acumular mérito y actuar compasivamente por el bien de los demás es la conducta. So in the practice it says we dedicate the merit of whatever we're doing for the benefit of others. Y en la práctica se dice, nosotros dedicamos el mérito de cualquier cosa que hagamos por el beneficio de los demás. We share with others because it belongs to everyone. Nosotros compartimos con los demás porque pertenecemos a Living todos, in the shared field of experience. viviendo en el campo compartido de experiencia. We participate in the common good. Participamos en el bien común. The Dharma Dhatu is the common ground. El Dharmadhatu es la base común. And because I am arising in relation with everything, my relationship is my manifestation. Y puesto que yo surjo en relación con el entorno, mi manifestación es relación con el entorno. Yes. So how I arise is with the other. Es decir, cómo yo surjo es con el otro. So self and other, or my experience of me and my experience of the environment are co-emergent. Es decir, yo y el otro, o mi experiencia de mí y mi experiencia del otro, son coemergentes. Emergen a la vez. And so there's no basis for having a fixed boundary between myself and others. Y entonces no hay una frontera fija para hacer una distinción entre yo y el otro. Common benefit from the beginning. El beneficio común desde el principio. Neither martyrdom, sacrificing everything for the other, Sin un martirio en el que uno lo sacrifica todo por los demás. nor self-obsession and keeping everything for oneself, Pero tampoco con una obsesión por uno mismo y manteniéndolo todo para uno mismo, but sharing through participation. sino compartir a través de la participación. So he says to dissolve subject and object in intrinsic openness is the result. Y dice, la disolución del sujeto y el objeto en el espacio natural es el resultado. Fixing myself as being in here and other people as being out there Fijándome, is a mental activity. fijándome a mí como estando aquí dentro y a la gente como ahí fuera, todo eso es actividad mental. When we do the 3R and we open, what we take to be my experience of me and my body and my experience of the room and my experience of memories and plans all arise at once. They all arise together. Cuando hacemos las 3A, si nosotros nos abrimos, mi experiencia de mí estando aquí, mi experiencia de esta habitación, mi experiencia de todo, surge a la vez. Todo surge a la vez. So subject and object are transient patternings within the openness of my presence, my
being here now. Y entonces sujeto y objeto son patrones transitorios que surgen en la apertura del ahora. All pervading, unbiased, original knowing is the quality. Y dice, la sabiduría pura y ecuánime que todo lo penetra es la cualidad. That is to say, because my participation is not turned around my prefabricated sense of self, Es decir, puesto que mi participación no gira en torno a mi sentido del yo prefabricado, I'm not organizing experience in terms of what's important for me, no organizo todo lo que sucede en términos de lo que es importante para mí, and so we are attentive to everything. y entonces le prestamos atención a todo. Nothing is special. Nothing is more important than anything else. Nada es especial, nada es más importante que todo lo demás. Then finally he says, the accomplishment of automatic benefit for beings is the activity. Y finalmente dice, el logro de un beneficio instantáneo para los seres es la actividad. The benefit arises because there is no threshold between self and other. And so if there is a need or a request, we move automatically towards that or spontaneously towards that. El beneficio surge puesto que al no haber umbral que separe al yo y al otro, cuando hay una necesidad, entonces uno surge automáticamente en beneficio del otro. But there is a particular meaning in this sentence. Pero esta oración tiene un significado en particular. That is to say, in this openness, I don't have any agenda. Es decir, en esta apertura yo no tengo ninguna intención oculta. I don't want to get you. I don't want to reject you. Yo no quiero obtenerte, no quiero rechazarte. So I'm just open. Así que simplemente estoy abierto. How many times in our life do we meet anyone who is just open? ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos hemos encontrado con alguien que simplemente esté abierto? We are coming with our shopping list, Nosotros llegamos ya con nuestra lista de la compra, likes and dislikes. con nuestros gustos y aversiones. And this brings a self-referential shaping onto the encounter. Y esto trae a una formulación autorreferencial al encuentro. But if we can be just open, that allows the possibility of the person not to be confirmed in their belief Pero that they si, know who they are. pero si podemos estar simplemente abiertos, eso permite que la creencia de la persona en quién es se suelte. Esa In creencia life, se suelte. particularly when you're young, it can be very important to have a teacher who believes in your potential. Y especialmente cuando eres joven es muy importante tener un maestro que crea en tu potencial. Who sees something in you that perhaps your parents don't see. Que ven algo en ti que quizás tus padres no ven. That allows an opening of your perspective. Que permite que tu perspectiva se abra. But this is rather different. Pero esto es más bien distinto. This has no agenda or expectation. Esto no tiene ningún tipo de intención oculta o de expectativa. It's saying there's no choreography for this encounter coming from my side. Y es decir, no hay ningún lugar para la coreografía que venga de mi parte. So you might be able to recognize the choreography coming from your side. Tú puede que seas capaz de reconocer la coreografía que viene de tu parte.
That's the automatic benefit for beings. Ese es el beneficio automático para los seres. So he says, do not hold names and signs to be inherently meaningful. Y dice, no creas que los nombres y los signos tienen un significado inherente. They are conventional, established in culture. Son convencionales y establecen la cultura. And so then he says, know that names, words, and signs serve to demonstrate meaning. Y dice, debes saber que los nombres, las palabras y los signos sirven para demostrar el significado. This means relative meaning. Es decir, Within duality, it doesn't mean the absolute meaning or the absolute truth. se refiere a significado relativo, a significado dentro de la dualidad, es decir, no al significado absoluto. So this word demonstrate is more like manifesting. Y esta palabra demuestra, es más bien que manifiesta. Laying out in front of you, showing. Es decir, que dispone delante de ti, que muestra, que enseña. But if you rely on the word or the sign, you will arrive at the meaning established by the use of that sign. Que si tú confías en el nombre, en la palabra, en el signo, tú vas a llegar al significado que se le ha dado a ese signo. But because all names, words, and signs have no inherent meaning, pero puesto que los nombres, las palabras y los signos no tienen ningún significado inherente, they are without true existence. Son sin verdadera existencia. So he's going to say the same thing again and again, because actually you could write this whole text in about 5 sentences. Y entonces ahora va a decir esto de nuevo, de otra manera, porque en realidad todo este texto se podría escribir en 5 frases. The reason he's repeating these things a few times, y la razón por la que repite todas estas cosas unas cuantas veces, is because we have hundreds of thousands of times said, I am, I exist, I'm me, I want, I don't want. Porque nosotros se nos ha dicho 100.000 veces, yo soy, yo existo, yo quiero, yo no quiero, yo soy yo. This is a mild antidote y entonces, to our delusion. Esto es un antídoto suave a nuestra delusión. The mind that understands appearances is without inherent existence, and so is said to be without substantial self, without being, without personhood, without performer. Dice, la mente que entiende las apariencias, carece de una naturaleza propia inherente y por lo tanto se dice que carece de una identidad sustancial, de un ser, de una personificación o de un actor. So what he's saying is the mind doesn't do anything. Aquí lo que dice es que la mente no hace nada. And yet a lot occurs. Y sin embargo, sucede un montón. So when we use these examples like a rainbow or a mirage, entonces cuando utilizamos estos ejemplos de un arco iris o de un espejismo, these forms arise in dependent origination. Estas formas surgen en originación dependiente. On the basis of this, that arises. Sobre la base de esto surge aquello. Neither this nor that have true existence. Ni esto ni aquello tiene existencia verdadera. They are patternings of potential. Son patrones de potencial. So it's not that our mind, some kind of deep inner big self, is somehow pumping out our experience. Y entonces no es que en nuestra mente algún yo interno pues esté bombeando la experiencia. Due to circumstances, different patterns emerge.
sino más bien que debido a determinadas circunstancias, pues surgen diferentes patrones. For example, due to COVID, Por ejemplo, I started to do teachings on Zoom. Debido al COVID, empecé a dar enseñanzas a través de Zoom. Due to having met Pedro and João and Milton in Portugal, we somehow developed a connection that allowed all these Zooms to come into being. Debido a que me encontré con Pedro, con João, con Milton en Portugal, pues de alguna manera conseguimos desarrollar esta conexión que pudo poner en marcha estas enseñanzas a través de Zoom. The potential was ripened by the conjunction of these meetings and forces. La conjunción era madura para que se encontraran todas estas diferentes fuerzas. It doesn't arise out of nothing at all. No surge a partir de nada en absoluto. But neither is it created by real things with a definitive intention. Pero tampoco surge por cosas reales que tienen una intención definitiva. It emerges as a patterning of illusory phenomena. Emerge como una formación de patrones de fenómenos ilusorios. The mind itself is not a doer or a maker, an understander. La mente en sí no es un hacedor, un fabricador, un entendedor. But in its openness, it does not block the spontaneous arising of the patterns which it understands. Pero en su apertura no bloquea los surgimientos transitorios que entiende. And he emphasizes this by saying, and what is here said to be without inherent existence is truly without it. Y aquí enfatiza, y cuando aquí se dice que carece de naturaleza propia inherente, es totalmente cierto. Words like self-existence are not normally used in our daily language. Palabras como autoexistente no se suelen So they utilizar might en not have too nuestro much meaning for us. lenguaje diario y puede que no tengan demasiado significado para nosotros. If I say, I am just how I am. Si yo digo, yo soy simplemente como yo soy. Implicit in that formulation has implicit within it, from the Buddhist point of view, a notion of self-existence. Esa formulación, desde el punto de vista budista, lleva implícita una noción de autoexistencia. This is just me. Yo soy simplemente yo. And the Buddhist critique of this would say, listen, without food, breath, education, and all of these things, your patterning wouldn't have the formations that it does. Y la enseñanza budista lo que nos dice es que, oye, sin respiración, sin comida, sin todo eso, pues no tendrías el patrón que tú tienes ahora mismo. Es decir, tú no sales a partir Now, if de you go aquí. in the kitchen, you turn the tap and water comes out of the tap. Entonces, si tú vas a la cocina, tú abres el grifo y sale agua del grifo. So where does water come from? ¿Y de dónde out viene of el the agua? tap. Pues del grifo. But of course, it comes through the pipe, from the water pumping station, from the reservoir. Y por supuesto, viene de la tubería, viene de la estación de bombeo, viene del depósito. So if I say I'm just me, Entonces, si yo digo yo soy simplemente yo, then that's like saying I'm a water tap. eso es como decir yo soy un grifo de agua. I'm coming out of me. Yo salgo de mí mismo. But there are many, many pathways and forces which are feeding into resourcing how I manifest.
Pero hay, including you looking at the screen. Otherwise, I wouldn't be talking like this. pero hay muchísimas otras fuerzas que hacen que yo me manifieste como yo me estoy manifestando, incluyéndote a ti, mirando a la pantalla, porque si no, yo no, mirando a la pantalla, porque si yo no estaría hablando aquí. So he's saying that what is said to be without inherent existence, self-existence, is truly the case. Y entonces dice que lo que se dice que carece de existencia inherente propia, de naturaleza Nothing propia in your inherente, home es is there así. by itself. Es realmente así. Nada en tu casa está ahí por sí mismo. You have purchased it from places where it's made or prepared. Tú lo has comprado de lugares en donde ha sido fabricado o preparado. The choices you've made reflect your aesthetic sensibility, your notion of cultural values. Las elecciones que tú has hecho pues demuestran tu sensibilidad cultural, tu apreciación estética. We are all patterning the potential which is around us, whether Estamos, that has to do with the color of paint you use to paint your walls, the kind of books you buy, or whatever. estamos continuamente creando patrones dentro del potencial, ya sea con el tipo de pintura que has puesto en las paredes, con el tipo de libros que has comprado o con lo que sea. And then he says, because there is no true or real existence, that is to say, things don't exist in and of themselves. Y entonces dice, dado que no hay existencia verdadera, es decir, las cosas no existen por sí mismas ni en sí mismas, Because of this, there is also no non-being or no without being. y por eso tampoco hay inexistencia, tampoco es que dejen de existir, tampoco no es And que this no existan. so-called being without is totally free of all being and non-being. Luego, al decir que carece de existencia, lo que se entiende es que está libre de ser o no ser. And he says, these are only words. Y dice, todo esto no son más que palabras. As we look before the lunch break, when we rely on concepts, on words to build up narratives, Y como hemos dicho antes del almuerzo, cuando nosotros confiamos en las palabras, en los conceptos con los que construir narrativas, we can invest any patterning of words with meaning. podemos imponer a cualquier This patrón de arises palabras, due ponerle to significado. our particular situation. Y eso es debido a una situación en particular. So, in this Tibetan system, the issue of being or non-being is very important. Y en el sistema tibetano, todo la cuestión de ser o no ser es muy importante. In the culture of my grandchild, football is very important. En la cultura de mi nieto, el fútbol es muy importante. Now, when he has a bath, he wants to take his football into the bath so he can wash it and have it nice and clean. Cuando él se da un baño, quiere llevarse a su pelota, quiere llevarse la pelota al baño para que de esa manera lavarla y que se quede bonita y limpia. So, we invest words with meaning. Entonces nosotros somos los que This is our existential llenamos, freedom. llenamos las palabras con significado y Can esa put es nuestra meaning libertad into invading other existencia, countries, into existencial. killing people, into healing people. Ya sea en términos de invadir de invadir otro país, de matar a gente o de sanar a gente. So this is, from the point of view of ethics, this is something very important. Y entonces, desde el punto de vista de la ética, esto es algo muy importante. Nothing is pre-established. Nada es
preestablecido. Everything can be invested with specific meanings. A todo se le puede insertar un significado específico. Often we are shocked when we encounter meanings which we can't believe people would make. A veces nos sorprende cuando nos encontramos significados que hace la gente. Nos quedamos muy sorprendidos. Yesterday evening, I was reading a review of a report on human rights abuses in Colombia. Anoche yo estaba leyendo un informe sobre derechos humanos, sobre cómo la situación de derechos humanos en Colombia. And it reported how someone came into a village and with a cooking pot and brought it to this woman's house. Y contaba cómo una persona llegó a un poblado And y said, here are some entonces, bones for you to cook. llegó a la casa de una de estas And when mujeres she opened the lid, it was the head of her son inside the pot. con una cazuela y entonces le dijo, aquí está esta cazuela llena de huesos para que tú las cocines. Entonces This is ella, very difficult for us to understand, not just the cruelty of killing the young man, but to do this to the mother. y entonces le dijo, aquí está para que lo cocines. Y ella abrió la tapa y se encontró la cabeza de su hijo. Entonces eso es muy difícil de entender, no solo la The crueldad de desire is, matar, I want you to be crushed. I want you to be destroyed. no solo de matar a este joven, sino de hacerle eso a su madre. Es decir, del tener ese deseo de yo que te quiero aplastar, yo te quiero destruir. No. We might say, yes, but this is a human being. How can you do this? Human life is meaningful. Y tú podrías decir, pero bueno, esto era un ser humano, ¿cómo puedes hacer esto? La vida humana está llena de sentido. But what he's pointing out here is that's a nice belief, but it's not true, because the value of people can be inflated or diminished. Y eso lo que dice es que esa es una bonita creencia, pero eso no es así, porque el valor que atribuye la gente puede ser inflado o desinflado. In some countries, they eat dogs. En algunos países se comen a los perros. In Western Europe, people tend to pamper their dogs and take a lot of care of them and buy them very nice food. En los países occidentales, la gente pues tiene más bien a cuidar mucho de sus perros, a comprarle comida cara. And of course, what this indicates is you don't have solid ground under your feet. Y por supuesto, esto lo que indica es que tú no tienes un terreno sólido bajo We tus imagine, pies. we believe according to our principles. Nosotros imaginamos, nosotros creemos de acuerdo a nuestros principios. So when we study, excuse me, when we study Buddhism, we come to this formulation he used earlier about the view, the meditation, and so on. Y entonces cuando estudiamos budismo, nosotros llegamos a esta formulación que hemos visto antes de la visión, de la meditación, del estudio y demás. The view we are studying here, the view of emptiness, the view of the non-difference of the two truths. Y la visión que estamos estudiando aquí es la visión de la vacuidad, la visión de la indiferenciabilidad de las dos verdades. But at this moment, some people are studying the view of the importance of killing Ukrainians. Pero en este momento algunas personas están estudiando la visión de la importancia de matar a ucranianos. Of destroying their fuel supplies so that they will be cold as the winter comes. De destruir sus reservas So, although everything is empty and unborn, de combustible para que pasen frío este invierno. Y entonces, aunque todo es with vacío the y no openness nacido, to kindness and compassion, it becomes very important what kind of view we adopt. entonces al abrirse a la amabilidad, a la compasión, pues es importante qué tipo de visión uno adopta.
then he says consciousness, that here he's meaning our mental capacity to know. Y This entonces dice, consciousness that truly sees an object is not dependent on the senses. la conciencia, es decir, esa capacidad de nuestra mente de conocer, la conciencia tiene una percepción verdadera del objeto que no depende de los sentidos. The ability to perceive an object. Es decir, la habilidad de percibir un objeto. So the true awareness of the object is that there is no object. La verdadera presencia al objeto es darse cuenta que no hay objeto. The object is a product of objectification. El objeto es un producto de objetivización. So a true awareness of the object is the inseparability of the object from emptiness. It is an illusory form. It doesn't exist. Entonces, una presencia verdadera al objeto es percatarse de la inseparabilidad del objeto y de la vacuidad, que no existe como una cosa. And this consciousness or clarity is not dependent on the senses. Y esta consciencia o claridad no depende de los sentidos. That is to say, our capacity to see the emptiness of everything is not supplied through our senses. Es decir, nuestra capacidad de ver todo como vacío no depende de los sentidos. Nor, and then he says, nor does it arise from the object. Tampoco surge, dice, tampoco surge del objeto. When you go to the cinema and you fall into the film, Cuando tú vas a la película, vas al cine y tú... the film is directly showing you its illusion. Y tú te entregas a la película, pues la película te está mostrando directamente te muestra directamente su ilusión, pero tú no quieres creerte esa ilusión. O sea, tú no quieres ver que es una ilusión, tú te la crees. Igual que si estamos en el exterior con niños y ven un arco iris, pues se vuelven muy exaltados. Ellos ven algo. But they're not seeing anything. Pero no están viendo nada. Then they go home and they want to draw a rainbow. Y luego van a casa y quieren dibujar un arco iris. Now they have these colored lines on the page. That's a rainbow. Y ahora tienen estas líneas coloreadas en la página y eso forma un arco iris. That's a solidifying representation of an illusion. Pero eso es una representación solidificadora de una ilusión. That is to say, the object itself doesn't show you that it's an illusion. Es decir, el objeto en sí no te muestra a ti que es una ilusión. Now, this consciousness or true perception does not abide in the middle between subject and object. Y entonces dice, esta conciencia o percepción verdadera no permanece entre el sujeto y el objeto. So, both subject and object arise within the arena of this clarity of mind. Tanto el sujeto como el objeto, ambos surgen dentro del escenario de la claridad de la mente. It's not, the clarity cannot be placed one place or another place. It has no location. No es que la claridad se pueda colocar en un lugar o en otro lugar, no tiene So then he locación. says it's not inside nor is it outside. Y entonces dice, no está dentro ni fuera. When it arises, it does not come from anywhere. Cuando surge, no proviene de ningún sitio. And when it ceases, it does not go anywhere. Y cuando cesa, no va a ningún sitio. Oh.
the clarity which arises when you see something Entonces, la claridad que surge cuando tú ves algo is just, it's not delivered from some other place. no se reparte, no llega de algún otro lugar. It's not something you already have. No es algo que tú ya It tengas, is arising with the situation and vanishes with the situation. es algo que surge con la situación y se desvanece con la situación. So, for example, if in the lunch break I put something on to cook, Entonces, por ejemplo, si durante la pausa para el almuerzo yo pongo algo a cocinar and I forgot to take it off the stove, y a mí se me olvidó sacarlo, quitarlo del and I'm fuego, sitting here talking with you, y yo estoy sentado aquí hablando con vosotros, and gradually my nose is, what's that? y gradualmente mi nariz empieza, ¿qué es eso? Oh, something's burning. Algo se está quemando. So I have to rush to the kitchen. Y entonces tengo que correr a la cocina. The consciousness of smell was not very strong when I was just talking with you. La consciencia del olfato no era muy fuerte cuando yo estaba The simplemente aquí smell hablando and con the vosotros. consciousness of smell arise together. El olor, el olfato y la consciencia del olfato surgen juntas. They arise together and they vanish together. Surgen juntas y se desvanecen juntas. And so he says, and so it is said that consciousness, that its arising is empty and its passing is also empty. Y dice, por consiguiente, se dice que la aparición de la consciencia pura es vacía y su desaparición también. When I'm conscious of the smell, smelling fills consciousness. When the smell goes away, the consciousness also goes. It's empty when full and empty all the time. Cuando surge el olor, la consciencia del olor surge, y cuando se va el olor, la consciencia del olor también se va. Es vacía cuando está llena y cuando está vacía también, y es vacía siempre. That is to say, what we call our consciousness, whether it's our sense consciousnesses or our mental consciousness or the consciousness pervaded by the 5 afflictions or the universal ground consciousness, these are all without true existence. Y entonces dice, todo lo que son las conciencias, ya sea la conciencia sensorial, la conciencia mental o la conciencia de la base o la conciencia de los 5 venenos, todas ellas son vacías. But when, so linking this back to the first line of this paragraph, y entonces ligando esto con la primera frase, la when primera línea de este consciousness párrafo, recognizes that the object is empty of existence, cuando la consciencia reconoce que el objeto está vacío de existencia this inherente, allows it to awaken to itself being empty of true existence. esto permite que se dé cuenta de que también está vacío de existencia inherente. And therefore, this ordinary consciousness is not different in that aspect from awareness or rikpa. Y entonces, de esa manera, esta consciencia no es diferente de la presencia de Rigpa. So he says, quoting the sutras, for one who really sees, no phenomena whatsoever appear. Y entonces dice, citando a los sutras, para aquel que tiene la visión verdadera no aparece ninguna clase de fenómeno. Oh, phenomena we're used to. It could be the walls of your flat or something you see looking out the window or looking at the computer. Los fenómenos todos sabemos lo que es. Puede ser la pared de tu piso,
lo que tú ves fuera mirando por la ventana, la So pantalla que just as tienes we delante de looked ti. before the break, we have mama going from sound into word. Y entonces, como vimos antes del descanso, tenemos a, mamá, y cómo se va desde el sonido hacia las palabras. So when you see that phenomena are like they are a potential, Entonces, cuando and tú that ves, what you take them to be is an investment in that potential, which solidifies it as something. entonces, cuando tú ves que las palabras son un potencial en el que invertimos, en el que insertamos un significado, Then by seeing the emptiness of the phenomena, there are no phenomena. entonces al ver la vacuidad de los fenómenos, no hay fenómenos. All phenomena are imagined. Todos los fenómenos son imaginados. When I imagine phenomena, it is as if they are there. Cuando yo me imagino los fenómenos es como si están ahí, estuviesen ahí. Because, of course, we know I can experience illusory phenomena. Porque nosotros sí lo sabemos, yo puedo experimentar fenómenos ilusorios. I can go to the cinema. Yo I can puedo, read a novel. yo puedo ir al cine, yo puedo leer una novela. The phenomena there don't exist, and yet for me they exist because I can believe in them. Los fenómenos ahí no existen y sin embargo para mí existen porque yo puedo creer en ellos. So when he's saying for the person who really sees, he's indicating seeing is not the same as imagining. Y entonces dice, para aquel que tiene la visión verdadera, es porque ver no es lo mismo que imaginar. If we truly see, then we see the only thing we can see, which is light. Si de verdad viésemos, entonces veríamos lo único que se puede ver y eso es luz. We see patterns of light, which we imagine as entities, as things. Vemos patrones de luz que nosotros imaginamos como patrones que forman como cosas. Oh. Then he says the Prajnaparamita, this transcendent wisdom literature says, mentation leads to involvement in the realms of desire, form, and formlessness. Entonces cita el Prajnaparamita, esta literatura de la sabiduría trascendental, que dice, la actividad mental lleva a involucrarse en los reinos del deseo, de la forma y de los sin forma. So mental activity brings us into birth in different forms, entonces, in different realms. La actividad mental conduce a nacer en los diferentes reinos. Then he said, when there is no mentation, there is no involvement anywhere. Y dice, cuando no existe actividad mental, no hay implicación alguna. Birth depends on imagining a context for birth. El nacer implica imaginar un contexto para ese nacimiento. Mentation or mental activity is becoming. La actividad mental es el convertirse en algo. This is what drives the wheel of life. Y esto es lo que impulsa la rueda de la vida. Then he quotes another sutra. When no activity whatsoever is performed, that is known as being at ease. Y entonces cita otro sutra. La no realización de cualquier tipo de actividad se conoce como la acción de la naturalidad. Being at ease is yoga. Estar en la naturalidad, la acción de la naturalidad es yoga. Non-duality or non-separation from the ground. Es decir, no dualidad o sin separación de la base. Therefore, he says, if ordinary people practice in the state of the absence of phenomena, that is the supreme dharma.
Y dice, por lo tanto, cuando los seres ordinarios practican en este estado de ausencia de fenómenos, ese es el Dharma supremo. And he clarifies this. In the sutra, it says, now what is the supreme Dharma? It is the absence of the perception of phenomena. Y ahora clarifica que en un sutra se dice, ¿qué es el Dharma supremo? Es la ausencia de percepción de fenómenos. So we need to be clear that the word perception in Tibetan is dushe, means gathering a knowledge of something. Entonces tenemos que tener cuidado porque la palabra percepción en tibetano es dushe, es reunir el significado de algo. This is not a simple seeing, but the seeing of something. Este no es un simple ver, sino el ver algo. So the supreme Dharma, the supreme path, is not to see things. Entonces el Dharma supremo, el Dharma, el camino supremo es... Now again, if you think that all the time you see things, and I say you shouldn't see things, then it's as if you wouldn't see anything at all. Y entonces, de nuevo, es que si yo digo, no, el Dharma supremo es no ver fenómenos, si tú ves fenómenos todo el rato, entonces es que no deberías estar viendo nada. We see light, we believe things. Nosotros vemos luz y creemos The issue en is not cosas. in the actual, it's in the imagined. Si la cuestión no está en lo real, sino en lo imaginado. So the Prajnaparamita literature says, because what is called enlightenment cannot be perceived as an enlightenment per se or in itself, it is only a name. Buddhahood also cannot be perceived, and so is only a name. Y entonces en el Prajnaparamita se dice, puesto que lo que se conoce como iluminación no se puede percibir como una iluminación per se, es decir, por sí misma, es solo un nombre. La budeidad tampoco se puede percibir, por lo tanto, no es más que un nombre. There is nothing to get. No hay nada que obtener. And there's no one who needs to get. Y no hay nadie que necesite obtener. We are not a thing with excess or lack. No somos una cosa con exceso o carencia. So then he says the intrinsic as isness, the how it isness of all phenomena is like the sky. Y entonces dice, la condición natural de todos los fenómenos es como el cielo. So to be like the sky is to be unborn. Ser como el cielo es ser no nacido. So then he says to see that this is never an object of consciousness, nor of original knowing is the view. Y dice, la comprensión de que no es un objeto de la mente ordinaria ni de la cognición pura es la visión. O sea, ver eso, darse cuenta de eso es la visión. So he's saying whether you look with ordinary dualistic consciousness or whether you look with the original knowing, which is the bright mind of the Buddha, this cannot be seen. Y entonces dice, aunque tú mires con la mente ordinaria o la conciencia corriente o con la mente del Buda, con la cognición pura, esto no puede verse. To abide in this manner without being fixed is the meditation. Permanecer de esta manera sin quedarse atrapado en ninguna experiencia es la meditación. So the view is the orientation that says there is nothing to be got, so stop grasping. La visión es la orientación que nos dice no hay nada que obtener, con lo que deja de intentar aferrarte. To abide in this is to rest in the openness which is free of grasping. Permanecer en esto es permanecer en la apertura que está libre de But we aferramiento. do this without fixation. Pero lo hacemos sin fijación.
fixation would be that I'm holding myself apart. I'm not going to take it. I would like it, but I'm not going to take it. It doesn't mean like that. Fijación se refiere a que yo me mantengo separado, en el que yo estoy separado, y no es así. The meditation is to relax into the unborn openness of the mind, within which there are no things to be grasped and no grasper. La meditación es permanecer en la apertura innata de la mente, en la que no hay nada que atrapar ni nadie que atrape. This is the liberation of all tendency to reify, to construct seemingly real and separate entities. Esta es la liberación de cosificar, de reificar entidades aparentemente separadas. Now, this is not a state of kind of helpless passivity. Bueno, pues esto no es una especie de pasividad, Because he then says to collect indefensa. to collect merit in the manner of an illusion for the sake of sentient beings who are also illusory is the conduct. Porque dice, la acumulación de mérito de una forma ilusoria por el bien de los seres sensibles que también son ilusorios es la conducta. The mind is open and empty, La mente es abierta, vacía, yet ceaselessly full of illusory appearance. y sin embargo incesantemente llena de apariencia vacía. Within this field of illusory appearance, patterns of manifestation occur, linking with other patterns of manifestation. De apariencia ilusoria, y dentro de este campo abierto, esta apariencia ilusoria forma patrones de manifestación dentro de otros patrones de manifestación. And so moving as illusion with connectivity with all illusion, this is the conduct, or this is the recommended way of being. Y entonces moverse como una ilusión dentro de este campo ilusorio es la conducta, es la manera de comportarse de los seres. Then he says, the vanishing of the notion of illusoriness into spaciousness is the ultimate result. Y dice entonces, cuando la noción de lo ilusorio se desvanece en la espaciosidad, ese es el resultado supremo. Oh, as long as you have a notion of something, Entonces, mientras tú you are interpreting it. Mientras tú tengas una noción de algo, tú lo estás interpretando. Like saying to someone, oh, don't worry about the horror movie, it's just an illusion. Es como decirle a alguien, ay, no te preocupes por la película de terror, es solo una ilusión. So there, the notion of illusion is being used as an antidote to the belief that the film is depicting something real. Y entonces ahí la noción de la ilusión se está utilizando como antídoto a la creencia de que la película nos muestra algo real. Now, if there is no illness, you don't need any medicine. Ahora, si no hay ninguna enfermedad, no necesitas ninguna medicina. So, when we see that from the very beginning, everything is unborn, Entonces, si vemos desde el principio que todo es no nacido, then there's no need to understand things in terms of illusion. entonces no hay ninguna necesidad de entender las cosas en términos de ilusión. And just as the formulations of samsara are like clouds vanishing into the sky, so the formulations of nirvana or the antidotes also vanish into the sky. Y entonces exactamente igual que las formulaciones del samsara son como nubes que se disuelven en el cielo, exactamente igual las formulaciones del nirvana, los antídotos al samsara, se disuelven también en el cielo. Or uninterrupted openness is the ultimate result.
Y esta apertura ininterrumpida, esta espaciosidad, es el resultado. All-encompassing space. That is to say, your own open presence within which everything is occurring. This is free of interpretation. Y dice, el espacio que se extiende por todo, es decir, el espacio en el que todo tiene lugar, está libre de toda interpretación. It cannot be caught and interpreted, and it doesn't do any interpreting itself. No puede ser atrapado e interpretado, y tampoco en sí por sí hace interpretación. No It interpreta. means the spaciousness, which is the ultimate result. Es decir, quiere decir la espaciosidad que es el resultado definitivo. It is beyond speech, thought, or expression. Está más allá, trasciende el discurso, el pensamiento y la expresión. Nothing you say or think or feel about it will take you close to it because you are already inseparable from it. Nada que tú digas o pienses o sientas pueda llevarte, pueda acercarte, porque tú ya estás en ello, ya eres parte de ello. Vamos, ya estás en ello. It is also without a knower who might perceive it as an object of knowledge. Tampoco tiene un conocedor que pueda percibirlo como un objeto de conocimiento. So you can look at your hand. Entonces tú puedes mirar a tu mano. Oh, I know this is my hand. Pues yo sé que esto es mi mano. There, the knower and the known are not the same. Y entonces ahí el conocedor y lo conocido son dos cosas distintas. But this space is like the mirror. It shows, but there's no one doing the showing. It's Pero like a kind of magical, incomprehensible just thisness. Y entonces el mostrar es como el espejo, muestra pero no viene de ningún sitio, es como un mostrar de manera mágica simplemente lo que hay aquí, es simplemente lo que hay aquí de manera mágica. And if there is no knower, then it cannot be known. Y entonces si no hay ningún conocedor, pues no puede ser conocido. It is self-luminous. Es autoluminoso. So in the Tibetan text, they say Ying Rig Yerme means the Dharma Dhatu and Rigpa or awareness are inseparable. Y entonces en los textos se dice que el Dharmadhatu y Rigpa son inseparables. It is self-luminous. Es luminoso por sí mismo. So he says, regarding the view and meditation of actuality free of entities, view and meditate only as sky to sky. Entonces dice, en lo que atañe a la práctica de la visión y la meditación de la realidad que carece de entidades, ved y meditad únicamente como espacio a espacio. Oh, as we've looked now many times, the sky is always changing. Entonces, como Certainly hemos in visto England. muchas veces, el cielo está siempre cambiando. Desde luego, así es en Inglaterra. The clouds come and go. Las nubes van y vienen. The sky is open. Entonces, Its openness allows the clouds to come and go. El cielo está abierto y esa apertura permite que las nubes vengan y vayan. The openness of the sky is not blocked by the cloud. La apertura del cielo no es bloqueada por las nubes. From the point of view of duality, desde el punto de vista de la dualidad, I look at the sky. Yo miro al cielo. From here. Desde aquí. And the clouds seem to block the sky for me. Y parece que las nubes bloquean el cielo para mí. So he's saying, be careful about this. Y entonces lo que nos dice es, ten cuidado con esto. You are the sky, viewing the sky. Tú eres el cielo que ve el cielo. The mind is open and empty. La mente es abierta, vacía. All experience is open and empty. Toda experiencia es vacía y abierta.
So the field of potential, with the Dharma Dhatu, the sphere within which everything occurs, Y is entonces, undivided, infinite. y entonces el campo de potencial, el campo en el que todo tiene lugar, el Dharmadhatu, es individido, es infinito. And so whatever you see is the display of the sky. Y entonces cualquier cosa que veas es el despliegue del cielo. Sometimes this display looks like subject, sometimes it looks like object. A veces este despliegue parece sujeto, a veces parece objeto. Sky to sky is not something looking at something else. A cielo no es que haya una cosa mirando a otra cosa. The sky has no boundary. El cielo no tiene frontera. Within this unobstructed openness, En phenomena with the formation of subject and phenomena with the formation of object arise, move together and vanish. En esta apertura infinita, formaciones, o sea, fenómenos con formación de sujeto y formaciones con y fenómenos con formación de objeto, pues se mueven juntos. So very often you see in the text that it is unborn and unobstructed. A menudo se ve en los textos que es no nacido, que es ininterrumpido, sin The flow of obstrucción. experiences going through the sky like the wind, it's unobstructed. El flujo de experiencia pasa como el viento en el cielo, sin obstrucción. So this is the main meditation instruction. Entonces, esta es la principal instrucción para la meditación. Do the Guru Yoga, relax and release. Haz el have Guru Yoga, The relájate y eye in suelta. front of you, it dissolves, it's open sky. Tienes la A delante de ti que se disuelve y queda el cielo abierto. The space is open. El espacio es vacío. The mind is open. La mente es abierta. The mind is a space. The La field mente is a es el space. The espacio. spaces are inseparable. El campo es el espacio y ambos son inseparables. So then he says natural meaningfulness, or how it actually is, the original thusness. Y entonces dice el sentido justo de la realidad, el tal cual es, la talidad natural, This is beyond thought and dualistic experience. está más allá del pensamiento o de la experiencia dualista. So the implicit message of this is don't be so bothered about thinking. Y el mensaje implícito en esto es que no te moleste tanto You pensar. cannot think your way out of samsara, No puedes salir del samsara a base de pensar, but you can think your way into samsara. pero sí puedes entrar en el samsara a base de pensar. You don't have to get rid of thoughts, No tienes por qué liberarte de pensamientos, but you have to recognize I am addicted to thoughts. pero tienes que reconocer yo estoy And so adicto a los pensamientos. I am not Entonces, going to pick up thoughts. y entonces yo no voy a atrapar los pensamientos. I cannot ban thoughts. No puedo prohibir los pensamientos. I cannot stop them coming. No puedo parar, no puedo dejar que I lleguen. cannot turn good thoughts into bad thoughts or bad thoughts into good thoughts. No puedo convertir los buenos pensamientos en malos pensamientos, ni los malos pensamientos en buenos Because as soon pensamientos. as I establish a form, something happens and it changes. Porque en el momento en que establezca una forma, algo sucede y entonces cambia. Whatever comes, comes. Cualquier cosa que llega, llega. It can come because it is not me, it doesn't define me. Puede llegar porque no es yo y no me define. It is within me, as me, seems to be me, but it is not. Está dentro de mí como yo, parece que soy yo, pero no lo es.
You have to experience this again and again and again. Tienes que experimentar esto una y otra vez. The thought cannot damage or condition the mind, just as the reflection does not damage or condition the mirror. El pensamiento no debe condicionar ni dañar la mente exactamente igual que un reflejo, ni condiciona ni daña el espejo. So he's saying it can't be caught by thought. It can't be established as something. Y entonces dice, no puede ser establecido por el pensamiento, no puede ser atrapado por el pensamiento, no puede ser realmente establecido como una cosa. It is unborn. Es no nacido. But it is not just nothing. Pero tampoco es que sea nada, Because, meramente nada, because the flow of experience is unimpeded. porque el flujo de la experiencia es sin And impedimento. so it is beyond evaluation in Y- terms of being or non-being. Y por tanto está más allá de cualquier evaluación en términos de ser o no ser. Nobody's going to pay you to be a Buddhist scholar. A nadie te va a pagar para que seas un erudito budista. We don't need this as philosophy. No necesitamos esto como filosofía. We need this as a shoehorn to ease us back into the here and now where we have always been. Lo necesitamos como una herradura que nos asiente en el aquí y ahora, Okay, en la let's realidad. take a break a little bit shorter and come back at 1:45. Vale, pues vamos a tomarnos un descanso un poquito más corto y vamos a volver a las -15. Good. See Bien, you then. os veo entonces. So now we come to the last section of the text. Bueno, pues llegamos a la última sección del texto. So it says, when people are not frightened by the profound meaning of emptiness and abide in it with happy devotion, this is explained as being a sign that they have the good fortune to have heard and practiced it previously and will quickly gain enlightenment. Dice, cuando el que medita no siente temor del profundo significado de la vacuidad y reposa con devoción y gozo allí, se suele decir que es un signo de que ha tenido la fortuna de haberlo conocido y practicado en vidas anteriores y de que alcanzará rápidamente la iluminación. So that's good news for some people. Bueno, pues son buenas noticias para algunas personas. If it's not such good news for you, then what to do? Y si no es buena noticia para ti, entonces, ¿qué se puede hacer? So we need to increase our devotion. Entonces necesitamos incrementar nuestra devoción. Not devotion to someone or something, but devotion as a way of offering an undefended availability in oneself. No devoción hacia alguien o hacia alguna cosa, sino devoción en el sentido de ofrecer nuestra disponibilidad indefendida a lo que sucede. We are going to die. Vamos a morir. We have already had many different kinds of experience in our life. Ya hemos tenido muchos tipos de experiencias distintas en nuestra vida. None of these experiences have remained. Ninguna de estas experiencias ha permanecido. Everything is passing. Todo pasa. When things go well, it can be quite enjoyable. We have this rich variety of experiences. Cuando las cosas van bien, todo puede ser bastante disfrutable. Tenemos esta variedad de But when things experiencias. don't go so well, then it's more difficult. Pero cuando las cosas no van tan bien, entonces es más difícil. So we have hopes and fears. Entonces tenemos esperanzas y temores. We don't know what will happen after death. No sabemos lo que sucederá tras la muerte. Dharma says, if you look at your thoughts, you see they seem to be a series of finite moments, and you could imagine them coming to an end. El Dharma dice que si tú miras a tus pensamientos, parece que son una cadena
continua de momentos finitos y que va a terminar. But if you look at your mind itself, Pero si tú and miras a tu you mente keep en sí looking and looking, and you see, oh, it's not a thing. y tú ves que tú sigues mirando y tú te das cuenta de que no es una cosa, This no thing has no beginning and no end. esta ninguna cosa no tiene ni principio ni final. All kind of experiences arises in it. En ella surgen todo tipo de experiencias. If you see that the ground is empty, then what comes from the ground is empty. Si tú ves que la base es vacía, entonces lo que surge de la base es vacío. If we see the empty ground, then we see there is no self to interpret or be attacked by what is arising. Si vemos la base vacía, entonces no hay ningún sentido de sentirse atacado o sentirse molesto por nada. Things come and go. Las cosas van y vienen. And yet, somehow, we're here. Y sin embargo, de alguna manera, aquí estamos. We're not here as the same person, No estamos aquí como la misma persona, since our experience of our body, voice, and mind are always changing. puesto que nuestra experiencia de cuerpo, voz y mente siempre está cambiando. So, this just here-ness with an indeterminate content, or Así que, content, y ese simplemente estar aquí con un contenido indeterminado is just open. es simplemente And this abierto doesn't end. y no termina. For me, certainly, the experience of this directly is the certainty that there will be many different manifestations when this current one dissolves. Para mí, ciertamente, esta certeza es que habrá un montón de manifestaciones distintas cuando esta que hay aquí se disuelva. Emptiness is fullness, La vacuidad es plenitud, but not filled with something specific, pero no llena de algo específico, but with a ceaseless flow of diversity. sí, pero con el flujo incesante de la In diversidad. this diversity is connective. Y esta diversidad es conectiva. So the meaning of our existence is our participation. Entonces el significado de nuestra existencia es la participación. In modern cultures, we don't live in extended families. En la cultura moderna no vivimos en familias extensas. Many people have quite isolated lives, Mucha gente tiene vida bastante aislada, but that doesn't mean that we are unconnected. pero eso no significa que estemos desconectados. When we say, may all beings be happy, may Cuando, all animals be happy, may all people, all the God realm people, the hell realm people, cuando decimos que todos los seres sean felices, decimos que todas las personas, que todos los animales, que todos los seres que están en el reino we de los open dioses, ourselves en el to that reino del connection. infierno, y nos abrimos a nosotros mismos a esa Keeping conexión. ourselves apart, that becomes very restrictive. Mantenerse uno separado, eso es muy restrictivo. But being connected is a quality of the mind. Pero estar conectado es una cualidad de la mente. Everything is experience. Todo es experiencia. If you live with someone and you see them every day, you Si have a tú, lot of experience of them. si tú vives con una persona y tú la ves cada día, tú tienes muchas experiencias de esa persona. If you see someone once a month or once a year, you experience them less frequently. Si tú ves a una persona una vez al mes o una vez al año, pues tú lo experimentas con menos frecuencia. But in any case, they are your experience. Pero en cualquier caso, son tu experiencia.
you cannot experience the other as they are. No puedes experimentar al otro tal cual es. You can only experience your experience of the other. Tú solo puedes experimentar tu experiencia del otro. All beings are experience. Todos los seres son experiencia. All experience is in your mind Todo es experiencia en tu mente, because your mind is empty. porque tu mente es vacía. Your ego is not empty. Tu ego no es vacío. Your ego has friends and grandchildren and wants them to do well. Tu ego tiene amigos y nietos y quiere que le vayan bien. We think especially of these people. Y pensamos especialmente sobre estas personas. They are special for us. Son especiales para nosotros. For the Buddha, everyone is special. Para el Buda, todo el mundo es especial. Because the experience of the Buddha is not mediated through the ego. Porque la experiencia del Buda no está mediatizada por el ego. That doesn't mean that it's not warm and friendly. Y eso no significa que no sea cálido y amistoso. In fact, it's more warm and friendly because it's not mediated through the specifics of what I like and what I don't like. En realidad es más cálido y amistoso porque no está mediado por el paradigma de lo que me gusta o lo que me disgusta. So if we find that we're afraid of death, afraid of emptiness, trying to hold on to our own specific existence, we should investigate again and again, what is the basis for this? Entonces, si nosotros encontramos que tenemos miedo de la muerte, que tenemos miedo de la vacuidad, entonces deberíamos investigar cuál es la base de todo esto. ¿Por qué es todo esto? Nothing will be resolved by avoiding what is difficult. No vamos a resolver nada evitando lo que es difícil. When we turn towards the difficult experience, we see that actually it is impermanent and arising due to causes and conditions. Cuando nos volvemos hacia una situación difícil, en realidad nos damos cuenta de que es transitoria, de que surge debido a causas y condiciones. Oh, he says actuality, that is to say the true quality of all phenomena. Y entonces dice la realidad, es decir, la realidad verdadera de todos los fenómenos. These, the truth of phenomena is like the sky. Dice, la realidad de los fenómenos es como el cielo. Ungraspable. Inatrapable, You can't inaprehensible. catch yourself. You can't catch anything. No puedes atraparte a ti mismo, no puedes atrapar nada. So again, the message is don't catch, don't grasp. Entonces, de nuevo, el mensaje es no atrapes, no intentes conseguir. Since you were born, the stream of experience has not stopped. Desde que naciste, la corriente de experiencia no ha parado. Why would you imagine it's going to stop? ¿Por qué debes imaginar que va a parar? Oh. This is arising, and then something else, and then something else. Esto surge y luego otra cosa, y luego otra cosa. The things which arise in the sky are not separate from the sky. Las cosas que surgen en el cielo no son diferentes al You cielo. can't say the reflection is the same as the mirror or other than the mirror. No puedes decir que el reflejo sea lo mismo que el espejo ni que sea diferente al espejo. What arises in your mind is both your mind and not your mind simultaneously. Lo que surge en tu mente es simultáneamente tu mente y no es tu mente. It's your mind because it's the experience that's filling your mind. Es tu mente porque es la experiencia que llena tu mente. And yet it doesn't define your mind or limit your mind, and so it's not your mind. Y sin embargo, no limita tu mente, no llena tu mente, con lo cual no es tu mente. This is the
the truth or the depth of our presence here, a spaciousness that is beyond thought. Y esa es la verdad o la profundidad de nuestra presencia aquí, más allá del pensamiento. To awaken to this is the inexpressible state of original knowing. Despertar a esto, esta realización, es el estado inefable de la sabiduría primordial. Original knowing means knowing what was there at the origin. La sabiduría original, primordial, es la sabiduría que está ahí desde el principio. What is there at the origin is just openness. Lo que ahí antes del origen es As some of us have looked apertura. in the Kunzam Monlam, the aspiration of Samantabhadra, Como algunos de nosotros hemos visto en el Kunzam Longlang, la aspiración de Samantabhadra, the ground is not something which can be found. la base no es algo que pueda encontrarse. Uncompounded. No está compuesta. It is unarisen. It hasn't manifested as anything. No ha surgido, no se ha manifestado como nada. It is Hrongyang. It is without any limit or of extent or depth. It's beyond any kind of formulation. Es Flongyang, es decir, está más allá de límite o de profundidad o más allá de cualquier tipo de formulación. It cannot be expressed. No puede ser expresada. It cannot be placed within either samsara or nirvana. No puede colocarse ni en el samsara ni en el nirvana. This ground or base or basis or source Esta base o esta fuente is your basis and Es- source. es tu base, tu fuente. When you look to find the thingness of yourself, the definition of yourself, Cuando tú intentas buscar la definición de tu yo, de ti mismo, you don't find anything. no encuentras nada. This is the door of the spaciousness, which is the ground of everything. Esta es la puerta a la espaciosidad, que es la base de todo. Then he says, this is the intrinsic equalness, free of activity and calculation. Y dice, esta es la igualdad natural libre de actividad y elaboración. All reflections are intrinsically equal. Todos los reflejos son intrínsecamente iguales. Now, when we go to an art gallery, we see some paintings we really like and others we don't find so interesting. Bueno, pues cuando vamos a una galería de arte, nos encontramos algunos cuadros que nos gustan y otros que no nos gustan nada. This is understandable. Esto pues es comprensible. But if we apply this same approach to reflections, Pero si aplicamos el mismo enfoque a los reflejos, oh, this reflection is really beautiful. I like this. y decimos, ay, este reflejo es muy hermoso, me gusta. But that other one's very ugly. Pero ese otro es muy feo. But what are you comparing and contrasting? Pero, ¿qué es lo que estás comparando y contrastando? Your reflections are equal in their emptiness. Los reflejos son iguales en su vacuidad. You cannot take the reflection out of the mirror and weigh it or measure it. No puedes sacar tu reflejo del espejo y pesarlo o medirlo. You are projecting differential value and meaning. Tú estás proyectando valor diferencial y significado. This is your mental activity. Esta es tu actividad mental. So he's saying, you will not experience intrinsic equalness if you insist on creating the self-referential value of everything you encounter. Y entonces dice, tú no vas a experimentar la igualdad intrínseca y natural si tú insistes en seguir atribuyendo valor autorreferencial en aquello en lo que encuentras.
This is the understanding of all the Buddhas of the three times. Esta es la comprensión, la sabiduría de todos los Budas de los tres tiempos. It means if you don't see it this way, you're in the wrong team. Lo que significa es que si tú no lo ves de esta manera, tú estás en el equipo equivocado. In the end, the Buddha team always wins. Y al final, el equipo del Buda siempre gana. Sentient beings team, sometimes in heaven, sometimes in hell. El equipo de los seres humanos, pues a veces en el cielo, a veces en el But the infierno. Buddhas are always in a beautiful Buddha land with music playing, palm trees swaying. Pero los Budas siempre están en una tierra búdica, en la que suena la música, y se mecen las So we want to palmeras. try to look through the Buddha's eye and see what they see. Y entonces queremos intentar mirar a través de los ojos del Buda y ver qué es lo que ellos ven. So he says, absolute thusness is like a barren woman's child. Y dice, la talidad absoluta es como el hijo de una mujer estéril. Well, this is a traditional example. Entonces este es el ejemplo tradicional. If a woman can't have children, then she doesn't have a child. Si una mujer no puede tener hijos, pues entonces no tiene un hijo. It means to talk of the child of the barren woman is to describe something which doesn't exist. Es decir, hablar del hijo de una mujer estéril es hablar de algo que no existe. Absolute thusness, the deep and final intrinsic truth of everything is not to be found. La talidad absoluta, es decir, la realidad última y definitiva, no se puede encontrar. So he says, there is nothing concrete, nothing to think about in this ordinary original state. Y entonces dice, no hay nada concreto ni nada que pensar en ese estado original. It means there's nothing to work out, nothing to make sense of. It is as it is. Es decir, nada que averiguar, nada a lo que darle sentido, sino que todo es tal cual es. We live in a world that is full of opinions. Vivimos en un mundo que está lleno de opiniones. President Trump very kindly emphasized the existence of fake news. El presidente Trump muy amablemente enfatiza la presencia de las noticias falsas. Is addicted to fake news. El ego es adicto a noticias falsas. Like the late president, it's plugged into Twitter day and night. Como el antiguo presidente, están enchufados a The Twitter ego día y wants noche. something to be happening, El ego siempre quiere que suceda algo. but there's nothing to think about in this calm, open, immediately filling and emptying spaciousness. Pero no hay nada sobre lo que pensar en esta espaciosidad, calma, abierta, que inmediatamente se llena, inmediatamente se vacía. Relative subject and object are merged as illusion and can be used without acceptance, rejection, or desire. El objeto y sujeto relativo se funden como una ilusión y se pueden experimentar sin necesidad de aceptar, rechazar o desear. That is to say, subject and object are co-emergent. They arise together as illusory forms. Es decir, el sujeto y el objeto son coemergentes, surgen juntos como formas ilusorias. We need to remember that the polarity of reality and fantasy is not what is being discussed here. Y tenemos que recordar que aquí lo que se está discutiendo no es la polaridad entre realidad y fantasía. Illusion means appearance without any internal self-definition or self-existence. Ilusión significa una apariencia, pero sin una definición interna, sin una
existencia propia. Subject is like this and object is like this. El sujeto es así, el objeto es así. Who you take yourself to be is, as we have looked, arising from many different factors. A quien tú te tomas, por quien tú te tomas, surge, como hemos visto, debido a muchísimos factores distintos. And all you encounter is also arising on the basis of many different factors. Y todo lo que tú te encuentras también surge debido a muchos factores diferentes. Because there is no independent basis to the subject or the object, Y they are merged as illusion. They are not two separate things. puesto que no hay una existencia independiente del sujeto o del objeto, se funden como una ilusión, no son dos cosas. And this is the key point and can be used without acceptance, rejection, or desire. Y este es el punto clave que se puede experimentar sin necesidad, se puede utilizar sin necesidad de aceptar, rechazar o desear. Usually we use things according to our intention. Normalmente hacemos cosas de acuerdo con nuestra intención. So in karmic formation, the ground is duality, the intention is towards the object from the subject. Y entonces en la dualidad la intención es del sujeto hacia el objeto. And then we engage in activity and process the result. Y entonces nosotros nos implicamos en la actividad y recibimos el resultado. And this generates the karma or the impulses which generate the patterning of different forms of life. Y esto genera el karma o los diferentes o los patrones que generan las diferentes cosas que nos encontramos en la vida. But if we allow these forms to arise, pero si nosotros here permitimos, particularly he's talking about meditation, si nosotros permitimos que estas formaciones surjan, y en particular está hablando sobre la meditación, we see movement in the space of the mind. nosotros vemos movimiento en el espacio de la mente. The energy of the mind, the potential of the mind sometimes looks like the subject, sometimes like the object. La energía de la mente, el potencial de la mente, a veces parece como el sujeto, a veces parece como el objeto. The mind is open and empty. La mente es abierta y vacía. As such, it doesn't move. Y como tal, no se mueve. And yet, in a kind of magical way, movement is ceaseless. Y sin embargo, de una manera mágica, el movimiento es incesante. Just as the mirror doesn't do anything to make reflections. Exactamente igual que el espejo no hace nada para cambiar los reflejos. In a seemingly magical way, reflections arise in the mirror. De una manera aparentemente mágica, los reflejos surgen en el espejo. So without acceptance, without involvement in an appropriative way, Sin una aceptación, sin una implicación de una manera aceptadora, without rejection, without an impulse to get rid of the object, y sin rechazo, sin una implicación o un ánimo de liberarse del objeto, and without desire, y sin deseo, meaning even without desire to benefit sentient beings, queriendo decir que incluso sin el deseo de querer beneficiar a todos los seres, the benefit of all arises. surge el beneficio de todo. So this is the practice of the Buddha's understanding. Entonces esta es la práctica de la comprensión del Buda. The Buddhas benefit all beings in the manner of a dream. Los Budas benefician a todos los seres en la manera de un sueño.
the Buddha is free of existence and non-existence, and the Buddha see that all sentient beings are free of existence and non-existence. El Buda está libre de existencia o inexistencia y el Buda ve que todos los seres están libres de existencia o inexistencia. They have no desire to help them, No tienen deseo de ayudarles, because the desire would start to be a distortion on the openness of the field. porque el deseo empezaría a ser una distorsión en la apertura del campo. But as a reflection arises in the mirror, so the compassion of the Buddha shows. Pero a medida que el reflejo se muestra, surge la In the traditional compasión example, del Buda. on a full moon night, you can see the reflection of the moon in a pond. En el ejemplo tradicional, en una noche de luna llena, tú puedes ver el reflejo de la luna en un estanque. But it's not just happening in your pond. Pero no solo sucede en tu estanque, The moon is being reflected in thousands, millions of ponds. la luna se refleja en miles, millones de estanques. Without doing anything, the moon appears in these ponds. Sin hacer nada, la luna aparece en estos estanques. So in that way, the compassion of the Buddha flows out. Y de esa manera la compasión del Buda surge. So on a relative level, you can explore this. Entonces puedes explorar esto en un nivel relativo. When you're talking with a friend Cuando estés hablando con un amigo and the conversation goes easily, y la conversación fluye fácilmente and you're just enjoying their company, y tú simplemente estás disfrutando su compañía, everything you talk about is kind of equal. todo sobre lo que tú hablas es más o menos igual. You're not desperate to talk about your health or their relationship. No estás desesperado por hablar sobre tu salud o sobre sus relaciones. There is an easy flow. Hay un flujo fácil. Oh, that's gives you some flavor, hopefully, of what this is like. Entonces yo espero que eso dé un poco de sabor de cómo es esto. So it's this is the practice of the Buddha's understanding, which essentially means this is how the Buddha's understanding manifests without effort. Y entonces esa es la práctica de la comprensión del Buda, que lo que significa es que así es como la comprensión del Buda se manifiesta. Then he says, until your mind gains the power of this understanding, you should avoid attachment to all forms of wealth and possessions. Dice, hasta que vuestra mente logre el poder de esta comprensión, debéis evitar el apego a cualquier tipo de riqueza y posesión. Then he goes on to say, remain in the mountains like a wild deer and abide on the path without deviation or backsliding. Y dice, permanecer en las montañas como un ciervo salvaje y seguir el camino sin desvíos ni retrocesos. So this second sentence is more challenging for us. Y entonces esta segunda oración es más difícil para nosotros. We're es not un reto. likely to live up in the mountains. No es probable que vivamos en las montañas. The conditions of the cultures in which we live make that very difficult. Las condiciones de la cultura en la que vivimos hacen que eso sea muy difícil. So, if we can't do external renunciation, Entonces, si no podemos hacer renuncia externa, then we go back to the first sentence. entonces volvemos a la primera oración. He says you should avoid attachment to all forms of wealth and possessions. Que dice, deberías evitar todo tipo de apego a riquezas y posesión. So in that way, you can be a visitor in your own life. Y de esa manera tú puedes ser un visitante en tu propia vida.
These are not my possessions. These are things I use. When I die, they will be used by other people. Estas no son mis posesiones, son cosas que yo utilizo y cuando yo muera serán utilizadas por otras personas. You can have a relationship of functionality Tú puedes tener una relación de funcionalidad without a sense of identification or investment or attachment. sin una sensación de identificación o de apego o de inversión de energía. If you find that you are very attached to something, you can think about giving it away. Si tú encuentras que estás muy apegado a algo, puedes encontrar que quieras darla, regalarla. Because if you build your life on this seemingly reliable object, it will deceive you. Porque si tú construyes tu vida sobre este objeto engañoso, seguro antes o después te va In a the engañar. Bible, it says you shouldn't build your house on sand. En la Biblia se dice, no debes construir tu casa sobre But arena. Buddhists, being somewhat perverse, say, oh, no, please build your house on sand. Pero los budas, de alguna manera perversos, pues dicen, no, sí, construye tu casa Everything sobre is la arena. impermanent. Todo es transitorio. Stay with the sand. Quédate con la arena. If you have one of these little sand timing things for checking and boiling an egg, they're very useful. Si tú tienes uno de estas pequeñas cosas de arena para medir el tiempo, como para Sand is medir, pouring away. por ejemplo, The cuánto se morning is hierve un gone. huevo, la arena se está yendo. Yesterday is gone. El ayer se fue, We're la almost at mañana the ya se end of our fue. Zoom time together. Estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos en Zoom. Vanishing, vanishing. Desapareciendo, desapareciendo, We desvaneciendo. flow together, we participate together. This moment of connectivity is here and then dissolved. Fluimos juntos, nos manifestamos juntos, este momento de conectividad está aquí y luego se va. There is nothing solid to build on, No and hay, we also are not solid. no hay nada sólido sobre lo que construir y nosotros tampoco somos sólidos. The sand, you watch it going through this little hole as it falls from one half to the lower half. La arena del reloj de arena se ve cómo va cayendo por este estrechamiento y cómo va pasando lentamente de una mitad a la It's otra not mitad. nothing at all, and it's not a fixed something. No es nada en absoluto, pero tampoco es un algo fijo. All the possessions you have are with you for a while. Entonces todas las posesiones que tú tienes están contigo durante un tiempo. Even if you have them, you don't see them every minute of every day. Incluso si no los tienes, no las ves cada minuto de cada día. When you engage with them, new experiences arise. Cuando tú te involucras con ellas, surgen nuevas experiencias. So you can investigate for yourself what is the meaning of possession. Y entonces tú puedes investigar por ti mismo cuál es el significado de la posesión. It is a conventional term. Es un término convencional. Some possessions increase in value. Algunas posesiones se incrementan el valor. If you buy a painting and it's a good painting, it will probably increase in value through time. Si tú compras un cuadro y es un buen cuadro, probablemente va a incrementar su valor con el tiempo. And if you buy a new car, you immediately encounter depreciation. Y si tú compras un coche, tú te encuentras inmediatamente la depreciación. Value is situational, not intrinsic. El valor es situacional, no es intrínseco. So he says, towards all outer and inner situations, be they agreeable or disagreeable, be without happiness or sorrow, desire or aversion. The greatest friend on the path
is to have the support of unborn presence. Dice, cuando os enfrentéis a las distintas circunstancias interiores o exteriores, sean agradables o desagradables, permaneced sin alegría ni tristeza, deseo o aversión. Vuestro mejor amigo en el camino será el apoyo de la presencia no nacida. I'm saying an attitude of equalness to everything will maintain your openness to each moment. Entonces, una actitud de igualdad hacia todo va a mantener vuestra apertura a cada momento. Sia Lama used to say, there is no virtue in the family. C.R. Lama solía decir que en la familia no hay ninguna virtud. If you are looking after your old parents or looking after children or grandchildren, this is the nature of family. It's not virtue. Si tú estás cuidando a tus padres mayores o a tus hijos o a tus nietos, pues todo es familia, ahí no hay ninguna virtud. Virtue begins with the stranger La virtud empieza con un extraño, because it's a free gift. You have no obligation. porque es un regalo gratis, no hay ninguna obligación. And you don't have a disposition to help or harm them. Y no tienes ninguna disposición de ayudar o dañar. So if you open to it, you have a simple contact. Si tú te abres a ello, tú tienes un contacto simple, No agenda, just an availability. sin ninguna intención oculta, simplemente una disponibilidad. And this can be maintained in all directions. Y esto se puede mantener en todas las direcciones. There's no predisposition. No hay ninguna predisposición. So to practice this approach of warm, hospitable evenness, Y entonces para the practicar, greatest friend you can have is unborn presence. este enfoque de igualdad abierta y cálida, lo mejor es tener es estar en la presencia no nacida. Unborn presence means free of egoic identity. Presencia no nacida significa libre de toda identidad egoica. Your name is a conventional term. Tu nombre es un término convencional. I remember when I was in primary school, Yo recuerdo in my class, there was a boy cuando estaba en la escuela primaria que en mi clase había un niño who had the audacity to be called James. que tenía la audacidad de ser llamado James. But I am James. Pero yo soy James. So when the teacher said James, I'm looking up, he is looking up, but I am James. Entonces cuando el maestro decía James, pues yo miraba y el otro niño miraba y yo decía, pero yo soy James. My name is a conventional name. Mi nombre es un nombre convencional. It seems to be addressed to me, but it's shared with many, many other people. Parece que se destina hacia mí, pero es compartido con mucha gente distinta. The ego wants to be special. El ego quiere ser especial. Awareness sees, oh yes, we have many different names. La presencia ve que, vaya, sí, tenemos muchos nombres diferentes. With Padmasambhava, we have the 8 names or the 8 forms of Padmasambhava. Con Padmasambhava tenemos los 8 nombres o las 8 formas de Padmasambhava. We all have different meanings and values for different people. Todos tenemos diferentes significados, diferentes valores para gente distinta. So unborn presence is the presence which has not been born into a specific formulation of identity or a specific set of functions. Entonces, una presencia no nacida es una presencia que no ha sido formulada como un conjunto establecido de funciones, como
como una formulación específica concreta. So now he gives you again a summary. Wisdom is to experience that your mind is like the sky. Compassion is to not abandon illusory sentient beings. Y entonces, de nuevo, da un resumen. La sabiduría es experimentar que la mente es como el cielo y la compasión implica no abandonar a los seres sensibles ilusorios. Means to be available. Es decir, eso significa estar disponible, Not to be preoccupied. no estar preocupado. So whenever we find ourselves in a particular mood, maybe a bit bored or lonely or full of self-pity, Entonces, cuando nosotros nos encontremos a nosotros mismos en un estado de ánimo en particular, quizá un poco triste o solitario o aburrido, we are functionally less available. a nivel de funcionamiento, pues estamos menos disponibles. It's from the point of view of wisdom, we don't need to do anything. We see the illusory nature of what is arising in our mind. Desde el punto de vista de la sabiduría no necesitamos hacer nada. Simplemente vemos la naturaleza ilusoria de lo que surge en nuestra mente. That is to say, we're allowing the proposition or the construction to deconstruct itself, to empty itself out from within. Es decir, estamos permitiendo que la construcción se deconstruya a sí mismo desde dentro. In that way, we remain available no matter what's arising. Y de esa manera nosotros permanecemos disponibles sea cual sea lo que surja. There is always space. Siempre hay espacio. It's not a limited commodity. No es una mercancía limitada. The ego gets overwhelmed and filled up, but awareness doesn't. El ego sí se agobia y se llena, pero la presencia no. So he says, by acting in accordance with the view incorporating their union, that's the union of wisdom and compassion, one will quickly gain the great original knowing that does not rest anywhere. Y dice, si actuáis de acuerdo con la visión que incorpora esa unión, la unión de sabiduría y compasión, rápidamente lograréis la cognición pura que no mora en ningún sitio. Many things rest on our ego. Muchas cosas descansan en nuestro ego. When you go shopping, what you see, what you attend to, and what you purchase depends on you. What you like, what you can afford, and so on. Cuando tú vas de compras, muchas cosas dependen de ti. Lo que te gusta, lo que tú puedes comprar, tu capacidad de comprar, pues eso depende de ti. But the profound clarity of emptiness doesn't rest on anything. Pero la claridad profunda de la vacuidad no descansa sobre nada. So then it's quoting this Nirvana Sutra. Emptiness is not to perceive emptiness or not emptiness. Y entonces ahora cita este sutra del Nirvana, dice, la vacuidad no es la percepción de lo vacío o lo no vacío. Means emptiness is non-conceptual. It's not resting on any idea of empty or not empty. Es decir, la vacuidad no es conceptual, no descansa sobre ninguna idea de lo que es vacío o no vacío. The self-expression of emptiness appears everywhere. La expresión propia de la vacuidad es omnipresente. The self-expression of emptiness is the Dharma Dhatu. La expresión propia de la vacuidad es el Dharmadhatu. The Dharma Dhatu is not a thing. El Dharmadhatu no es una cosa. It is what occurs here and now. Es lo que sucede aquí y ahora. Here and now has no limit. It doesn't exclude. Aquí ahora no tiene ningún límite, no excluye. It just is. Simplemente es.
always, always, always. Siempre, Just siempre, this. siempre. Just Simplemente this. es. Simplemente esto. Simplemente esto. So the self-expression of emptiness appears everywhere, and everywhere is always here and now. Entonces, la expresión propia de la vacuidad es omnipresente y esa omnipresencia es siempre aquí y ahora. And having appeared, it becomes empty, and so appearance and emptiness are in union. Y una vez aparecida se torna vacía, por lo tanto, apariencia y vacuidad están unidas. It only appears to become empty. Solo parece que están vacías. You look at the sea. Tú ves el mar. A wave arises from the sea. Surge una ola del mar. This wave goes back into the sea. Y la ola retorna al mar. It was never other than the sea. Nunca fue diferente al mar. This is the truth about all experience. Esa es la verdad de toda la experiencia. One can only realize this within oneself and nowhere else. And so emptiness is said to be the realm of original knowing of one's own awareness, which sees everything clearly. Esto no se puede realizar en ningún sitio que no sea en uno mismo. Y por consiguiente se suele decir que el reino del conocimiento original o de la cognición pura es la propia presencia que lo ve todo con claridad. Means it's not an idea, it's not something to know about. It arises for you, as you, the openness of your own basic presence. Es decir, no es una idea, no es algo sobre lo que se pueda conocer algo, aprender, surge en ti como tú, en tu propia presencia abierta, no nacida. It was always there. Siempre estuvo ahí. For example, if you have a difficult posture Por ejemplo, si tú tienes una postura difícil and you're a bit bent over y tú estás un poco inclinado hacia adelante and you go to see a body worker, y tú vas a ver a un trabajador, and they tell you to imagine you have a string coming out the top of your head. alguien que trabaja con el cuerpo y te dice que tú te imagines que tienes una cuerda que tira de lo alto de tu cabeza. This is supporting you. Let your weight rest down through your spine. Y esto te apoya y permite que tu peso descanse con tu columna. You have come to a balanced posture. Tú has llegado a una postura de equilibrio. This balance was always there as your potential. Este equilibrio siempre estuvo ahí como tu potencial. The body worker hasn't given it to you. El fisioterapeuta no te la ha dado a ti. It was there. It's yours. Siempre estaba ahí, era tuya, But you couldn't find it. pero no podías encontrarla. So this is the nature of the teaching. Y entonces esta es la naturaleza de la enseñanza. Nobody can give you anything. Nadie puede darte nada. The Dharma teacher shows you how you stray from yourself. El maestro del Dharma lo que te muestra es cómo tú te pierdes de ti mismo. If you see that you lean over one way, then, you straighten up. Si tú ves que tú te inclinas hacia un lado, tú vaya, pues te enderezas. That's all. Eso es todo. Now, if you are used to having a bad posture, Entonces, si tú estás acostumbrado a tener una mala postura, being off balance seems normal. Estar desequilibrado parece normal. And sitting up straight seems abnormal. Y sentarse derecho parece raro, no parece So the normal. muscles have a tendency to take you back Y off entonces balance. los músculos tienen una tendencia a devolverte al desequilibrio. But when you're balanced, Pero cuando tú estás equilibrado, then the muscles relax. entonces los músculos se relajan.
you're not maintaining tension. No estás manteniendo tensión. And so you can respond Y por tanto in all directions. tú puedes You responder respond en todas Yeah, las direcciones. It's easy to go in any direction. Es fácil ir en cualquier dirección. So that's the sense of this. Entonces, esto es lo que quiere decir con esto. There is nowhere else to realize this but in yourself, or to No. awaken to it within yourself. No hay ningún lugar donde darte cuenta de esto, percatarte de esto, salvo en ti mismo. Because my mind is intrinsically empty, there is no blocking content which allows the freshness of the original knowing which sees everything clearly. Puesto que mi mente no tiene ningún conocimiento fijo, eso permite, y es vacía, eso permite que el conocimiento original se muestre. Then he quotes the great Machik Labdru. Y entonces luego cita a Machik Labdru. If there is no mentation whatsoever, then errancy will never arise. Y dice, si no hay ningún tipo de proceso mental, la mente no vagará errante. It means your own thoughts lead you astray. Es decir, tus propios pensamientos son los que te llevan por mal camino, te When pierden. you go seeking for your mind, you lose your mind. Cuando tú vas buscando tu mente, tú pierdes tu mente. It says, destroy discriminating perception. Y dice, destruye la percepción discriminadora. This is truly different from that. This is better than that. Esto es verdaderamente diferente de aquello, esto es mejor que aquello. As we looked before, you can have discernment. You can have the very precise sense of the difference of patterning, but don't attribute a true existence to these patterns. Por supuesto, como hemos visto antes, tú puedes tener discernimiento, tú puedes tener una apreciación precisa de las características de cada momento, pero no le atribuyas ninguna existencia propia, ningún valor intrínseco. So then she gives us some advice for the meditation practice. Y entonces nos da un consejo para la práctica de meditación. And this is very useful. You can copy it out for yourself and keep it close to you because it's very precious. Y este es muy útil, tú puedes copiarlo y ponerlo por ahí para ti mismo porque es precioso. Mind is free of duality, so look as if there were nothing really there to look at. La mente está libre de dualidad, o sea que mirad como si no hubiese verdaderamente nada que mirar. This means adopt a panoramic view. Relax your eyes out from the side. Y lo que Space for significa, everything. lo que significa es adopta una visión panorámica, relaja tus ojos hacia los lados. O sea, no la fijes sobre nada. When you focus very strongly on one thing, Cuando tú te enfocas muy fuertemente sobre una cosa, then it's as if that is going to, it pulls you into a figure ground differentiation. y eso es como si eso te tirase a un primer plano diferenciador. Your mind is not a thing. Tu mente no es una cosa, It's not an object. no es un objeto. So she says, if you look too strongly, then you will not see your own mind. Entonces dice, si me forzáis la mirada, tampoco llegaréis a ver vuestra propia mente. You have to find out for yourself. Nobody can do this for you. You find out, well, how do I look without looking for something? Y entonces eso tienes que averiguarlo por ti mismo, nadie te lo puede experimentar. Si yo miro sin mirar, entonces ¿cómo miro? You have to be open and available. Tienes que estar abierto y disponible. You're not a hunter. No eres un cazador, You're just appreciating.
simplemente estás apreciando. So, but if you do that, or even if you see a little, you will not experience how the mind itself is. Pero si tú haces eso, incluso si tú lo experimentas solo un poquito, tú no vas a ver cómo es tu propia mente. So don't have even a speck of real object to look at. Entonces, no tengas ni siquiera una pequeña mota de cómo es la mente. So we are all very familiar with deceiving ourselves by considering our ego self, by talking about ourselves as if we were something. Todos tenemos el hábito de engañarnos a nosotros mismos, hablando cuando consideramos nuestro ego y cuando hablamos sobre nosotros mismos y considerándolo como un objeto. That is to say, although the mind is not an object, Lo que significa es que aunque la mente no es un objeto, our ego self, which most of the time stands in the place of the mind, announcing itself as the doer, the thinker, the feeler, nuestro yo ego, que aunque no es la mente, pero se coloca en el lugar de la mente y reclamando todo el rato que es el hacedor, el pensador, el que funciona, el que hace. this ego self has accustomed us to the notion that there is a doer of the deed. Este ego, este yo ego, nos ha acostumbrado a la noción de que hay un hacedor para el hecho, que los hechos tienen un hacedor. So then we have what are called the three wheels: Y entonces tenemos lo que se llaman las tres ruedas. the looker, El que mira, the looked at, lo mirado and the looking. y el mirar. And these three wheels turn together and keep the machine or the construction of our own ego identity in a reified world. It keeps it in place. Y estas tres ruedas mantienen la fábrica de la dualidad en funcionamiento y mantienen toda la So dualidad we en have to funcionamiento. look without being a looker. Y entonces tenemos que mirar sin ser un mirador, sin ser un observador. We do this by relaxing, by opening. The Ah, y, mind ha- has not gone unconscious, but it's not intentionally selecting. y entonces eso lo tenemos que hacer relajándonos, abriéndonos. La mente no ha dejado de mirar, pero no lo hace de una manera selectiva. And then if we sit like that, without prejudice, Entonces, si we nos sen- find that what is revealed is the openness, the unborn presence of everything. y si eso lo hacemos de esa manera, sin prejuicio, nosotros nos sentamos de esa manera, sin prejuicio, encontramos que nuestra So then mente Pato es la Rinpoche presencia concludes, abierta. the pure as it isness of mind itself is emptiness and clarity, the state free of reification. Y entonces Patrul Rinpoche concluye diciendo que la condición pura y natural de la mente es claridad y vacuidad, un estado carente de cosificación. So another word for clarity could be luminosity or experience. Otra palabra, otro término para claridad podría ser luminosidad o experiencia. It is simple occurrence or pure occurrence, which is not the occurrence of something. Es ocurrencia simple o ocurrencia sencilla, que no es una ocurrencia de un So being algo, de present nada. and open, there is experience, but it's ungraspable and we don't need to grasp. Entonces, si estamos presentes y abiertos, hay experiencia, pero es inatrapable, es inasible y no hay necesidad de atraparla. With the arising of awareness, Cuando surge la presencia, awareness is not arising, awareness is always there. We are opening ourselves to what is.
La presencia no surge, la presencia siempre está ahí. Nosotros lo que estamos es abriéndonos a lo que siempre es, a lo que ya es. For us, it is as if awareness is arising, like the dawn is rising into the sky. Para nosotros es como si la presencia surgiese, como el amanecer que surge en el cielo. The sun has always been in the sky. It's not El, coming into the sky. el sol siempre ha estado en el cielo, no está llegando al cielo. We just haven't been where the sun was. Nosotros es que simplemente no hemos estado donde estaba el cielo, Now, if we el relax sol. out of our dualistic conceptualization, we are where the sun is shining. Y entonces si nosotros nos relajamos, nos relajamos fuera de la conceptualización This is the openness dualista, of the estamos donde mind, está el sol, donde está la which presencia. cannot be interpreted and doesn't do interpretation. Has no dualistic perception. Y entonces al hacer eso, pues surge la presencia pura, libre de conceptos y de percepción dualista. So we sit in the practice like this. Entonces nos sentamos en la práctica así. You sit as often as you can. Try for yourself, different periods for sitting, because you are having to work with your own circumstances. Y entonces tú siéntate por ti mismo cuando tú puedas e intenta en diferentes momentos, a diferentes tiempos, porque tú tienes que trabajar con tus propias circunstancias. So then it's time to get up from sitting. Y entonces es el momento de levantarse de la meditación. This could be a feeling if you have plenty of free time, or it could be an alarm clock ringing if you have to get to work. Esto puede ser un sentimiento si tú tienes un montón de tiempo libre, o puede ser un despertador si una alarma si tú tienes que volver a trabajar. The key thing is not to make a hiatus, a tear, a disruption. La cuestión clave es no hacer un hiato, una interrupción, una separación. But to Un allow hiato. appearances to arise in the illusory manner of a dream. Sino permitir que las apariencias se manifiesten como una ilusión en la manera ensoñadora de una Your ilusión. body is an experience. Tu cuerpo es una experiencia. Your body has no existence as an entity. Tu cuerpo no tiene existencia como una entidad. So you put on your jacket, one arm in after the other. Entonces tú te pones tu chaqueta, primero un brazo, luego el otro. You and the jacket are moving together. Tú y la chaqueta os movéis juntos. Same with everything you do. Y lo You mismo check con your money, you go to the door, you check your keys. lo mismo con todo lo que tú haces. Tú compruebas tu dinero, te vas a la puerta, compruebas tus llaves. There is no need to reify this experience. No hay necesidad de cosificar esta experiencia. This form is an arising of a flow of experience. The Es, door is an experience. The stairs are an experience. Experience is moving in a field of experience. este cuerpo es un surgimiento de una experiencia, la puerta es una experiencia, las escaleras es una experiencia. Son experiencias en un campo de experiencia. So, for months and years, practice the relaxed state of clarity and emptiness, which is the inseparability or union of meditative balance and subsequent achievement. Y entonces durante meses y años reposando en el estado de claridad y de vacuidad, que es la inseparabilidad de la unión del equilibrio meditativo y el logro subsiguiente de la fase de posmeditación, practicada así. When you're sitting in your practice, you have experience which is empty. Y entonces estás en la práctica de la experiencia y la experiencia es vacía. Move in the world, speak with other people, you have experience and emptiness. Y cuando tú te levantas y te mueves en el mundo, hablas con la gente, tú tienes experiencia y vacuidad. If you see that all experience is
present, showing, manifest, but ungraspable, then you see the non-duality of the meditative balance of sitting practice and the subsequent achievement of being in the world. Entonces, si tú ves que la experiencia se manifiesta, tiene impacto, pero es vacía, entonces tú ves que es inseparable la práctica de la meditación, la práctica de estar sentado, a la práctica de estar en el mundo con la gente, teniendo experiencias vacías. So now we come to the end. Bueno, pues ahora llegamos al final. We covered a lot. It's quite a dense text. Hemos cubierto mucho, es un It's texto bastante something worth denso, visiting again and again. es algo que merece la pena revisitar una y otra vez. It's talking about us. It's talking about how we are. Nos habla sobre nosotros, nos habla We're not being de asked cómo to somos become nosotros. artificial or to pretend anything. No ninguna necesidad de volverse artificial, de simular nada. We're being invited to stop pretending. Lo que se nos invita es a dejar de aparentar. And this we can do in any situation, at any time. Y esto podemos hacerlo en cualquier situación, en cualquier momento. So only we can decide to do this or not. Y solo nosotros podemos decidir si hacemos esto o no. Most Buddhists have quite a few Buddhist books. La mayoría de los budistas tienen muy pocos libros budistas. Buddhist books don't do anything. Los libros budistas no hacen nada. The meaning of the Buddhist book is revealed in the moment of reading a line. El significado del libro budista se revela en el momento de leer la línea. Then the next line and the next line. Y luego la siguiente línea y luego la siguiente línea. With a text like this, you can take one line and stay with it for a week. Con un texto como este podéis tomar una línea y quedaros con ella durante una semana. Take just one word. Toma solo una palabra. Illusion. Ilusión. Do we really have a deep felt sense of what this means? Tenemos de verdad una sensación sentida de lo que esto significa. You can return to this and inquire, because if everything is illusion and you don't know what it is, that's bad news. Y debes volver a esto una y otra vez, porque si todo es ilusión y tú no sabes lo que significa, pues entonces eso es una mala noticia. So, dear friends, we come to the end. I want to thank Pedro for keeping all the computer things going. It's a great help that we don't have to worry about that. Entonces llegamos al final. Quiero agradecer a Pedro porque que está detrás de todo la cuestión de los ordenadores y hace que todo funcione y es de muchísima ayuda. And, to thank our translators, Kati, Juan, Milton and Zhao, and Bartek. Y agradecer a los traductores, Kati, Bartek, Milton y Joao y And thanks Juan. to you all for your attention and interest. Y gracias a todos por vuestra atención y por vuestro interés. Hopefully this can be useful to us. Y espero que esto haya sido útil para vosotros. And we have a few more dates arranged for this year, and dates for next year will appear sometime soonish. Y tenemos más días preparados para este año y para el próximo año bastante pronto aparecerán nuevos días. Bye for now. Entonces, adiós por ahora. Bye, Thank you very much. Bye. 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 Bye, thank you. Bye. Thank you very much. Thank you. Bye. Gracias. Bye. Bye. Bye.